Buenos días. Vayan tomando asiento. Lo olvidaremos como tarea para hoy. Buenos días, señorías. Comenzamos. Comenzamos esta sesión de control de jueves 28 de noviembre con las preguntas al presidente. En primer lugar, la pregunta número 2128/24 relativa a la privatización paulatina de los servicios públicos de nuestra comunidad, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez, su turno. Gracias, presidenta. Bien, 28 de noviembre, a falta de 34 días para acabar el año y sin noticias del presupuesto, le pregunto, señor Azcón, ¿cree que ganar las elecciones le legitima para ir promoviendo la privatización paulatina de los servicios públicos? Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, veo que por segundo día consecutivo viene a las Cortes de Aragón sin haber leído la prensa. Creo que para que ustedes hablen de privatización, deberían haber leído hoy la prensa. Deberían haber leído que posiblemente la privatización que más le preocupe hoy a los aragoneses sea la de una asesora de Moncloa, que se paga con sueldo público y que se dedica a asesorar en los negocios privados del presidente del Gobierno. Esa es la privatización que preocupa hoy a los aragoneses. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Gracias, presidenta. Sí, eso también lo han hecho ustedes, con la compatibilidad de los jefes de servicio de la sanidad pública que hagan doblete en la sanidad privada. Señor Azcón, mire, un 20% de las plazas en los servicios esenciales, en la educación, en la sanidad, en el bienestar social, en asuntos sociales, están sin cubrir. Hoy tiene a los sindicatos precisamente denunciando ese caos al que usted quiere abocar a la Administración para hacer fracasar los servicios públicos. Ustedes ahorran en costes de personal minando los servicios públicos y aún así las cuentas desbocadas. Algún ejemplo, mire, esa carencia de personal, esa falta de compromiso y de voluntad con el servicio público hace, por ejemplo, que no se pueda comunicar con el Servicio Provincial de Educación por falta de personal. O, por ejemplo, que la jubilación en la Dirección General de Planificación en Educación ponga en riesgo la tramitación de las becas de comedor. No lo dice esta portavoz, lo dicen ustedes y por escrito. Ese es su modelo, el liberalismo rampante, hacer que lo público fracase para tener el refugio de la privada. Ahí está usted muy cómodo. ¿Algún ejemplo? Vamos a los datos. Este fin de semana la consejera de Universidad decía que Aragón tiene margen para implantarse universidades privadas. Ese es su modelo, la privada. Tiene margen para que universidades privadas se instalen en Aragón. Volvemos a educación y están trabajando en una propuesta, señor Azcón, en el que se permita la cesión de suelo público para la construcción de colegios privados. Y eso lo están haciendo ustedes. Y vamos a la sanidad. A la sanidad, algo que es muy preocupante, se lo aseguro. Bueno, es tan preocupante que no paran de cesar a gente. Fue cesado el jefe de gabinete, hablamos del de Recursos Humanos. Hace unos días el responsable de la central de compras. Oiga, cesan a todos menos al consejero notable que sigue ahí. Han autorizado, como le decía, han autorizado rápidamente la compatibilidad de los jefes de servicio en la pública para hacer doblete en la privada. Disparan las listas de espera, tanto las quirúrgicas, en más de un 20%, sí, desde que Estiu gobierna, más de 1.200 aragoneses esperan, como las de consultas externas, ascendiendo a un 55% en otorrinolaringología y en un 44% en dermatología. ¿Y cómo lo solucionan?
Pues recurriendo a las empresas privadas para que le hagan el trabajo, un suculento negocio que ustedes pretenden externalizar en lugar de contratar directamente. En Teruel, Ribera Salud ha sido la agraciada para el servicio de rehabilitación y está al caer, por cierto, el de otorrino. En Barbastro se acaba de sacar a concurso 5.000 consultas externas en traumatología y 165 cirugías por más de 240.000 euros, señor Azcón, más de 240.000 euros, mucho más alto del coste real a lo que dicen los profesionales. Nos consta que están cubriendo guardias en atención primaria con empresas privadas. El otro día decía el consejero que faltaba suelo quirúrgico. Y nos encontramos que en lugar de utilizar otro suelo quirúrgico, contratamos especialistas para que ocupen el nuestro. ¿Cómo se explica eso, señor consejero? Ustedes, además, destinan mucho más dinero a los conciertos en sanidad. Señor Azcón, mucho más, un 14% más que lo hacía el Gobierno anterior. Pero además, en el grado de ejecución, los gobiernos anteriores nunca ejecutaban lo previsto, quitando los años de pandemia. Ustedes, a septiembre del 2024, han ejecutado ya casi 100 millones de euros. ¿Sabe cuánto supone con respecto a septiembre del 23 más? Un 18% más. Ayer le denunciaba que había caído con su Gobierno un 20% los presupuestos en inversión. Sin embargo, ha crecido un 18% en privatización en conciertos de sanidad. La gestión le delata, señor Azcón. Y termino, presidenta. Le aseguro que no se lo vamos a permitir. Este grupo parlamentario va a impedir que usted demuela los servicios públicos como lo está haciendo. Azcón, Gobierno de demolición. Porque lo puede hacer en diferido, lo puede hacer a escondidas, porque no se atreve. La señora Rudi no tenía problemas. Usted lo quiere hacer a escondidas, pero le aseguro que este grupo le dice que los servicios públicos ni se rebajan, ni se sustituyen, ni por supuesto se venden. Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, tiene que salir del laberinto. Tiene que salir del laberinto en el que se encuentra, en el que viene usted aquí a las Cortes a hablar de una supuesta privatización y acaba hablando de falta de personal. Acaba hablando de una universidad privada que ustedes autorizaron que viniera a nuestra comunidad autónoma. La única universidad privada que hay en nuestra comunidad autónoma la autorizó un gobierno socialista y hoy vienen a hablar a la consejera. Ha hablado del presupuesto, ha hablado de la falta de personal, ha hablado de las listas de espera, ha hablado... Señora Pérez, salga del laberinto. Pero es que además viene a decir cosas que se inventa, señora Pérez. No son verdad. No son verdad, señora Pérez. ¿Por qué tiene que mentir respecto de la privatización, señora Pérez? ¿Por qué tiene que mentir si la partida de privatización de la que usted habla era de su gobierno? Usted, señora Pérez, tenía una partida de 7,8 millones de euros destinada a listas de espera. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que entre la partida de 7,8 millones de euros que ustedes, los socialistas, tenían en el presupuesto para externalizar operaciones, nosotros las privatizamos. Ustedes las externalizan, pero nosotros las privatizamos. Claro, cuando el PSOE contrata a la MAZ para operar es colaboración público-privada. Cuando el Partido Popular hace exactamente lo mismo que hacía el gobierno anterior, ustedes están privatizando los servicios públicos. Mire, diputados socialistas que este fin de semana tienen trabajo... Se sentirán orgullosos de trabajar este fin de semana, digo yo. Se sentirán orgullosos. Relájense. Relájense, relájense. Este fin de semana... Este fin de semana, ustedes que van a trabajar le van a tener la posibilidad de decir al presidente del gobierno aquello de menuda inventada. Menuda inventada.
Pues menuda inventada se hacen ustedes cuando hablan de privatización de los servicios públicos en esta comunidad autónoma. Porque exactamente la misma partida que se destinaba para las listas de espera y en operaciones quirúrgicas que destinaban ustedes, la destinamos ahora. Exactamente la misma, 7,8 millones de euros. Con una única diferencia, que ustedes esa partida se la gastaron en 6 meses para tratar de engañar a los aragoneses de cara a las elecciones y ahora se gasta a lo largo de todo el año. Con lo cual, señora Pérez, encuéntrense. Estoy convencido de que este fin de semana no se van a encontrar, pero llegará un momento determinado en el que los aragoneses les van a agradecer que ustedes, por lo menos, digan la verdad en estas Cortes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora presidenta. Sí. Por el artículo 121.1 por inexactitudes. ¿Cuál es la inexactitud? Pues lo que acaba de decir, que era la misma partida en los presupuestos, y como es algo que es objetivo, que se puede ver, tengo aquí el dato de los presupuestos. Por lo tanto, le pido, por favor, que me dé la oportunidad. Tiene la palabra. El presupuesto para el año 2023, en el crédito inicial, era de 101.842.757 y a fecha de 30 del 9 del 24 es 114.765.677, es decir, 12,9 millones más. Eso es lo que ustedes están planteando. Por el mismo artículo, señora presidenta. Sí, señor presidente, tiene la palabra. Se lo he dicho una vez y se lo vuelvo a decir. Tendremos oportunidad de pasar los datos hoy. No son listas de espera. Esos datos que usted ha dado son mentiras, son falsos. Pero en cualquiera de los casos, señora Pérez, en cualquiera de los casos, mire, señora Pérez, le voy a contar qué es lo que pasó con los conciertos cuando ustedes gobernaban. En el año 2000, ustedes aumentaron en 2,5 millones de euros los contratos de lo que ustedes llaman privatización. Lo aumentaron en un 48,5%, no pasó nada. Ese es el dato real, 48,5% a empresas sanitarias privadas. Oiga, ¿sabe lo que consiguieron? Nada con las listas de espera. Nada absolutamente. Porque ustedes lo que dejaron es las listas de espera hinchadas. Gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos. Señora Pérez, cierre de la discusión. Continuamos con el orden del día. Pregunta 2127-24 relativa a las acciones que va a desarrollar su Gobierno para corregir los desequilibrios de la provincia de Teruel, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Nolasco. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. Teruel, como usted sabe, es la única capital de provincia que no está conectada con Madrid por autovía y también presenta gravísimas carencias de vía férrea, ya que solo existe la posibilidad de viajar a Zaragoza o a Valencia pasando por unos trazados en mal estado y que se llevan varias horas cuando uno quiere ir. Es infernal, son viajes, como usted sabe, larguísimos. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Va a hacer algo su Gobierno para corregir el grave desequilibrio de la provincia de Teruel y su falta de conexión directa por tren y autovía con Madrid? Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, comparto la reflexión política que ha hecho, pero no le voy a engañar. No sé exactamente qué es lo que quiere que le conteste, porque yo creo que usted sabe perfectamente que las competencias para desarrollar esas infraestructuras viarias y esas infraestructuras por ferrocarril del que usted habla son competencias del Gobierno del Estado. Así que espero que me diga qué es lo que quiere exactamente que hagamos, señor Nolasco. Gracias, señor presidente. Señor Nolasco. Pues, señor presidente, como se dice en los toros, me lo ha puesto en suerte. Mire, los turolenses llevamos demasiados años escuchando falsas promesas y siendo estafados permanentemente. Autovías que no llegan, proyectos como el Corredor Cantábrico Mediterráneo
que fue, por cierto, metido en un cajón por los gobiernos de Zapatero y de Sánchez y dejado caducar por el gobierno de Rajoy. Y nos enfrentamos a una dura realidad, que es que a día de hoy Aragón y, por tanto, Teruel sigue teniendo las peores carreteras de toda España. Y ahora le comentaré por qué le hago esa pregunta. Usted también hace unos días habló del FITE y dijo que gracias a su reunión con Sánchez se iba a incrementar de 60 a 85 millones, que no se trata más que de la actualización del IPC desde el año 2006. Y yo le dije que Sánchez le iba a mentir. Y verá cómo tenemos razón, y que ni eso se va a convertir, por desgracia, en una realidad. Pero ahora tiene la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias y de hacer lo que el Gobierno central no ha hecho nunca. Y ya que ellos están centrados en tapar la corrupción que les asedia, usted puede hacer lo que ellos no hacen. Y ahora voy a contestarle al tema de las competencias. Le pedí hace más de una semana una reunión para tratar el plan especial de autovías que propone Vox para Teruel, que no es otra cosa que pagar la mitad de lo que costaría hacer los 45 kilómetros de autovía de Teruel hacia Cuenca y de Monreal del Campo hacia Molina de Aragón. Y aún no he tenido, señor presidente, respuesta alguna. Ni siquiera se ha molestado en contestarme para decirme si está interesado o no. Quizá preste más atención cuando se digne a llamarme para negociar los presupuestos, si es que ese momento llega algún día. Oiga, cuando usted estuvo en Bruselas hace unos días, mi pregunta es, por ejemplo, ¿movió ficha y se interesó por reactivar e impulsar el corredor cantábrico mediterráneo? Se lo pregunto porque de esto no escuché una sola palabra suya en las declaraciones a los medios. Y es vital, señor Azcón, acabar ya y de una vez por todas con los desequilibrios que sufre la provincia de Teruel. Pero ¿cómo voy a creerle? Y este es el punto central de la cuestión. Si le pido una reunión hace más de una semana y no me contesta ni para darme cita, y no se lo pido por Vox, se lo pido por Teruel. Es tanto pedir que se incluya ese plan especial de autovías para Teruel en el plan especial de carreteras, porque ambos se pagarían a más de 20 años y este plan precisaría alrededor de unos 300 millones de euros, algo que en ese tiempo es totalmente realista y factible. Porque si tenemos que esperar a que lo haga el Gobierno central y más el Gobierno de Sánchez, vamos apañados. No le pedimos, señor Azcón, más anuncios. Le pedimos algo muy sencillo. Acabar con la estafa histórica a Teruel. Acabar con los escupitajos en la cara a mi provincia por el simple hecho de que seamos pocos. Yo le aseguro, señor Azcón, que aunque seamos pocos y su interés aparentemente, por el momento, sea nulo, a los turolenses lo que no nos falta es tenacidad, persistencia y aguante. Y reclamaremos a través de Vox y a través de los presupuestos y a través de todo mecanismo existente todo lo que necesitemos para nuestra supervivencia. Y aunque el oficio de profeta esté muy desprestigiado, le garantizo que lo conseguiremos. Lo conseguiremos y aquí quedará escrito para la historia, para siempre, quienes remamos para que esto fuera posible y quienes no lo hicieron o lo hicieron poniendo todo tipo de resistencias. La provincia de Teruel sobrevivirá y vivirá, se lo aseguro. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Nolasco. Yo comparto con usted que hay un déficit de infraestructuras en Teruel. Es verdad que las autovías A25 entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar y la A40 entre Teruel y Cuenca fueron dos de las infraestructuras de las que hablé con el presidente del Gobierno y que reivindiqué al presidente del Gobierno entre las muchas infraestructuras después de haber oído a todos ustedes y de sus propuestas en el documento que entregamos al presidente del Gobierno. Déjeme que le diga una cosa que creo que es muy relevante. A raíz del trabajo que hemos venido haciendo en el Gobierno, el próximo 9 de diciembre el consejero de Fomento va a tener una reunión bilateral en el Ministerio para impulsar y hablar de todas y cada una de las infraestructuras que usted ha mencionado. En cualquier caso, señor Nolasco, le digo que creo que la mejor noticia de esta pregunta que usted me ha hecho, y es un poco el final, es que les veo más cerca del sistema constitucional del Estado autonómico. Me parece... Me parece, señor Nolasco, lo más relevante de la pregunta que usted me acaba de hacer. Le veo
que usted, después de haber estado en el Gobierno de Aragón, valora el papel del Gobierno de Aragón, valora el papel de los gobiernos autonómicos a la hora de desarrollar las infraestructuras. Usted ahora lo que nos ha contado es que cree que una demanda histórica que usted y yo compartimos, la falta de infraestructuras que durante años se han hecho en la provincia de Teruel, la puede solucionar un gobierno autonómico. Bienvenido al sistema constitucional del Estado de las Autonomías. Porque es verdad que yo, a ustedes que les escucho, aunque usted no lo piense atentamente, el discurso que les he oído en muchas ocasiones era una administración, una competencia. Y evidentemente lo que se refiere a hacer autovías y lo que se refiere a hacer trenes, como ustedes saben perfectamente, no es competencia de la comunidad autónoma. En cualquiera de los casos, tenga usted la certeza de que esa reunión se producirá. Sí que le digo que me cuentan que en los datos y en los números que ustedes han establecido respecto de lo que creen que costaría adelantar esas competencias, tendremos que afinar los números, porque ustedes han hecho unos números gruesos de 6 millones de euros por kilómetro, estableciendo un coste total de 270 millones de euros. Vamos a hablar, señor Nolasco, pero hay otro pequeño problema que tenemos que se llama regla de gasto. Es decir, 270 millones de euros en el presupuesto se sumarían a los 650 millones de euros que sí que son competencia de esta comunidad autónoma, que no se han hecho en los años anteriores y que son los que vamos a tener que poner en el presupuesto en los próximos años para la renovación de más de 50 carreteras y de 1.700 kilómetros de carreteras autonómicas en nuestra comunidad. 30 segundos, señor Nolasco. Por supuesto que sí, señor Nolasco. Por supuesto que con el que hoy ya es comisario de Transportes de la Unión Europea, con el señor Chichicostas, al cual conozco desde hace unos cuantos años, porque era el presidente del Comité de las Regiones, hablé de todas las infraestructuras. Señor Nolasco, no solamente hablé de todas ellas, sino que hice algo que creo que va a ser realmente interesante, que es invitarle a Aragón a que las vea con sus propios ojos. Y estoy convencido de que todos ustedes pueden estar también invitados a esa reunión, a que no solamente con el presidente de Nueva Aquitania, a que no solamente con nuestros vecinos de Francia para impulsar las infraestructuras ferroviarias, sino para hablar de las infraestructuras que afectan a nuestra comunidad autónoma, como hice cuando fui a ver al presidente del Gobierno. Cuando venga el ministro de la Unión Europea para hablar de transportes, espero que podamos juntarnos también con los ministros de España y de Francia. Ustedes también estarán invitados. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con la siguiente pregunta 2126-24 relativa a las políticas de cooperación al desarrollo, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, presidente. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha hecho público un informe en el que compara los presupuestos de las comunidades autónomas para la cooperación al desarrollo en 2024. La conclusión es desoladora. Rogaría, por favor, ¿me podría poner el tiempo de nuevo, por favor? Es que... Gracias. Perdón, señor Soro. Si me podría poner el tiempo de nuevo. Es que estaban aquí hablando muy fuerte y... Comenzamos. Me ha descentrado por completo. Lo siento. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le decía que la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha hecho público un informe en el que compara los presupuestos de todas las comunidades autónomas para la cooperación al desarrollo en 2024 y la conclusión es desoladora. Como sabe, Aragón es la comunidad con mayor caída en la financiación, tanto en cifras absolutas como en porcentaje. Le metió usted un hachazo al Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos del 78%. Redujo los casi 6,3 millones de 2023 a solo 1,4, un recorte de casi 5 millones. Y es que la cooperación al desarrollo fue una de las piezas que se cobró Vox. Se tragó usted ese bulo indigno de la ultraderecha de que se financia a organizaciones que fomentan la inmigración ilegal. Es mentira.
Hace unos días la consejera de Bienestar Social nos remitió el informe de seguimiento de los proyectos de cooperación entre el 18 y el 24. ¿Sabe a quién le quita el dinero? A organizaciones tan peligrosas, tan sospechosas como Cruz Roja, Oxfam Intermón o UNICEF, y a muchas entidades vinculadas con la Iglesia Católica como Cáritas o Acción Social Católica, o fundaciones como Ítaca Escolapio, San Valero, Promoción Claretiana, Bosco Global o la Compañía de María. Mire, reconozco, y usted hará hincapié en esto, que el anterior Gobierno no cumplió todos los compromisos que habíamos asumido en el 18 en el Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo. Fuimos incrementando el presupuesto de cooperación entre el 19 y el 23, creció de 4,4 a 6,7 millones, un 52% en 5 años, pero no alcanzamos, ya lo digo yo, en 2023, el objetivo fijado en el Pacto, dedicar un 0,2 del presupuesto a cooperación. Nos quedamos en el 0,08, pero es que usted lo redujo a mínimos históricos, un escuálido 0,02. Mire, nosotros no hicimos lo suficiente, es cierto, pero se lo pongo muy fácil. No le pido que lo haga mejor, solo que lo haga al menos tan mal como nosotros. Que en 2025 revierta ese drástico recorte y como mínimo recupere los 6,7 millones de 2023. Y si lo aumenta todavía más, señor presidente, seré el primero en reconocerlo públicamente y en agradecérselo. ¿Lo va a hacer? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Soro. Lo primero que quiero decirle, señor Soro, es que celebro que a usted le guste preguntarme en silencio. Y además creo que a mí también me gusta contestar en silencio. Es decir, eso mismo que ha hecho usted ahora, de pedir que paren el tiempo y que se vuelva a reactivar cuando hay gente que se pone a hablar al lado mío, cuando no estoy... Voy a tomar nota de esta cuestión. Cada vez que se me corte pediré que se me reavive el tiempo y que celebro la cuestión, señor Soro. Mire, usted tiene esta costumbre de hacerme la pregunta y de decirme lo que le voy a contestar. Me ahorra tiempo. ¿Qué quiere que le diga? Usted mismo acaba de decir que ustedes no lo hicieron bien y que lo que me pide es que yo no lo haga tan mal como lo hicieron ustedes. Yo no tengo que hacer lo que hicieron ustedes, señor Soro. A mí no me han votado los aragoneses para hacer lo que hicieron ustedes. A mí me han votado para hacer otra cosa. Gracias, señor presidente. Señor Soro. Gracias, presidenta. La historia se repite. Yo anticipo lo que usted me va a contestar y usted no me contesta nada, que es lo que acaba de hacer. ¿Qué va a hacer con la cooperación al desarrollo? ¿Piensa incrementar los créditos de este año respecto al año que viene? Y, sobre todo, ¿cómo lo va a hacer? Cuando llegue el 1 de enero, los créditos iniciales del presupuesto del 24 se prorrogarán automáticamente. El Fondo de Solidaridad volverá a tener 1,4 millones y, además, es un crédito no ampliable. O sea que, para que pueda incrementarlo, tendrá que aprobar un nuevo presupuesto. El problema que tiene es que Vox votará en contra, estamos convencidos, de ese presupuesto si incrementa las políticas de cooperación, la insolidaridad internacional, y es una seña de identidad de Vox. Está usted en un círculo vicioso sin solución. Cuando cedió hace un año a las imposiciones de la ultraderecha y dejó la política de cooperación como la dejó en los huesos, lo hizo para toda la legislatura. Señor Azcón, me temo que no hay marcha atrás, no se lo van a poner fácil. Los presupuestos de 2025 o serán fachas o no serán. Desde Chunta Aragonesista, como sabe, sí que trabajamos por Aragón. Estamos haciendo todo lo posible para que el próximo año contemos con el presupuesto más elevado posible. No nos dé la gracia, no lo hacemos por usted, lo hacemos, como siempre, por Aragón. En su última pregunta me retó a que mi compañero Jorge Puello llevara al próximo pleno del Congreso la proposición no de ley de Sumar para exigir al Gobierno central el fondo de 87 millones que compense la merma de financiación. Había un problema que usted no sabía. Sumar ya había consumido el cupo de iniciativas que podemos llevar a pleno este año. Solo tenemos 2 iniciativas por semestre. Pero el PP tiene cupo de sobra. Por eso, al día siguiente, Jorge Puello hizo los deberes, hizo lo que usted le pidió públicamente en la Junta de Portavoces. Lo que hizo fue proponerle al señor Tellado que dejara correr el cupo, que nos dejara incluir en el próximo pleno la iniciativa que tanto le interesaba a usted, con el compromiso, lógicamente, de devolverla en febrero. El señor Tellado se negó en redondo. Parece ser que usted no pesa demasiado en Madrid. Ahora estamos trabajando para que la iniciativa vaya a la Comisión de Hacienda. Le adelanto que no será fácil. Pero mire, hay una solución muy sencilla, que solo depende de usted. Llame a alguno de los 7 diputados y diputadas del PP en el Congreso que fusilen la iniciativa de hecha, que la registren, que la lleven
a un pleno en diciembre, ellos sí que podrían hacerlo y así se podrá votar y espero incluso que aprobar. No lo hará, por supuesto, ya sé que no lo hará porque para defender a Aragón confía mucho más en Jorge Pueyo que en sus compañeros del Partido Popular y es normal, yo también. Gracias, señor Soro. Señor presidente. Sí, señor Soro, por empezar por esta última cuestión. Ustedes en el Congreso de los Diputados son un grupo pequeño, tienen el cupo que tienen para hacer iniciativas parlamentarias y cuando no tienen ese cupo, que es verdad que como usted ha dicho, yo desconocía que no tenían, a ustedes lo que les ocurre, a ustedes, Chunta Aragonesista, Sumar, es pedirle cupo al Partido Popular. Hombre, a sus socios del PSOE. Quiero decir, pero, a ver, señor Soro. ¿Usted apoya al Partido Popular o apoya al Partido Socialista? Entonces llega a la mesa del Congreso de los Diputados, no tiene cupo para interponer para tramitar una PNL o una pregunta o lo que quiera, y lo que va a hacer es pedirle el cupo al Partido Popular. Pues pídasela al Partido Socialista, que es a quien usted apoya, a ver si se la da, señor Soro. Claro. Que confiaba mucho usted y el señor Pueyo en que sus compañeros del Partido Socialista le dieran cupo para poder hablar de esos 87 millones de euros. Vamos a intentar hacer el ridículo lo menos posible. No lo digo por usted, lo digo por el Congreso de los Diputados. Sí. Vamos a intentar hacer el ridículo lo menos posible. No lo digo por usted, lo digo por el Congreso de los Diputados. Porque usted, que tiene una amplia experiencia parlamentaria, eso de que Chunta Aragonesista le pida cupo al Partido Popular para iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados, no hay precedentes. Y no hay precedentes porque es ridículo, señor Soro. Ridículo. Mire. Déjeme que le diga una cuestión respecto de las importantes, en mi opinión, políticas de cooperación. Mire, yo he llegado a acuerdos con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar los presupuestos. Y la verdad es que los presupuestos que hemos aprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza luego han hecho que tuviéramos determinados resultados políticos en el Ayuntamiento de Zaragoza que usted conoce. Por tanto, lo que le quiero decir es que cuando hablamos de solidaridad, lo que los zaragozanos y los aragoneses han valorado es que estos gobiernos son bastante solidarios. Este momento no es un buen momento para hablar de la falta de solidaridad del Gobierno de Aragón, porque si ahora estamos dando un ejemplo de solidaridad como comunidad autónoma, lo estamos haciendo con nuestros hermanos valencianos. No hay ninguna comunidad autónoma que haya puesto en funcionamiento un dispositivo de solidaridad como el que la Comunidad Autónoma de Aragón ha establecido en la Comunidad Autónoma de Valencia. Créame que el ejemplo de solidaridad que estamos dando en Valencia es el ejemplo de solidaridad que este Gobierno va a dar en todas sus políticas. Muchas gracias, señor Soro. Gracias, señor presidente. Continuamos con la pregunta 2129-24 relativa a la lectura única como procedimiento del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de energía formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte, su turno. Buenos días, presidente. Su Gobierno ha enviado hacia la mesa de las Cortes un proyecto de ley de medidas en materia de energía y en el mismo envío, en la misma remisión, ha decidido que el procedimiento de tramitación sea en lectura única. Lo decide en el propio comunicado. Entendemos que se extralimita su Gobierno al prescribir el procedimiento de tramitación de un proyecto de ley, competencia que corresponde a estas Cortes, y deducimos que lo que quiso decir es solicita o propone. En cualquier caso, la Mesa y Junta de Portavoces califican y acuerdan que se tramite en lectura única y para ello fue necesaria la concurrencia o el apoyo, para ello es necesario, del Grupo Socialista. Nosotros entendemos que en un proceso democrático este procedimiento que contempla el artículo 207 no concurre en ninguna de las dos circunstancias que dice ese artículo. Es que ni la naturaleza del proyecto de ley es una naturaleza que podamos calificar de insignificante, ni la simplicidad del proyecto de ley es tal
para que sea admisible por esa vía de lectura. Pero es que también hay una cuestión importante, que es el sistema democrático en el que nos encontramos. Como usted sabrá, en democracia las formas de hacer las cosas son tan relevantes casi a veces como el contenido. Entonces, aplicar un método de lectura única, que es casi como entrar con una pisonadora sobre el proyecto de ley, sin dar oportunidad a los diputados, sobre todo a los diputados de este grupo parlamentario que no estaba en la legislatura anterior, aunque la legislatura anterior este decreto tampoco se sometió a participación pública, nos parece del todo improcedente como método para tramitar un proyecto tan sustancial, tan decisivo para el futuro, tan complejo en su articulación. Por eso le preguntamos, ¿considera usted que la lectura única es la forma más garantista y adecuada para este proyecto de ley? Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Empezamos ayer con el debate de esta cuestión, señor Guitarte, ¿no? Yo creo que usted sabe cuáles son las razones por las que solicitamos, evidentemente, el Gobierno solicita a las Cortes de Aragón ese procedimiento que está dentro del reglamento de las Cortes, que es el de lectura única, no es una cuestión que nos hayamos inventado. Pero lo relevante es el por qué. ¿Por qué pedimos que haya un procedimiento de lectura única para una ley que es tan relevante como la Ley de Energía? Señor Guitarte, Aragón está en un momento de transformación económica sin precedentes. Hemos anunciado en este año 37.000 millones de euros de inversiones en nuestra comunidad autónoma. Ayer teníamos la oportunidad de leer al señor Tavares y creo que en un planteamiento muy positivo, muy optimista con lo que es la gigafactoría de Zaragoza. Esa gigafactoría que se va a instalar en Figueruelas va a significar que este año anunciemos para que se pongan en marcha proyectos por valor de 40.000 millones de euros. Sin precedentes, ¿estará usted de acuerdo conmigo, señor Guitarte? Las inversiones no esperan, señor Guitarte. Las inversiones no esperan. Las inversiones fundamentalmente tecnológicas o se hacen ahora y hay un gobierno autonómico que está dispuesto a tramitarlas en tiempo y forma con los elementos de competitividad que tiene nuestra comunidad autónoma, que uno de ellos y fundamental es la energía y la energía de origen renovable, o las inversiones se van a otros sitios, señor Guitarte. Esto es así. Hoy nosotros tenemos un elemento diferencial. Nuestra comunidad autónoma tiene, no mi gobierno, no una provincia, no el gobierno anterior. Nuestra comunidad autónoma tiene un elemento diferencial desde el punto de vista de la competitividad, que es la posibilidad de ofrecer, entre otras muchas cuestiones, energía renovable, por lo tanto, de origen verde, a precios competitivos. Y eso está haciendo que la comunidad autónoma de Aragón tenga la mayor transformación económica que se recuerda. Nunca semejante número de inversiones han venido a nuestra comunidad. Y por eso, fundamentalmente, es por lo que tramitamos este proyecto de ley a una velocidad superior a la que se puede tramitar cualquier otro proyecto. Señor Guitarte, esto significa que va a haber menos requisitos, menos controles. No, va a significar que ustedes van a tener que trabajar más y que van a tener que trabajar en menos tiempo. Pero la realidad, señor Guitarte, y usted lo conoce, es que esta ley, no me duelen prendas en decirlo, es una ley que viene del gobierno anterior. Como usted sabe, esta ley es una ley que el Tribunal Constitucional tumba por cuestiones de forma, solo por cuestiones de forma que no de fondo. Y por lo tanto hay determinadas cuestiones que establecía la ley que hacen a nuestra comunidad autónoma más competitiva, que creo sinceramente que para que sigamos atrayendo inversión, para que se pueda seguir creando puestos de trabajo, para que sigamos creando prosperidad y riqueza en toda la comunidad autónoma, merece la pena que ustedes y que toda la Cámara haga un esfuerzo. No solamente en la tramitación, señor Guitarte, sino también en la necesidad de que veamos los aspectos positivos que esa ley va a tener para nuestra economía y la intentemos sacar con el mayor respaldo posible. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Guitarte. Pues por mi parte yo le negaría la mayor. O sea, le comunico, y además imagino que es consciente de ello, que ninguna de estas grandes inversiones que usted ha anunciado dependen de este decreto, de este proyecto de ley.
se pueden hacer igualmente con los proyectos de ley, con la normativa que tenemos vigente. Tampoco es cierto exactamente que la declaración de inconstitucionalidad solo fuese por aspectos formales. Lo fundamentalmente es por aspectos formales. Pero la declaración ocupa 29 páginas del Boletín Oficial del Estado en las que muchas cuestiones se entra en el fondo. Y ya le aseguro, estoy convencido de ello, que esta ley que ustedes traen, que en el 80% aproximadamente es la ley, que es el decreto ley que aprobó el PSOE en la legislatura pasada, va a ser también recurrida por el Estado. Con lo cual, si usted espera que las inversiones dependan de la entrada en vigor de esta ley, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios no dependen de esta ley. Esta ley lo que intenta en muchos aspectos es transponer dos directivas europeas que debería haber traspuesto el Estado y que no lo hizo. No lo hizo el Estado, no lo hizo el Gobierno del señor Lambán y tampoco parece tener intención de hacerlo usted. Dos directivas europeas que enfatizaban sobre todo en la transición energética orientada al autoconsumo y las pretende transponer cogiendo los conceptos y vaciándolos de contenido, porque lo que la Unión Europea pretende es un autoconsumo que empodere a los ciudadanos, que los convierta en productores y consumidores de energía, mientras toda esta normativa que intenta tramitar lo que hace es otra vez consolidar el oligopolio eléctrico en unas determinadas empresas y no dar participación a los ciudadanos. Y eso es en el fondo lo que plantea, igual que plantea un supuesto consumo de proximidad, que es parte del relato que nos han vendido el oligopolio, pero que mientras no se cambie la normativa estatal va a ser imposible. Por eso es casi seguro que habrá un recurso de inconstitucionalidad, porque ataca de cuajo en los principios rectores del sector energético en España. Por eso que le comento es hay que hacer las cosas bien. Esta una tramitación ordinaria supone apenas un mes de trabajo. Se da participación a la ciudadanía. No se menoscaba el derecho de ningún diputado. Y se respetan las normas de procedimiento habituales en cualquier sistema democrático. Una ley de este calibre no puede tramitarse en un día, Por supuesto que le garantizo que en esos 8 días de enmienda trabajaremos. Lo llevamos trabajando años, pero no es el procedimiento correcto, no es lo más adecuado para que podamos decir que tenemos una ley consensuada entre todos los aragoneses. Esto es la imposición de la ley del oligopolio a la que ustedes y el Partido Socialista se han prestado a tramitar sin más. Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, usted tiene una opinión respecto del impacto que esta ley tiene para atraer empresas. Las empresas tienen otra, señor Guitarte. Yo hablo con empresas y me dicen que esa ley puede tener elementos diferenciales respecto de lo que significa autoconsumo, respecto de lo que significa otro tipo de cuestiones, y por eso la tramitamos como le he dicho. Déjeme que le cuente una cuestión que me parece que es extraordinariamente relevante, señor Guitarte, y que se la cuente a toda la Cámara, porque creo que no es ningún secreto. Esta reflexión que ha hecho usted sobre la posibilidad, dos reflexiones. Usted ha dicho esto es un oligopolio y usted reconoce que esto es un oligopolio por lo que tiene que ver con la normativa estatal, no porque la comunidad autónoma haya generado un oligopolio en el mercado de la energía, pero usted además dice existe la posibilidad de que se vuelva a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Déjeme que le cuente una cosa, señor Guitarte. Yo el martes pasado tenía una reunión con la que era secretaria de Estado de Energía, hace muchos días. Viene ya de la reunión que tuve con el presidente del Gobierno. Pedí una reunión con el Ministerio. Evidentemente, la hoy vicepresidenta del Gobierno me suspendió la reunión el martes pasado, me la suspendió y me la ha aplazado todavía a una fecha sin determinar. El objetivo de esa reunión, que era una reunión de trabajo, exclusivamente de trabajo, tenía que ver con esta ley. Porque lo que yo no quiero hacer es lo que se hizo anteriormente. Yo quiero hablar con el Gobierno de España esta ley. Y quiero que todas aquellas cuestiones en las que nos podamos poner de acuerdo en la ley, nos pongamos de acuerdo en una mesa de trabajo dialogando antes de que tengan que interponernos ese recurso de constitucionalidad. A mí esta ley me parece extraordinariamente importante para la seguridad jurídica de nuestra comunidad y para la competitividad de la economía de nuestra comunidad. Y, por lo tanto, voy a hacer las dos cosas, señor Guitarte. Voy a tratar de que la ley, cumpliendo todos los plazos y todos los derechos de los representantes de esta Cámara, se pueda tramitar en el menor tiempo posible, pero también voy a tratar de darle la mayor seguridad posible, hablando, trabajando con el Gobierno de España sobre muchas de las directivas europeas que tendrían que estar ya transpuestas, que no están transpuestas, y lo que nos genera esos problemas de fondo que usted conoce, para que podamos trabajar y el Gobierno de España y la normativa del Gobierno de España no sea un freno al desarrollo de esta comunidad autónoma. En esa misma situación les espero a todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Continuamos con la pregunta 2033-24 relativa a la situación actual de los dispositivos de emergencias de la comunidad autónoma, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales, su turno. Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la situación actual de los dispositivos de emergencia de la comunidad autónoma a la luz de las primeras conclusiones que se pueden extraer de la catástrofe provocada por la DANA, que ha afectado a la Comunidad Valenciana especialmente y también a otras comunidades autónomas, incluyendo Aragón? Gracias, señor Corrales. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Corrales, porque sé que usted esta pregunta me la hace con un tono optimista en el que creo que esencialmente vamos a estar de acuerdo, porque usted sabe que mi valoración sobre los dispositivos de emergencia de nuestra comunidad autónoma ya era muy positiva. Pero tengo que decirle, reconocerle con palabras mayúsculas que después de haber visto el trabajo que han estado haciendo en Valencia, no es solamente muy positiva, es de matrícula de honor. Yo creo que tenemos pendiente esta comunidad autónoma, cuando acabemos el trabajo, hacer un reconocimiento público y un reconocimiento a la altura de lo que se merecen esos servicios de emergencia. Estamos trabajando en que así sea, estamos trabajando en que ese reconocimiento a la emergencia y al trabajo que han hecho en la comunidad valenciana podamos hacerlo a lo largo del mes de diciembre, y estoy convencido de que queremos contar con todos ustedes como no puede ser de otra forma. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente, que no le he dicho antes nada. Bueno, lo primero me gustaría dedicar mis primeras palabras a todos los aragoneses que con tanta generosidad han apoyado a las autonomías vecinas con sus donaciones y su empatía. A los voluntarios que han estado echando una mano en lo que ha podido, a todos los cuerpos de seguridad, emergencias, policías, bomberos forestales, APNs, protección civil, me dejo a muchos, que han estado en Valencia trabajando mano a mano con las autoridades valencianas para ayudar a restablecer la normalidad lo antes posible. A los agricultores y ganaderos que han puesto sus tractores y su tiempo al servicio de la gente, y a toda la sociedad en general, porque ante este tipo de desgracias debemos estar unidos y remando todos a una. Señor presidente, igualmente me gustaría trasladar mi profundo y sentido pésame a las personas que han perdido a sus seres queridos y más sentido también abrazo y apoyo a los que han perdido sus casas y sus pertenencias. Nada nos prepara para un golpe así, por eso es fundamental que los responsables políticos a todos los niveles sean conscientes de la importancia que tiene la prevención en emergencias. En este aspecto, Aragón ha marcado diferencia con la aprobación por parte de todo el arco parlamentario de la Ley de Emergencias, que permite ante episodios como este tener un mando único, algo fundamental para la coordinación y el correcto funcionamiento de los cuerpos de emergencia. Quiere decir todos a una. Una ley que se trabajó en la anterior legislatura, pero que se ha terminado de aprobar en esta. ¿Podemos hacer más? Creemos que sí se puede. Podemos entender que las emergencias no entienden de fronteras. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo mismo que sucede con los límites provinciales, comarcales y municipales. Hay criterio que debe ser una rápida actuación del cuerpo más cercano geográficamente. Por eso es imprescindible que se empiece a trabajar, ya lo dijo usted aquí, en el Consorcio Aragonés de Bomberos, porque a día de hoy tenemos fronteras en Aragón. Tenemos uno de los mejores servicios de emergencia de toda España. Uno de los mejores, no, el mejor. Por eso tenemos que avanzar rápido. Tenemos un Infoar, una pequeña UME aragonesa, con gente en el territorio. Más de 500 bomberos y bomberas forestales, más de 60 autobombas, más de 200 APNs, técnicos del mejor nivel, y digo del mejor nivel. Desde el primer día que Podemos pisó este Parlamento, lo tuvo presente. Nadie nos creyó, pero bueno, ahora han cogido todo el mundo las palabras y nos alegramos. Un cuerpo del territorio y para el territorio es lo que queremos, capaz de ayudar en otras muchas labores de emergencia y en nuestros pueblos. Como decía, la pasada legislatura se avanzó en su profesionalización, se compraron autobombas, coches nuevos para el operativo y sobre todo una cosa muy importante que se hizo y que se hizo en silencio y es muy importante, es la nueva red de emergencias en comunicaciones con la última tecnología. Creemos que es importante porque ahora somos una comunidad autónoma puntera en España. Sin embargo, todavía queda mucho por avanzar. Recientemente, en el Congreso de los Diputados y el Senado, se ha aprobado una ley de bomberos forestales, un hito histórico que reconoce por primera vez a este cuerpo de emergencias y que regula su labor. Una ley que se hizo desde Aragón y que se trabajó desde Aragón.
Por primera vez, este cuerpo no solo tendrá reconocidas sus enfermedades, sino también, además, tendrá reconocida su categoría laboral. Después de muchos años, un bombero forestal será eso, una persona que pertenece a un cuerpo de emergencias. Por primera vez en la historia, los bomberos forestales no van a volver a ser peones agrícolas y la caza. Ahora queda lo más importante, que eso se cumpla sobre el papel, señor presidente. Por eso, solo me gustaría decirle, señor Azcón, que la gestión de la Dana ha sido ejemplar. Se ha hablado mucho aquí y se lo digo yo personalmente, con mi poca experiencia, ha sido ejemplar y somos un referente a nivel estatal. Termino ya. Por eso, señor presidente, solo le voy a pedir una cosa en la intervención de hoy. Una cosa. Ya que somos punteros a nivel España en todo lo que son emergencias, estamos siendo una de las mejores comunidades como aragoneses, le pido que la nueva ley de bomberos y bomberas forestales, la categoría profesional de bombero forestal, que seamos pioneros en España, que no lo decida un juez, es una ley de obligado cumplimiento y que se dé la categoría a todos los bomberos y bomberos forestales de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Corrales. Creo que va a haber un cambio en los medios de las emergencias, en la gestión de las emergencias y en la filosofía global de todo el mundo, de todos los servidores públicos que se dedican a gestionar emergencias. Es evidente que lo que ha pasado en Valencia va a tener que hacer que todos reflexionemos profundamente sobre este acontecimiento que ha ocurrido, acontecimientos que ocurrieron en nuestra comunidad autónoma y que todos recordamos dramáticamente, y acontecimientos que sabemos que van a volver a ocurrir. Y, por lo tanto, por eso le digo, señor Corrales, que desde el Gobierno de Aragón hemos querido tomar nota desde el primer momento. Por supuesto, le decía de la solidaridad, porque es verdad que nosotros hemos llegado a tener en Catarroja casi 300 personas trabajando. Hoy hay casi 100 personas trabajando. Por supuesto, bomberos forestales, pero también policías locales, voluntarios de protección civil, agentes forestales, conductores tractoristas, sanitarios o técnicos de coordinación. Le decía, de verdad, que creo que han hecho todos ellos un trabajo magnífico. Déjeme que le ponga un ejemplo, solamente uno de los muchísimos que podría poner, y es el jefe de servicio de emergencias, a Jorge Crespo. El señor Crespo, como todos ustedes saben, creo que ha hecho una magnífica labor, pero la propia alcaldesa de Catarroja le pidió al señor Crespo que se hiciera cargo no solamente de la coordinación de los efectivos del Gobierno de Aragón, sino que le ayudara en la coordinación de los efectivos que había en todo el municipio. Lo pongo como ejemplo de lo que es una labor efectiva y de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Le voy a decir, señor Corrales, que lo anunciamos ya, pero me consta que estamos trabajando ya en ese consorcio autonómico de bomberos, que vamos a pedir, que creo que es importante, hacer un simulacro nacional de emergencia en nuestra comunidad autónoma, que también vamos a poner en marcha desde la Dirección General de Administración Local, en coordinación con las comarcas, no solamente la actualización o la finalización de planes de emergencia que haya, sino también los simulacros y las experiencias que sean necesarias en nuestras comarcas. Por supuesto, una medida que también va a tener un coste no menor y que usted conoce, la contratación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales con carácter indefinido. Vamos a destinar 3,2 millones de euros, lo cual va a significar un incremento de un 10% a un coste total de aproximadamente 32 millones de euros. Eso va a significar que este operativo pueda estar activo durante los meses de alta activación, pero también el resto del año en labores de prevención que garanticen las mejores condiciones medioambientales. Y en eso que usted me pregunta, señor Corrales, pues vamos a intentar también avanzar. Yo sé que usted esto lo sigue y lo conoce todavía con mayor detalle, posiblemente no que yo, sino que cualquiera de los miembros de la Cámara, pero usted sabe que estamos trabajando en el nuevo convenio colectivo con los trabajadores de Sarga. Queremos también que mejoren sus condiciones laborales y económicas, a la par de que mejoren también sus condiciones de seguridad. Hace 2 semanas ya firmamos un preacuerdo en ese sentido y espero y confío
que también con el apoyo de todos ustedes podamos hacerlo realidad dentro de muy poco. Señor Corrales, acabo con esa idea que quiero trasladarle a todos ustedes. Me gustaría que fuera en el mes de diciembre, pero en cualquiera de los casos no lo tenemos definido. A la altura de los reconocimientos que se hicieron en otro periodo extraordinariamente complicado como fue el COVID. La gestión de las emergencias que los efectivos de Aragón han hecho en la comunidad autónoma de Valencia merece matrícula de honor, sin ningún género de dudas. Y creo que eso va a tener que ser reconocido por todos los miembros de estas Cortes, pero también por toda la sociedad aragonesa. Les invitaremos a todos ustedes a que también participen en ese acto. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con el punto 19, interpelación 109-24, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de planificación sanitaria y, en concreto, sobre la cobertura de plazas de médicos especialistas en hospitales periféricos, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. No estoy de acuerdo con todos los posicionamientos de la filósofa Hannah Arendt, pero considero que tiene una frase que, expresada hace décadas, suena muy actual. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Y en eso están ustedes. Hoy hemos visto un ejemplo clarísimo en las respuestas del presidente, y ayer también lo vimos, tratando de emponzoñar los debates con falsedades, con cortinas de humo y con eufemismos constantes. Están ustedes desesperados. Al día siguiente de las masivas movilizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública, usted dio una entrevista, señor Bancalero, tratando, por supuesto, de quitarles fuerza. Así funcionan ustedes. En la entrevista hay más dudas que certezas, más excusas que compromisos y más mentiras que verdades. Le aplaudo, eso sí. Lo único que le voy a aplaudir hoy es que no caiga en los bulos xenófobos del señor Nolasco. Espero que los inmigrantes que tanto colaboran siendo parte del sistema sanitario de nuestra comunidad no se arrepientan de haber venido a Aragón al escuchar las palabras del señor Nolasco. Pero en el resto de lo que dice es una falta de respeto a los ciudadanos. Dice usted: la demora general en junio de 2023 era de 30.077 y en junio de 2024 era de 28.121. Es decir, 1.956 pacientes menos. Eso, como usted sabe, es falso y hoy debería reconocerlo. En junio de 2023 los pacientes pendientes de intervención eran 22.822 y en junio de 2024 son efectivamente 28.121, es decir, 5.299 pacientes más. Hoy debería reconocer esa mentira. Toda esa abultadísima y carísima estructura que ha montado usted en el departamento, llena de asesores, llena de altos cargos, y no se les ocurre otra cosa que decir esa mentira tan burda. Yo hoy los cesaba a todos, señor Bancalero. Y es que ese es uno de sus problemas. Se ha rodeado de perfiles inapropiados y que demuestran falta de ideas y total ausencia de autocrítica.
Le preguntan en esa entrevista también por el fracaso del plan de fidelización. Esta vez opta usted por decirle que se han fidelizado 130 médicos. Se le va a enfadar el presidente Azcón porque le dijo que en el debate dijera 31 y usted ya va por los 130. Ni un solo atisbo de rigor. Le pregunté yo el otro día, hace unos días, en esta misma sala, le pregunté por cuántos eran los fidelizados. Ni siquiera se atrevió a decirme una cifra. Por escrito, usted me deja entrever que más o menos son unos 15, pero algunas fuentes me hablan de 4 y otras directamente de ninguno, de ningún trabajador que va a cumplir los parámetros que se establecían en el plan de fidelización. Es un fracaso en diferido, como les gusta decir a ustedes. Demuestre hoy una cifra, señor Bancalero, este es el reto del día. Pero si hay algo que se destaca en la publicación de esa entrevista, son estas palabras. El sistema aragonés es deficitario en 15.000 cirugías al año. Necesitamos más suelo quirúrgico, dice usted. De este modo, obviamente, y como ya se ha hablado en esta sala, abre usted de par en par la puerta a la privatización. Lo que pasa es que ustedes la están haciendo al revés. Dice usted que necesitamos suelo quirúrgico, pero está trayendo profesionales privados a nuestro suelo quirúrgico. ¡Qué incoherencia! Pero claro, antes deberían hacer su trabajo. ¿Se utilizan suficientemente los quirófanos de Barbastro, de Jaca, de Alcañiz? Hasta podría utilizar quirófanos en Fraga. En Huesca ocurre algo muy curioso. Mientras usted reclama suelo quirúrgico, hay un quirófano cerrado hace un año en el Hospital San Jorge. Un año. ¿Lo sabía usted, señor Bancalero? ¿No deberían abrir ese quirófano antes de pagar quirófanos privados? Este podría ser un ejemplo de su gestión. No hacen lo que tienen que hacer y prefieren buscar en empresas privadas lo que podrían tener en casa. Y así estamos ya de lleno en el tema del día, que son los hospitales, y más específicamente los hospitales periféricos y su personal. En el 2008 trabajaban en el Hospital de Barbastro 109 médicos especialistas y en el 2022 pasaron a ser 163. Esa es la apuesta de los gobiernos socialistas, el incremento de profesionales en los hospitales periféricos. Ahora estamos hablando de unos 40 profesionales menos. Su oscurantismo no me permite saber la cifra exacta. Y claro, esto provoca problemas reales. Ahí tiene el desgraciado caso de otorrinolaringología en Teruel, pero específicamente son las demoras el problema más generalizado. Desde que ustedes gobiernan, un aragonés espera de media 79 días más para que le vea un otorrinolaringólogo, 60 días más para que le vea un dermatólogo, 35 para que los vea un neurólogo y 29 días más para que les vea un oftalmólogo en su hospital de referencia. Hay casos terriblemente sangrantes, como pueden ser en Barbastro, en Galateruel. Tenemos un caso, por ejemplo, en dermatología en Teruel, el caso más grave ahora mismo de la comunidad. Si hoy te pide tu médico que te vea el dermatólogo en Teruel, con los gobiernos socialistas lo hubiera visto en julio de 2025. Con los gobiernos del Partido Popular lo verá en marzo de 2026. De 245 días se pasa a 503 días. Esas son las cuentas y lo suyo son los cuentos. Su gestión de recursos humanos es un desastre y la desesperación en la que están instalados la empeora. Rectifiquen. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Carpi, cuando le he escuchado comenzar su interpelación, lo primero que me ha venido a la cabeza es el Gobierno central socialista de Pedro Sánchez, cuando habla usted de la mentira. Y me ha gustado que hable usted, y de hecho me ha sorprendido que haya dicho usted mentira y no cambio de opinión, que es lo que suelen utilizar ustedes los socialistas cuando mienten. Ustedes nunca mienten, ni privatizan, solo externalizan y no mienten. Ustedes cambian de opinión. La interpelación era sobre el tema de los hospitales periféricos. Yo le voy a dar algunos datos ahora y luego le aportaré algunos más. Lo que es necesario es hacer una buena planificación hospitalaria en los centros periféricos, sobre todo los que son de difícil cobertura, y para ello esto implica una serie de estrategias y consideraciones para mejorar dicha atención en estas áreas. Nosotros apostamos por lo que es la coordinación de servicios
fundamentalmente a través de dos vías: redes de atención, estableciendo redes de coordinación entre todos los hospitales del territorio aragonés, y protocolos de derivación, es decir, definir claramente los protocolos para derivar a los pacientes entre los niveles asistenciales. Y siempre he subrayado la escasez de facultativos, que es no solamente un problema a nivel de la comunidad autónoma, sino de toda España, y que nos obliga a ser imaginativos. Y al llegar nos encontramos con una falta real y total de planificación, con un plan de recursos humanos caducado desde el año 2020, y es al que les estamos haciendo frente nosotros desde que llegamos al Gobierno. Le voy a dar algunos datos sobre facultativos en hospitales periféricos. Por ejemplo, el resultado final de los procesos de estabilización y llamamientos ha sido una cobertura más que satisfactoria en los hospitales de Teruel, de Huesca, de Alcañiz y de Calatayud. En el hospital de San Jorge, que habla usted antes, hemos pasado de un déficit en el año 2023 de 15 facultativos a un déficit a día de hoy de un facultativo. Es decir, a ustedes les faltaban 15 y ahora a nosotros solamente nos falta uno. Hemos mejorado en 14 médicos especialistas. En Teruel tenemos 2 médicos más que los que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, que estaban ustedes en el año 2023. Y en Alcañiz a ustedes les faltaba un médico cuando llegamos nosotros al Gobierno, y a día de hoy nosotros tenemos 6 profesionales más por encima. En Calatayud tenemos 2 más. Es decir, nuestras plantillas están cubiertas de forma algo más que satisfactoria, con lo cual podrá ver usted, señor Carpi, que no está disparando a la diana. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi, su turno de réplica. Gracias de nuevo, presidenta. Bueno, usted habla de unos datos. Como usted bien sabe, la plaza cubierta no implica que el profesional esté desempeñando sus servicios en ese centro. Lo que estamos hablando todo el tiempo es que las actividades de los hospitales periféricos se han reducido al mínimo. Y de ahí esas cifras que les decía. Porque antes le he dicho alguna, pero podemos nombrar muchas más. En otorrinología, en Barbastro, la espera es de 489 días, 221 más desde que ustedes gobiernan. En San Jorge, ya que usted ha nombrado, en dermatología de San Jorge, ha pasado de 131 días a 257, casi el doble. En Alcañiz, traumatología, llega a 382 días, 71 días más. Eso no lo marcan lo que usted habla de las cifras. Su gestión en recursos humanos es absolutamente deficitaria. Tomaremos, por ejemplo, el caso ahora de las enfermeras del Hospital San Jorge. Se plantea, como bien sabe, que 2 plantas pierdan un profesional, un enfermero, y ustedes cesan a la supervisora que, como ya le dije, había defendido a sus compañeras. Mi partido, por supuesto, defiende a esos trabajadores y comprenden su petición, su implicación. Pues bien, ustedes han decidido paralizar a la espera de saber el estudio. Cualquiera sabe de qué estudio están hablando. Es decir, que antes no lo tenían. Antes ni tenían un estudio previo, ni sabían lo que se necesitaba, ni tienen ideas definidas. Gobiernan a ritmo de noticias y ocurrencias. Ya pasó en Huesca con el tema del punto de atención continuada. 2 rectificaciones en un año y en una misma ciudad, señor Bancalero, con la de ceses que hace usted y no cesa a las personas indicadas. Esto también debe ser un récord, pero negativo. Pongamos otro ejemplo de su gestión. Denuncia aquí que la ambulancia de Foradada del Toscar se quedaba inoperativa si caía la red telefónica porque ustedes no habían hecho su trabajo. Ese día les debió llegar aquella denuncia, debieron asustarse y ese lunes corrieron a solucionar esa cuestión. Bien hecho. Pero, claro, faltan otras 89 ambulancias en nuestra comunidad. Solo arreglaron esa. No se dieron cuenta de que nuestras denuncias tienen visión global, tienen perspectiva, una cuestión de la que ustedes carecen. Forestales, Protección Civil, tienen ese sistema y nuestras ambulancias no lo tienen.
¿Qué pasaría en caso de una masiva caída de la red telefónica? Hagan su trabajo de una vez. Ya estamos viendo cómo el desconocimiento que se tiene en su partido de algunas cuestiones relacionadas con las alarmas y con las alertas no está teniendo buenas consecuencias. Todavía tenemos otro ejemplo, en este caso económico. Ustedes llevan, con los datos de septiembre, los últimos publicados, más de 175 millones más ejecutados en gasto corriente que a estas alturas en 2023. Más de 12 puntos porcentuales. Podemos decir entonces que, además de ser incapaces para gestionar los servicios, los equipos y los recursos, son también unos manirrotos. Despilfarran el dinero público y no mejoran ni un solo indicador sanitario. Me cuentan que han dado ustedes la orden de no cubrir las sustituciones en los hospitales, de impedir las consultas de apoyo en atención primaria y de eliminar todo lo que correspondería al específico B. Todo eso porque quieren ahorrar 50 millones de cara a final del año. ¿Por qué? No les salen las cuentas. Van a empeorar la asistencia más todavía porque no saben gobernar. Con el señor Bancalero ya se sabe, mucho capataz y poco obrero. Eso es lo que se está diciendo todos los días en nuestros hospitales. Muchos altos cargos, muchas personas cerca de la consejería, pero muy pocas personas para atender a los ciudadanos, que es lo que deberían ustedes hacer. Como le decía, muchas dimisiones, muchos ceses, muchos bandazos después, pero los hospitales de Zaragoza están bajo mínimos, con una actividad casi que llega al límite más bajo de nuestra historia. Sus mentiras tampoco les van a salvar de este ridículo. Han tenido mala suerte, porque yo soy de los que cree que las mentiras, además de esquivarlas, hay que combatirlas. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, un día le di una recomendación. Hoy me voy a permitir el lujo de decirle otra. La primera que le dije es que no se quede con el titular de lo que sale en la prensa. La segunda es que no se crea todo lo que le cuentan. No le están contando la verdad. Créame que no le están contando la verdad. Mire, espero que con los datos que le he dado antes y que le voy a seguir dando, entienda y sea consciente de lo que usted cuenta no es cierto. En el último llamamiento se ofertaron 318 plazas de 28 especialidades diferentes de ellas. Se han ocupado de todas 255 plazas. Eso es el 80% de todas las plazas ofrecidas. En hospitalaria se han quedado 83 y han venido 2 más de fuera. De estos 85, 15 de ellos con contrato de fidelización. Pero no confunda lo que es la fidelización de los MIRES en el periodo estival de lo que es la orden de fidelización de los facultativos cuando cogen la plaza. Y usted lo mezcla todo. Estoy acostumbrado, no me sorprende nada, créame. La situación de la cobertura ha sido por encima del 80%, pero en algunas especialidades al 100%, como por ejemplo alergología, análisis, anestesia, digestivo, endocrino, geriatría, hematología, medicina preventiva, medicina de urgencia, microbiología, nefrología, neurología, ginecología, oftalmología y pediatría, cubiertas al 100%. 15 de las 28 especialidades están prácticamente cubiertas, más de la mitad de ellas, señorías, más de la mitad. Les voy a comentar ahora información sobre las plazas que ustedes no fueron capaces ni de cubrir ni de ofertar, y nosotros sí. Habla usted de dermatología en Teruel. De verdad, tela marinera. Ustedes no convocaron la plaza que se quedó descubierta en el año 2023. Ustedes se veían fuera del Gobierno. ¿Y entonces qué era? ¿Cuanto peor, mejor? Ni la convocaron. Dejaron a un dermatólogo solo. ¿Qué hizo con el volumen de trabajo? Se marchó. ¿Qué hicimos nosotros? Manos a la obra. Solucionamos mediante el desarrollo de una vía clínica de colaboración con interconsulta virtual en coordinación con los 3 servicios de dermatología de los hospitales de Zaragoza. Pero además hemos fidelizado a un dermatólogo que se incorporó el 25 de octubre y estamos en conversaciones con una segunda dermatóloga. Esto es trabajar para que las cosas mejoren. Créame que es así. Mire, otro tema, rehabilitación en Teruel. Estamos pendientes de la contratación de 2 rehabilitadores para el obispo Polanco de Teruel, que han mostrado su interés, pero claro, se tienen que apuntar primero a la bolsa, porque es de donde los tenemos que capturar. Oncología en Barbastro.
Ustedes no fueron capaces de dar cobertura a las plazas en sus 8 años que estuvieron de gobierno. Vamos a remontarnos un poco al pasado. El servicio de oncología del Hospital de Barbastro llegó a estar con un solo oncólogo. En la actualidad, y gracias al esfuerzo de este departamento, la plantilla está cubierta al completo con 3 profesionales y además se ha realizado la contratación a través del programa de fidelización de un oncólogo más. Apúntese estos datos, que estos son los reales, no los que le cuentan por ahí. Pero esto, sobre todo, ¿para qué ha servido? Fundamentalmente para contrarrestar la nefasta gestión que realizó la anterior consejería, que era dentro del Gobierno del señor Lambán. Traumatología en Barbastro. Lo ha dicho antes el presidente. Nosotros hemos venido a solucionar los problemas de los ciudadanos y no nos vamos a rendir simplemente porque no encontremos profesionales, que no los encontramos por la situación que ustedes hicieron. No les pagaban un complemento de la nómina muy importante, que a día de hoy han sido 42 millones de euros. Estábamos en completa desventaja con las comunidades de nuestro alrededor y hubo una fuga muy importante de profesionales a los cuales ahora tenemos que convencer y traer. Hemos sacado un contrato de apoyo a traumatología de 5.000 consultas y 165 intervenciones quirúrgicas. ¿Sabe cuál es el objetivo? Terminar este año sin pacientes pendientes de intervención en espera superior a 180 días. En cuanto a consultas externas, a día de hoy ya están planificadas hasta la fecha 1.800 consultas externas. La plantilla orgánica del Hospital de Barbastro, de esta especialidad, son 10 facultativos, pero con los traslados, que es un derecho de los profesionales, esta plantilla verdaderamente ha quedado mermada. Y nosotros lo que hicimos, ¿qué fue? Sacar las que estaban vacantes, 4 plazas que ofertamos para el Hospital de Barbastro, que han quedado desiertas. No es que no busquemos soluciones, los buscamos en otro lado. Si los profesionales no eligen las plazas, no les podemos obligar. Pero vamos a seguir hablando de Barbastro. La anterior legislatura, respecto al Hospital de Barbastro, no se publicaron las listas de demora de consultas en la página web durante 36 meses de los 48 que duró la última legislatura vuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que de 4 años ustedes solamente publicaron de la lista de espera de demora un solo año. ¿Usted era conocedor de este asunto, señor Carpi? ¿Usted era conocedor? Pero le voy a comentar más. En enero del año 2020 había 8.451 pacientes pendientes de primera consulta en Barbastro. 2020. ¿Sabe usted cuántos pacientes había pendientes de primera consulta cuando llegamos nosotros en agosto de 2023? 19.011 pacientes. 11.000 y pico más dejaron ustedes en lista de demora. Yo, señor Carpi, con estos datos le digo, claramente, sería incapaz de dar lesiones y a mí se me caería la cara de vergüenza. En septiembre de 2023, nuestro Gobierno detectó que todos los pacientes no se incluían en el registro de demanda quirúrgica. Faltaban por incluir más de 1.100 pacientes en el registro del sector 2 de la especialidad de traumatología. En enero del año 2020 hasta junio del 23, más de 1.500 pacientes de oftalmología del sector 2 que fueron diagnosticados de cataratas nunca entraron en el registro de demanda quirúrgica. Y todo ello, no se crea que se soluciona, todo ello lastra la actividad quirúrgica no solo de los pacientes del sector 2, sino de otros hospitales que tienen como referencia para determinadas patologías los hospitales de Zaragoza, como por ejemplo el Servet o el Clínico para determinadas patologías. Y usted lo sabe. Por eso, cuando usted habla de los datos, por ejemplo, que aporta ese documento o que refleja ese documento del Ministerio, yo le digo claramente que esos datos no eran ciertos. Y a pesar de esas trampas, de las que les he dicho aquí, de la comunidad autónoma con mayor demora fue Aragón. En el año 2021 con 166 días y en el 22 con 151 días, a pesar de esas trampas. Con los últimos datos, si queremos mirar los últimos datos del Ministerio, analizándolos, comparamos Aragón con el resto de España. En el primer semestre del año 2024, el total de pacientes pendientes de intervención disminuyó en España 1.195, el 0,1%. En Aragón, el 6,5%. En Aragón disminuyó el número de pacientes pendientes de intervención 65 veces más que en el resto de la media de España. ¿No le parece un buen dato? Eso es lo que yo le comentaba, que hay que saber interpretar los datos. La tasa por cada 1.000 habitantes ha disminuido en España solo un 1%. En Aragón, más del 7%, exactamente el 7,2%. Se está trabajando bien,
Son los datos buenos. Pero además, en septiembre de 2023, si miramos hasta septiembre de 2024, hemos introducido en lista de espera quirúrgica 5.573 pacientes más. Y eso quiere decir que estamos viendo a mucha más gente. Y si lo comparamos con el periodo que ustedes estaban, pues verdaderamente lo hemos multiplicado por 3 la actividad. Pero le puedo decir muchas más cosas de lo que hemos hecho: estabilizaciones, llamamientos, hemos realizado contratos mixtos, se han realizado contratos programa, hemos realizado contratos de fidelización. Señorías, las medidas son las correctas y vamos por buen camino, pero necesitamos la colaboración de todos ustedes para conseguirlo. Y este consejero siempre estará a disposición de todos ustedes para lograr este objetivo. Porque, como dijo Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Y yo amo mi trabajo y amo a la sanidad aragonesa. Muchas gracias. Presidenta. Gracias, señor Bancalero. Presidenta. Por el artículo 121.2, por una inexactitud. ¿Cuál es la inexactitud? El consejero hablaba de las listas de espera, entonces él acusaba al anterior gobierno de falsear las listas de espera. Sí, ¿tiene la palabra? Sí, el consejero ha hablado hoy de que el gobierno anterior falsea las listas de espera, pero aquí tengo un titular de este año, del 28, de este año, del 19 de octubre de este año, de un periódico de nuestra comunidad, en el que pone: el Hospital de Alcañiz falsea listas de espera y continúa derivando pacientes. Con lo cual, el único gobierno que se tiene constancia en la historia de esta comunidad que ha falseado listas de espera es el suyo. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, ¿quiere contestar a la alusión? Sí. Tengo que mirar el 121. Sí. Mire, dos cosas. Sobre ese artículo, ya le dije que no se quede con el titular, léalo entero. No es falsear. Eso es el titular que ha dicho el periodista. Esto es una medida que se ha hecho siempre y es ofrecerle a un paciente, si se quiere operar en otro hospital. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, igual que todo el territorio nacional, atendemos a los pacientes en cualquier centro hospitalario. Y si se le ofrece, le viene bien a ese paciente y adelanta la lista de espera, pues muchísimo mejor. Pero no se quede con esos datos, que es que le puedo hablar, que es que, por ejemplo, en el hospital de Gea, en 5 Villas, en octubre de 2023, la demora media estaba en 122 días y nosotros la hemos reducido a 94 días. Pero le puedo decir otro dato. En Otorrino, que hablaba usted, hemos mejorado de 605 días en Egea a 74 días. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación relativa a la política en materia de financiación local en el marco de sus competencias, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Rodrigo Pla. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señor López. Nos corresponde en este momento hablar de otro de los aspectos importantes en Aragón para los 731 municipios, para las más de 30 comarcas constituidas, para una de las nuevas responsabilidades que usted asumió en esta segunda era del segundo gobierno del señor Azcón, como es la administración local. Y fíjese, luego hablaremos de cine, si usted quiere, pero no sé si usted es ávido a ver la televisión por las noches. Uno de los programas de mayor éxito que está teniendo Televisión Española en la última etapa, que es La Revuelta, hay una de las preguntas que hacen a los entrevistados, que es ¿cuánto dinero tienen en el banco? Pues yo, señor López, se la reformulo. ¿Cuánto dinero se va a guardar su gobierno que no van a llegar a las administraciones locales? Si nos lo puede decir ahora que estamos a final de año, yo se lo agradecería. Mire, señor López, usted es un hábil gestor y usted conoce cómo este presupuesto, el del año 2024, pues como la trompetería del primer gobierno del señor Azcón, pues
nos quiso hacer llegar a todos los hogares de esta noble comunidad autónoma, pues era el más alto de la historia, con 8.546 millones de euros y con un crecimiento de más del 9% en el techo de gasto. Ustedes tenían más recursos, nos dijeron que lo iban a hacer mejor y nos dijeron que iban a implementar y a mejorar todas las partidas presupuestarias en todos los frentes. Pero cuando nos vamos a la administración local, tenemos varios aspectos en los que creo que es considerable reflexionar. Por un lado, esos 32.150.000 euros consignados en las partidas presupuestarias y el Fondo de Cooperación Municipal, en el que usted sabe, como muchas veces hemos denunciado en esta misma Cámara, que ustedes elevaron la cuantía en los convenios de las ciudades de Teruel y de Huesca y en la ciudad, en la capital, en Zaragoza, e incrementaron de una forma porcentualmente menor y, por tanto, incumplieron los parámetros establecidos en la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal. Los ayuntamientos de la comunidad autónoma, vía esta financiación incondicionada por parte del Gobierno de Aragón, que sigue siendo humilde y que los gobiernos del señor Lambán multiplicaron por 2,5 de lo que heredaron en el año 2015 a lo que dejaron en el año 2023, pues ustedes lo han incrementado muy tímidamente, y donde ustedes han hecho el mayor esfuerzo ha sido con las capitales de provincia. Ustedes tenían que haber cambiado la ley reguladora del Fondo de Cooperación Municipal, y no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, sino que ustedes lo reconocieron e incluso ustedes lo establecieron en el Plan Anual Normativo del 28 de febrero, y ese texto legal, ese proyecto de reforma, todavía no ha llegado. ¿Usted, señor López, se siente satisfecho con la financiación a los ayuntamientos en este primer ejercicio? ¿Usted cree que esa suma de millones que a veces no se sabía si desfilaban consejeros o representantes del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, cada vez con más millones, cada vez con más pedreas, ¿usted cree que es justo? ¿Usted cree que todo el mundo se ha incrementado y ha crecido en los mismos porcentajes o con las mismas necesidades? Y vayamos a la segunda pata de las administraciones locales, señor López, las comarcas, las administraciones comarcales. Ustedes tuvieron hace poco un Consejo de Cooperación Comarcal en la que explicó nuevamente el plan de vivienda, en la que no se abordó ningún tema relevante en cuanto a financiación, y en el que, tomando las palabras del señor Azcón, hizo un elogio de las comarcas para prestar servicios fundamentales a quienes viven en el medio rural. Eso lo dijo el señor Azcón en el debate de Estado de la Comunidad, y además el señor Azcón se comprometió y vendió con luces de neón y a 4 columnas en los titulares de que en el año 2025 iba a incrementar en 2 millones la financiación de esas comarcas, apenas un 2% en unos fondos en los cuales no habían crecido, ustedes no hicieron crecer, con el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ustedes hacían un elogio de las comarcas y aludían a esa visita a 11 comarcas por parte del señor Azcón, donde hablaba y ha hablado de temas tan singulares y tan distintos, pero siempre esquivando y eludiendo el tema que preocupaba a las corporaciones, a los consejos comarcales y por ende también a los alcaldes, como es la financiación, en un escenario en el cual ha aumentado el coste de los servicios, ha habido que desarrollar procesos de estabilización de plantillas, de incrementos salariales de la misma, ha aumentado el coste corriente o hay más obligaciones, por ejemplo, por las derivadas del nuevo decreto de servicios sociales. Usted, señor López, no han cumplido con las comarcas y ustedes no les han incrementado los fondos. Por tanto, va una ligera batería de preguntas. ¿Qué piensan hacer ustedes con las administraciones comarcales? ¿Van a apoyar a las comarcas para que sigan prestando estos servicios fundamentales? ¿Por qué se han olvidado de ellas en este año 2024, que ya entendemos que entre un cambio de gobierno a otro cambio de gobierno, a decretos de nuevas estructuras, a publicidad institucional y otras cosas que no vienen al caso, han estado ustedes muy ocupados? ¿Cuándo van a traer la ley reguladora del Fondo de Cooperación Municipal para modificarla y que los 728 municipios que no son capitales de provincia vean sus recursos incrementados igual que las capitales? ¿Cuándo van ustedes a tomarse en serio la financiación local? Señor López, estoy convencido que me va a responder a muchas de estas preguntas y, sobre todo,
penden de un hilo, y es que el señor Azcón muchas de las cuestiones las fía a futuro y las fía a presupuesto. Yo confío no solamente en su habilidad, sino en su rigurosidad para responder a estas preguntas, y entiendo que tratará bien al Grupo Parlamentario Socialista, que es quien le realiza esta convocatoria, esta interpelación, no como ayer hizo el señor presidente del Gobierno en las convocatorias y en las resoluciones que habíamos presentado de nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, señor López, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Villagrasa, no tenga usted ninguna duda de que el tono, la forma, sabe usted que me caracteriza, es siempre un tono amable, y además con usted da siempre gusto debatir y discutir, pues es una persona con grandes dotes parlamentarios. Mire, antes de entrar a contestarle, y en algunos casos a contradecirle sobre cuestiones o afirmaciones que usted ha efectuado, me parece obligado a hacer una contextualización previa relativa a un asunto mollar estructural y transversal, como es el de la financiación local, del que venimos hablando casi desde el mismo nacimiento de la Ley 39/88, reguladora de las haciendas locales, y al respecto quiero hacerle algunas reflexiones. La primera es una reflexión previa, y es que avanzar en la calidad institucional de cualquier administración, también de los entes locales, pasa por dotación financiera adecuada, dotación suficiente en recursos humanos y dotación en herramientas técnicas. Sin embargo, como usted bien sabe, señor Villagrasa, la financiación local siempre ha resultado insuficiente por factores estructurales en unos casos, normativos en otros y económicos también en algunos. Hay una limitación de la capacidad de los municipios para generar ingresos y para cubrir los costes de los servicios y de sus competencias. En Aragón, las entidades locales prestan servicios que, sin ser competencia municipal o comarcal, por ejemplo, temas de educación, de salud o de vivienda, demandan los ciudadanos, y los ayuntamientos y las comarcas deben responder, como usted bien sabe, al ser las administraciones que se encuentran en la primera línea de esas demandas ciudadanas, teniendo que asumir lo que denominamos competencias impropias. La Ley de Haciendas Locales prevé para los ayuntamientos, como sabe, un sistema de financiación, ingresos propios, con un problema de capacidad limitada para generar ingresos, transferencias corrientes o de capital, con un problema que las transferencias no siempre son proporcionales al coste de los servicios, operaciones financieras, que, como usted sabe, tiene un problema de rigidez presupuestaria vinculadas a la sostenibilidad financiera, a las restricciones del gasto y al endeudamiento, y otros recursos, y sabemos que hay un problema de gran capacidad muy limitada en los pequeños municipios. A este marco hay que añadir la financiación del Estado a los municipios. Como usted bien sabe, no se contempla la despoblación, no se ha actualizado el modelo de financiación local. Es un problema fundamentalmente del Gobierno del Partido Socialista en estos momentos. Por todo ello, en esta primera intervención, señor Villagrasa, le traslado cuáles son los objetivos generales del Departamento en esta materia, y en mi segunda intervención descenderé con un poquito más de detalle a los objetivos específicos. Usted, con la habilidad parlamentaria que le caracteriza, ha lanzado una serie de preguntas en batería que, evidentemente, ni el tiempo de la interpelación da para contestarlas con el detalle que precisan asuntos de tal magnitud. Objetivos generales en esta materia, señor Villagrasa. Defender un modelo de financiación por parte del Estado más justo con las entidades locales, que contemple dispersión, despoblación, envejecimiento, todas esas cosas que en el sistema de financiación nacional no están contempladas y que tanto afectan a la Comunidad Autónoma de Aragón. Defender un modelo de financiación por parte del Estado más justo con la Comunidad Autónoma de Aragón. Usted sabe que el presidente Azcón, uno de los motivos por los que estamos retrasando la presentación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma es por esa merma de 87 millones de euros en relación con el concepto de despoblación. Y, en tercer lugar, garantizar el derecho de los ayuntamientos a participar en los ingresos de la Comunidad Autónoma. La Ley 5/2002, de la que usted habla, del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, impulsada en la anterior legislatura, necesita, lógicamente, hacer una serie de modificaciones que, evidentemente, a lo largo del año 2025 intentaremos traer. Es evidente, señor Villagrasa, que la financiación local es, de partida, por todo lo dicho, insuficiente. En esto estamos de acuerdo. Es insuficiente, y es obligado también manifestar que ya va siendo hora de revisar el marco de financiación local dentro de la necesaria
e ineludible reforma de la financiación autonómica. Yo no entiendo la revisión de la financiación autonómica sin hablar también de la revisión necesaria a nivel nacional de la financiación local. Y usted sabe que del mundo municipal algo conozco y en algo creo. Mientras esto no suceda, todos serán parches bien intencionados de los diferentes gobiernos para intentar paliar los déficits económicos de los ayuntamientos. Tienen que hacer una prestación eficiente y solvente de las competencias. Por cierto, no sé si saben sus señorías que hoy en Aragón hay remanentes de ayuntamientos, de comarcas y de diputaciones provinciales por encima de los 700 millones de euros. Dato, señor Villagrasa, que no va a ir para que este consejero diga no necesitan los ayuntamientos financiación. Vaya por delante. Pero es evidente que también habrá que exigir las responsabilidades necesarias en el ámbito municipal para que cada institución asuma sus responsabilidades. Y es muy complicado estar hablando de planes de vivienda a ayuntamientos que tienen 20, 25 millones de remanentes en su contabilidad municipal. Por tanto, ¿hay que apostar por los municipios? Sí. ¿Hay que modificar la ley de financiación local? Sí, dentro del marco de la ley de financiación autonómica. ¿Hay que seguir apostando por las transferencias para que asuman las competencias impropias? Por supuesto, pero dentro de un marco de orden, de cohesión territorial y de ayuda a las comarcas. En mi segunda intervención le explicaré con detalle algunas cuantías que vamos a poner sobre la mesa en algunas de las cuestiones incondicionadas, no condicionadas y de comarcas que usted me ha formulado, en la que quedará bastante claro y evidente que el Gobierno del Partido Popular ha mejorado en más de 20 millones la financiación que ustedes tenían en el Gobierno anterior. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Muchas gracias, señor López. Pues con esa habilidad también que le caracteriza, yo espero que sus compromisos no sean a que el presidente, el señor Azcón, acabe convirtiéndose en una suerte de Penélope y todo lo que usted teje por el día lo desteja por la noche. Porque al final estamos acostumbrados a que el señor Azcón habla mucho pero cumple poco. Esa excusa peregrina de los 87 millones para no presentar la ley más importante que ustedes tienen que presentar, como es la de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, llámeme inocente o incrédulo, pero quizás es que ustedes todavía no les dan los números, porque los números también hay que trabajarlos. Ustedes, en el segundo gobierno del señor Azcón, están en minoría y, señor López, ustedes lo saben. Yendo a esa financiación local, estamos totalmente de acuerdo, es uno de los retos que existen y que tenemos que tomar en nuestro país de la adecuada financiación de las administraciones locales, pero yo se lo circunscribo a lo que ustedes, nosotros, los parlamentarios y en Aragón podemos trabajar. Le preguntaba por las comarcas, ¿qué va a ocurrir con las administraciones comarcales, que apenas ustedes han incrementado y vendieron como un gran impulso esos 2 millones fiándolos a la aprobación de los presupuestos? Yo le hablaba también de qué va a ocurrir con esos recursos que necesitan los ayuntamientos, si ustedes van a incrementar o no el fondo de cooperación municipal, si ustedes van a incrementar dentro de ese fondo de cooperación a los municipios que no son capitales de provincia, precisamente para cumplir la ley y para poder porcentualmente armonizar lo que nos dice la normativa, si ustedes van a traer una reforma de esa norma. También es otra de las preguntas que tenemos, y como le hacía antes esa pregunta del mítico programa de la revuelta, ¿cuánto dinero tienen ustedes en el banco? Señor López, ¿cuánto dinero se van a dejar ustedes sin ejecutar? ¿Qué va a ocurrir con esos recursos? Ya hablamos hace algunos plenos de qué ocurría con los fondos en materia de despoblación. Veremos, imaginamos en el primer trimestre del año 2025, cómo esos números brillantes bañados en oro macizo que ustedes presumían de que eran los presupuestos más expansivos y mejores de la historia de Aragón, pues se quedaron probablemente en alguna de las aventuras de Ulises, sin que ni siquiera Penélope, la que tejía y destejía, pudiera conocer de los mismos. Para nosotros, señor López, consideramos que es importante el que los recursos lleguen a los municipios y también la planificación. Es decir, si usted puede, y le podemos arrancar, en el mejor sentido de la palabra, un compromiso de cuánto van ustedes a aumentar el fondo de cooperación municipal, será una buena
buena noticia, porque usted sabe también que los ayuntamientos en estos meses estarán elaborando sus presupuestos municipales y es bueno saber con qué recursos se cuenta. Ustedes exigen determinadas actitudes a otras administraciones, es lógico que a ustedes también se les exijan, pero con todo esto, al final, señor López, es importante el que, si nos creemos la financiación municipal, el trabajo que se hace en los consejos comarcales, la descentralización administrativa, todo esto venga no solamente reconocido con gestos, sino también con hechos presupuestarios, con transferencias corrientes, con transferencias y condicionadas a los ayuntamientos y a las comarcas, porque usted sabe, igual que yo, que en esta última etapa las administraciones comarcales también han asumido muchos servicios de competencias impropias y creemos que ante el mayor presupuesto de la historia sería justo que ustedes incrementaran, no de una manera cicatera en esos 2 millones, sino que dieran un salto acorde al presupuesto. Por todo ello, y concluyo, señor López, sus respuestas a estas preguntas, esperamos un incremento de estos fondos y esperamos que los pequeños ayuntamientos que no son capitales de provincia pues también vean reconocidas sus legítimas aspiraciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, señor López, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Villagrasa, continuando con la intervención inicial, yo le estaba comentando los objetivos generales del departamento en esta materia y ahora le voy a enumerar los objetivos específicos. Son 6 líneas las actuaciones que vamos a cometer. La primera, aumento de la dotación del fondo de financiación. Primera respuesta que le hago. Se ha aumentado de forma incondicionada la cuantía de las ciudades de Teruel y Huesca, como usted sabe, en 300.000 y 400.000 euros. Se ha aumentado 700.000 euros incondicionados en los fondos a pequeños municipios, pasando a 21.650.000 y el total del fondo son 32 millones. Por tanto, la senda es una senda positiva y vamos incrementando lo que ustedes nos dejaron en el Gobierno anterior. Segunda línea de trabajo, aumento de la dotación económica a las comarcas. No sé si le parecerá mucho o le parecerá poco. Ayudas a domicilio, 10 millones de euros, condicionada, lógicamente, a ese importante servicio que se presta desde las comarcas necesario, incondicionada a 2 millones presupuesto de 2025. Tercera línea, incremento del Fondo de Cohesión Territorial en los municipios más vulnerables. De esto, señor Villagrasa, ya hemos discutido usted y yo. En año 21, ustedes 2 millones, en año 22, ustedes 3 millones, en año 23, ustedes 3 millones. Porcentajes de ejecución, por cierto, le digo, del 77%, 89% y 67%. Veremos cuáles son los porcentajes de ejecución de mi departamento. En el debate de presupuestos yo dije que no solamente el presupuesto es lo importante, sino cómo se ejecuta. Veremos cuál es el porcentaje de ejecución de las partidas presupuestarias del Departamento de Fomento y podremos abrir un debate sobre el nivel de ejecución media del Departamento de Fomento en los últimos años con respecto a la gestión de este consejero. Pero mire usted, señor Villagrasa, 7 millones en 2024. Ustedes, una media de no llegó a 3 millones. Por tanto, señor Villagrasa, imagino que su señoría conoce las funciones también de tutela financiera que estamos ejerciendo, el cuadro de tesorería que yo le digo que tienen en estos momentos los municipios de la comunidad autónoma y, en cualquier caso, cuando hablamos de cifras, yo le quiero decir que en estos momentos el Gobierno del señor Azcón está defendiendo los 87 millones para equilibrar un presupuesto justo y que corresponda con la comunidad autónoma, que hemos incrementado 300.000 euros en la ciudad de Teruel, 400.000 euros de la ciudad de Huesca, hemos reconocido 5 millones de desfases de competencias impropias que tenía el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, 10 millones de euros para ayudas a domicilio de las comarcas, 2 millones de fondos incondicionados y una diferencia de 4 millones de euros con respecto a los que ustedes aportaban en el Fondo de Cohesión a las comarcas. Todo ello, señor Villagrasa, hace un saldo de 20 millones de euros más de aportación al mundo de la financiación local por parte de este Gobierno de lo que venían siendo las aportaciones del conjunto del Gobierno de la comunidad autónoma anterior en cada uno de estos planes y sistemas. Por tanto, esta es nuestra vocación y esta es nuestra actitud. Vamos a intentar mejorar la dotación de recursos humanos y técnicos. La Comisión de Estudios del Pequeño Municipio de Aragones, sabe usted también que va a trabajar en esa línea. Estamos en convenios con las diputaciones provinciales para desarrollar el campo de la despoblación. Señor Villagrasa, finalizo. Señor presidente, todo es mejorable. Las necesidades de los municipios son inagotables, hay que seguir en la senda de la colaboración, de la tutela y de la ayuda a los ayuntamientos y a las comarcas, pero en Aragón, desde que gobierna el Partido Popular, algo irrefutable,
todo eso funciona mejor, siempre en la senda de mejorar los servicios y las infraestructuras que afectan a los ciudadanos que viven en nuestro vasto y heterogéneo territorio. Señor Villagrasa, no tenga usted ninguna duda que vamos a coincidir en muchos de los planes y programas que se van a llevar a efecto y que efectivamente va a ser satisfactoria para la financiación del mundo local tan necesario para la prestación de servicios de calidad en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la política en materia de gestión de personal de la Administración autonómica y, en concreto, en relación con la cobertura de los puestos vacantes en dicha Administración, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Galeano. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. ¿Qué opinión tendrán los ciudadanos, señorías, cuando acudan a esa administración que carece de personal suficiente, que no tiene empleados suficientes para gestionar sus demandas, para atenderles sus demandas? ¿Qué pensarán de lo que es el mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma? Porque, señorías, de nada sirve tener ese mayor presupuesto de la historia de la comunidad si no tenemos medios humanos suficientes y suficientemente motivados para ejecutarlo en condiciones, para prestar el servicio que merecen nuestros ciudadanos y hacerlo además en la totalidad, en el conjunto del territorio. Desde luego, señor consejero, la opinión que tienen muchos de esos empleados públicos, la opinión que tienen de esa situación los sindicatos, la tiene hoy en la movilización que están haciendo frente al Pignatelli de rechazo a esta gestión de la función pública de nuestra comunidad. Y es que aludimos a un informe que ha confeccionado el Sindicato de Comisiones Obreras. En el año 2022 aparece en ese informe, y si no, pues me lo desmienta, hablábamos de 11.400 plazas ocupadas en el conjunto de la Administración de la comunidad y en 2024 se desciende ese número a 11.100. Y de nada sirve aumentar, le vuelvo a decir, el presupuesto de sanidad o el presupuesto de educación por encima de la media si la desorganización en esos departamentos reina, el primero con un 12% de vacantes, el segundo con un 13% de vacantes. Algunos portavoces de mi grupo ya le han dicho ese caos que reina en el Servicio Provincial de Educación, etcétera, etcétera. Queda claro que no hay servicios públicos eficientes, señorías, sin el personal necesario en ellos al frente. Se habla de un escenario de unas 2.500 plazas, un escenario que han planteado los sindicatos, de hasta 2.500 plazas sin cubrir, entre vacantes y bajas por enfermedad sin cubrir, para este final de año. Eso sería un 16% de vacantes, siendo optimistas, aunque hay escenarios que elevan esa tasa hasta un 20%. Esta es, señorías, una radiografía informada, justificada, como digo, a través de diferentes informes, de lo que está pasando en la sala de máquinas de la DGA, de nuestra Administración autonómica. Si el fin es salir bien en esa foto de 31 de diciembre para el imperativo que tenemos de reducción de la temporalidad hacia el 8%, desde luego no se justifican determinados medios para lograrlo. Señor consejero, ¿qué valoración hace de estas cifras que le he enunciado? ¿Se han dado, señor consejero, instrucciones para no cubrir esos puestos vacantes que existen en la Administración hasta el día 1 de enero? Pero claro, resulta además curioso que en ese escenario de plazas vacantes su redistribución es un tanto desigual, porque mientras que una cuarta parte de los servicios, de los puestos, de las plazas de personal administrativo están sin cubrir, el número de jefaturas de servicio vacantes es, señorías, 3 veces inferior a la media, no llega al 5%. Como suelen decir por ahí, en términos de la calle, parece ser que hay mucho jefe y poco indio en esta Administración. Y eso, traducido
al interés de los ciudadanos es que existe una pérdida de calidad notable en la prestación de los servicios. Y no hablamos solo de la prestación de los servicios esenciales, de la sanidad, de la educación, que son desde luego los grandes referentes, sino de los necesarios puestos de trabajo para atender en esas residencias a nuestros mayores, de la conservación de carreteras, de los retrasos en la gestión, por ejemplo, de las PAC, de las ayudas a los jóvenes agricultores. Todo esto son problemáticas que están encontrando nuestros ciudadanos. La situación es grave, señor consejero. Los empleados públicos están agobiados por esa carga de trabajo adicional. Le vuelvo a indicar las movilizaciones a las que tiene que hacer frente, a la vez que están decepcionados por la falta de soluciones que ustedes plantean en la mesa sectorial. Una mesa sectorial que además se une a las comparecencias que ha tenido en esta casa el director general de Función Pública. Los funcionarios, los empleados públicos ven, los sindicatos han visto como en esas comparecencias el director general no hace sino mirar para otro lado, por no decir que demostraba una total falta de conocimiento en esta materia. En su última comparecencia en esta casa, el director general echó culpas a los departamentos de las vacantes en sus propias plantillas, cuando no a los funcionarios, diciendo que no optaban por determinados puestos de trabajo que tradicionalmente resultan incómodos. De tal manera que algo no nos encaja, señor consejero. Desde un ánimo constructivo, le invoco que nos aclare esa situación. ¿Nos están mintiendo los consejeros, los diferentes altos cargos de su Gobierno cuando pasan por esta casa, por este Parlamento, diciéndonos que reclaman una y otra vez nuevos puestos, nuevas plantillas, y luego nos dice el director general que esos departamentos no quieren o que están ya sobradamente cumplidas esas necesidades? ¿Qué opinión tiene usted de esa reflexión que, como dijo, hizo su director general? ¿Considera que los departamentos están conformes, que el señor López está conforme con sus plantillas en su consejería? ¿No le pide más recursos el INAGA, el Servicio Provincial de Educación, las OCAs, más informáticos para las AST? ¿Qué nos dice al respecto de estas preguntas concretas, señor consejero? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Empiezo mi comparecencia como la ha empezado usted, señor Galeano. ¿Qué opinión tendrán los ciudadanos que pidieron una subvención de vivienda en el año 2019, cuando en el año 2023 no estaba resuelta por falta de personal, señor Galeano? ¿Qué opinión tienen, señor Galeano, los ciudadanos que piden una subvención para eficiencia energética en el año 19, señor Galeano, y en el año 2023, como es mi caso, no hayamos recibido, adelantando dinero, esa subvención por falta de personal, señor Galeano? ¿O qué opinión tienen aquellas familias que pedían la dependencia, señor Galeano, y no tenían resueltos sus documentos, sus expedientes, por falta de personal en el año 2023, señor Galeano? Yo en el tema de, y usted lo sabe bien, en el tema de función pública, y le agradezco la pregunta, la interpelación y su tono habitual, he sido bastante discreto o bastante prudente durante este tiempo que llevo como consejero de Hacienda y Función Pública. Yo y toda la gente que me ayuda a ser consejero, que es mi equipo, que hay temas que uno domina más y uno domina menos. Mire, la Hacienda Pública y la Función Pública es un tema complejo. Claro, yo le preguntaría, ya que se pone usted a opinar lo que piensan los ciudadanos, ¿qué piensan los ciudadanos cuando uno se entera al ser consejero? Yo no lo sabía, que en el año 2023 existían más de 2.500 plazas publicadas desde el año 17 sin iniciar el expediente. Todas las OPEs, o prácticamente todas, del 17, 18, 19, 20, 21 y 22, cuando llegamos nosotros, y usted bien lo sabe, porque vaya papelón, estaban sin finalizar. Usted nos pide que en 18 meses resolvamos los problemas de la función pública de los últimos 30 años. Yo le preguntaría qué hizo el anterior director general para solucionar esto. Dígame una medida, una medida. Mire, nosotros en este tema, y usted lo sabe, no hemos hecho absolutamente nada de sangre de la herencia recibida, porque entendemos que el tema de función pública es complejo, que la situación de quien gobierna es complicada
y estamos en medio de dos posturas irrenunciables entre unos sindicatos y otros. Y nosotros, como ustedes estamos en medio. Mire, nosotros en 18 meses hemos desbloqueado 251 procesos, no del último año, del 17, del 18, del 19, del 20, del 21 y del 22. Y eso nadie nos lo va a reconocer, ni los que se están manifestando en la puerta del Pignatelli. Nadie. Usted, lógicamente, menos. Son 2.294 plazas que estamos intentando acabarlas con la máxima urgencia posible. ¿Qué hicieron antes? Bloquearlas. ¿Qué estamos haciendo y ustedes nos están ayudando, empujándonos? Desbloquearlas. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con un índice de temporalidad del 40% en los funcionarios, el 40% eran interinos. Y en personal laboral, el 55% eran interinos. Fíjese si tenemos nosotros culpa, ¿eh? El 55% de los laborales eran interinos y el 40% también de los funcionarios eran interinos. Un tema arrastrado, que el Gobierno anterior lo intentó solucionar y yo entiendo perfectamente lo que había, señoría. Si yo no le he hecho culpa de nada. Y ahora está el personal funcionario en el 30% de interinos y el 37% en laborales. Y es lo que hay. Y vamos poco a poco haciéndolo. Nos encontramos con un concurso permanente y abierto sin resolver, señoría, sin resolver. Y, lógicamente, cumpliendo la ley que heredamos y no nos parece mal, lo resolvimos. Lo resolvimos y será el concurso, todos aquellos puestos o libres o ocupados por un interino. Llega un funcionario, elige un puesto y el interino salta. ¿Los que están a favor de eso? Contentos. Los interinos y titular el proyecto se van 100 interinos a la calle por un concurso que no convocó este Gobierno. Y que lo resolvimos porque es lo legal. Igual que convocamos el segundo. Se han quedado libres más de 1.000 plazas del concurso. Si es que hay algunas plazas del Gobierno de Aragón que gobierne quien gobierne son de difícil cobertura. Por eso en lugares del territorio, como usted bien sabe, que son de muy difícil cobertura. Nos encontramos un IAP en condiciones precarias, como usted sabe, y lo hemos dotado de personal. La pregunta es, ¿por qué no se dotó de personal antes el IAP? ¿Por qué no se dotó del personal necesario para poder desatascar todas estas plazas? Es que alguien nos debería de dar una respuesta a esto. Es que de aquí se han quejado hasta de dar mejores oficinas a la Dirección General de Función Pública, de llevarlos a otro sitio, se han quejado hasta de eso. De salir donde estaba el IAP, que estaba en una bajera que se inundaba y con ratas, se han quejado hasta de eso, de irnos a otro sitio. Es que llegó un punto que cuando se corregían los exámenes, y yo, iluso de mí, pregunté, oiga, ¿y el examen por corchetes, por qué no se corrige al día siguiente? No, es que lo llevamos a la universidad y se corrige en 3 o 4 meses. Yo dije, oiga, pues compramos una máquina. Yo pensé que todo costará $500.000 de euros. 3.000 euros. Y ahora los exámenes se corrigen de un día para otro. ¿Es que esa decisión es complicada de tomar? Claro, aquí la gente opina de todo, no usted, que es usted bastante prudente, con la única afán de intentar desgastar como sea el Gobierno. Mire, nosotros no hemos dado ninguna instrucción a nadie de que no cubra plazas. Esta misma semana hemos cubierto plazas del INAVA. Esta semana hemos cubierto plazas de las OCAs. Esta semana hemos cubierto plazas del Servicio Provincial de Educación. Esta semana. Hicimos una instrucción hace unos meses para cumplir una ley, la Ley 2021. Señor Bermúdez, disculpe, recuerde que tiene... No, ya, pero... Puede repartir. Ya te estoy lanzado, pues sigo. La Ley 2021, la Ley IZ, no es la Ley Montoro, ni la Ley... No, es la Ley IZ. ¿Y qué dice esa ley? Que a los 3 años los interinos deben abandonar su puesto. Yo no estoy de acuerdo, pero si no cumplo la ley, hay unos sindicatos que me critican. Y si la cumplo, hay otros. Y si no, ya está usted para criticarme. Y es así. Entonces, por tanto, la función pública, yo les agradezco el apoyo de todos los grupos, en público y en privado. Tenemos un nudo gordiano y creo sinceramente que se están cubriendo las plazas, que vamos a seguir cubriendo plazas, pero que soplar y sobrar a la vez es imposible. Es imposible. Y, desde luego, el Gobierno de Aragón no va a cumplir el 8% de interinidad, porque es imposible.
vamos a cerrar en estos niveles y poco a poco vamos a intentar poner orden a una administración que no es de ahora, ni de su gobierno anterior ni del anterior. Es un tema que viene históricamente, es un tema complejo y que se puede hacer dos cosas, mirar para otro lado y criticar o intentar poner alguna solución. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Galeano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Siguiendo con los refranes, el soplar y el sorber, tampoco podemos, señor consejero, matar moscas a cañonazos, ¿no? Tampoco podemos, desde luego, un objetivo loable como es el de… Y nosotros le hemos apoyado continuamente, en el tema de la reducción de la temporalidad, en el tema de ampliar plantillas en el IAP, en el tema de agilizar procesos, en el asunto de simplificar trámites, eliminar periodos de prácticas, ha contado con nuestro apoyo. Lo que no tiene nuestro apoyo es, como digo, para matar moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque es muy loable ese objetivo del 8% de reducción de la temporalidad. Bueno, es loable y es obligatorio, o sea, no podemos hacer otra cosa, quiero decir, es un imperativo legal. Pero deben calcular o debería calcular el director general de Función Pública daños colaterales de determinadas decisiones. Cuando se publica una instrucción, una orden, que los sindicatos dicen, oiga, es que esto va a implicar pues un auténtico destierro de interinos el día 1 de noviembre, etcétera, etcétera. Pues habrá que tomar medidas, como cuando me dice el concurso abierto permanente, pues la experiencia nos dirá que a lo mejor las fechas no han sido las oportunas, la experiencia de lo que se ha producido, ¿no? Hablan ustedes de la herencia recibida, hombre, nos podemos ir a Trajano. Yo me quedaría con Montoro, que muchas de las causas vienen precisamente de ese ministro Montoro, no de Montero, Montoro. Pero el director general de la Función Pública anterior, decía usted, hombre, algo, pues hombre, firmó con los sindicatos un acuerdo que parecía un acuerdo bueno, lo firmaron todos en mesa sectorial para llevar a cabo un calendario exigente, que no sabía el director general de Función Pública que le iba a caer a otro director general o a otro partido político, igual podíamos haber nosotros tenido la responsabilidad, y era un calendario exigente. Y lo que tiene que hacer usted ahora es, desde luego, cumplirlo y ver los daños colaterales, porque, hombre, dice… Es que los empleados públicos se quejan de tener… Hombre, que no se van a quejar de tener mejores oficinas, ni espacios, ni mejor situación. Se quejarán, yo creo, desde luego de eso no se quejan. A lo mejor se quejarán a determinadas personas de que el director general de Función Pública pues está más protegido en las nuevas oficinas que no en el Pirnategui. A lo mejor ese es un poco lo que quieren decir, de que se ha buscado también una salida en ese sentido. Pero mire… esa instrucción no me ha respondido a estas preguntas concretas que le hacía. Le voy a hacer alguna pregunta concreta más. ¿Puede usted garantizar que se está cumpliendo el acuerdo que recoge la orden de marzo del 23 sobre el procedimiento especial de provisión de puestos de trabajo de cobertura perentoria en el ámbito de la Administración general? Porque hablamos no ya de sanidad y educación, hablamos de servicios sociales, personal de guarderías, oficina de empleo, prevención de incendios. Todo eso se está protegiendo y nuestra preocupación es que cuando gobiernan ustedes en el Pirnategui, señor Bermúdez de Castro, la Administración sufre y los cimientos, los pilares del modelo de protección social sufren. Y en esta ocasión la preocupación nuestra, como la que tienen también los sindicatos, es si están dejando de cubrir esos puestos de manera involuntaria o quizás para compensar agujeros del capítulo 1 en sanidad y en educación. Porque hablamos de un ahorro posible de 50 millones de euros, señor consejero. ¿No será que quiere usted ahorrar? Dígame si estamos equivocados. Algunos hablan de esa cifra de 50 millones de euros o maquillar las cifras de temporalidad en esa foto fija del 31 de diciembre. ¿Garantiza usted que estamos equivocados hoy y que no es esa la intención y llevar a cabo ese ahorro en la Administración? Me queda clara una cosa, de todas maneras, si ha servido esta interpelación para que esta semana apliquen medidas en el INAGA, en las OCAs, etcétera, pues desde luego, igual decía a los sindicatos que volveremos a hacer una nueva interpelación todas las semanas para que se lleven a cabo esas acciones. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, tiene la palabra. Yo me imagino que aplauden
que la OPE del 17, 18, 19, 20, 21 y 22 estuviese sin resolver. Los aplausos será por firmar un acuerdo para que de una vez, no, digo los aplausos durante la intervención, para que se resuelva. Mire, yo voy a... Mire, le digo dos detalles. La instrucción. Cuando la instrucción la firmamos, nadie dijo nada, ni usted. Ni usted. O no se la leyó o los sindicatos nos lo pasaron. ¿Vale? Cuando vimos que la instrucción podía dar pegas y la modificamos tendente a cubrir ciertas plazas en servicios esenciales, se quejaron. Cuando flexibilizamos la instrucción para hacerlo menos tajante, oiga, y diciendo que los servicios esenciales los íbamos a cubrir, en vez de aplaudirnos, se quejaron. Le digo otra cosa, el concurso abierto y permanente. El concurso abierto y permanente, que entró en vigor, si no me equivoco, el día 1 a principios de noviembre, hablando con las consejerías, entendíamos que siendo que era final de año, podía haber algún problema. Y propusimos resolverlo entonces y que entrase en vigor el 1 de febrero. ¿Vale? Y hablamos con quien teníamos que hablar, no con usted, ya se imagina con quién. Tenemos mails confirmando el voto positivo de este retraso. ¿Sabe ese voto en la mesa? Teniendo mails diciendo voto afirmativo. 4 días después en la mesa votaron en contra. Votaron en contra, intentando que los concursos se hicieran a partir del 1 de febrero. Esa es la buena fe. Votaron en contra. Mire, yo simplemente digo una cosa. Si conseguimos desbloquear las plazas, para unos bien y para otros mal. Si sacamos el concurso permanente, para unos bien y para otros mal. Si vamos más rápidos unas plazas, para unos bien y para unos mal. Si bajamos la temporalidad, para unos bien y para otros mal. Si hacemos una cosa, nos llevan a Fiscalía uno, si hacemos otra, nos llevan a Fiscalía 2. Así es el día a día de la función pública. Nosotros no vamos a parar. Y acabo ya. Cuando hacen ustedes tanta referencia al presupuesto del 24, al que sí se hace bola y tal. Yo no soy amigo de dar consejos a nadie. Simplemente digo que con la liquidación del 24 sean un poco prudentes porque las palabras no se las lleva el viento y nos veremos cuando liquidemos el presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la política general en materia de autónomos y en concreto en materia de ayudas destinadas a dicho colectivo, formulada a la consejera de Presidencia, Economía y Justicia por la diputada señora Gastón. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora Vaquero. Hilo con cuanto acabo de escuchar en boca del consejero Bermúdez de Castro para iniciar esta interpelación. Es bueno ser prudentes y quiero comenzar esta interpelación a base de recordar esa prudencia. Señora Vaquero, prácticamente van a cumplir 16 meses ya de legislatura y es un buen momento para hacer un seguimiento general y por materias en cuanto a la gestión, un seguimiento en base a esa gestión de la acción o de la inacción o del cumplimiento de las expectativas o, en su caso, de las falsas expectativas. Apelaba a la prudencia porque no puedo evitar, al hablar de autónomos, que es el motivo de la interpelación y, de nuevo, del seguimiento, porque quiero recordar que tras la cantinela recurrente de han dejado perder 3.000 autónomos, 3.500, llegaron hasta los 8.000 el pasado mes de febrero en boca del presidente Azcón en la primera reunión del CATA. Yo quiero recordar que si vamos a las afiliaciones del RETA de diciembre del 2018 a 2023, hubo una reducción en la cifra de afiliados al RETA de 5.532, pero si en ese mismo periodo de tiempo, de diciembre del 18 a diciembre del 23, nos vamos a la cifra de falsos autónomos, fue de 6.777 autónomos, con lo cual nunca ha habido una sangría por más que se repitiera y cabe, como decía el consejero Bermúdez, prudencia. No hubo más que cumplimiento de la ley y justicia para que quien no daba
indicaba el perfil de trabajador autónomo pasará a ser trabajador por cuenta ajena. Señora Vaquero, su tarea en materia de economía ahora es amplísima, pero en la parcela de economía es precisamente contribuir al dinamismo y al desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, y para ello entendemos que lo que es preciso supone planificar, adoptar medidas, liderar y no ir recurrentemente a salto de mata. En materia de autónomos, veamos cómo ha ido en este tiempo, en estos casi 16 meses, la cifra de autónomos. Si vamos de julio de 2023 hasta la última cifra oficial, es decir, la de octubre de 2024, vemos que en este periodo, en cuanto a afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos, al RETA, ha habido una caída, una disminución de 878 autónomos. Realmente, de todos los autónomos, de todos los afiliados al RETA, suelo preocuparme o ocupan la prioridad de mis inquietudes aquellos que dedican su tiempo en materia laboral a desarrollar un proyecto empresarial, una actividad emprendedora, es decir, a los emprendedores. Y si nos atenemos al número de empresas, y en este aspecto me baso en las estadísticas mensuales que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se publican del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Aragón, cuanto vemos es que desde el 31 de julio de 2023, cifra que recogieron ustedes, a 31 de octubre de 2024, la última cifra oficial, en Aragón ha habido una disminución, señora Vaquero, de 590 empresas. Es una cifra sobre todo relevante si la tenemos en cuenta comparada con la cifra que en este mismo periodo ha tenido lugar a nivel nacional. A nivel nacional ha habido una caída de empresas de 862, si aquí ha habido 590, compare usted misma. Y además, haciendo un análisis de esta caída de empresas, vemos que en el sector agrario han caído 421, en el sector industrial 43, en construcción 80 y en servicios 46. Es decir, han caído en todos los sectores. Hay que dinamizar la economía, no hay que preocuparse solo y exclusivamente de las grandes inversiones, esas inversiones captadas por unos, anunciadas por otras y que, en definitiva, lo que muestran es que la economía no se dinamiza y se desarrolla equilibradamente si solo nos dedicamos a recurrentemente recordar una borrachera millonaria, que hay que también de vez en cuando puntualizar y recordar que en algunos de los casos van a ser en 10 y 15 años, largo me lo fiáis. Y hay que mirar, señora Vaquero, es nuestra opinión, esto sí es opinión, no son datos objetivos, más allá de la tecnología. Comprendemos que la tecnología impera de forma transversal en todo el tejido productivo, tiene que ser una necesidad, pero fijarnos a la hora de trabajar exclusivamente en un sector, en el tecnológico, cuanto puede acabar produciendo no solamente una baja diversificación, sino un crecimiento poco equilibrado. En cuanto a las expectativas en este turno, las que se crearon con la cuota cero. El presidente Azcón, en esa primera reunión del CATA, y me remito al 21 de febrero, decía literalmente: hay comunidades que no obligan a sus autónomos a pagar la cuota desde que se dan de alta por la sencilla razón de que ya es bastante difícil emprender, como para tener que pagar un impuesto antes de saber si vas a ingresar. Publicado por sus propios periodistas, su equipo de comunicación. Y yo querría, en primer lugar, decir que la primera en la frente, con todos los respetos, porque ni son impuestos las cotizaciones a la Seguridad Social, ni las comunidades autónomas obligan a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y, sobre todo, lo de no pagarlas ha acabado siendo una falsa expectativa con tanto bombo. Los afiliados al RETA no pueden haber acogido este estímulo, no parecen haber acogido este estímulo con fanfarrias, porque desde diciembre del 2023, porque empieza a pagarse esta subvención a partir del 1 de enero de 2024, hasta los últimos datos ha habido una caída de 335 afiliados al RETA. Pero es que a partir del 1 de enero de 2024 es cuando lo podrán pedir, 12 meses cumplidos para poder solicitarlas, a posteriori, no a priori, como en todo caso pedíamos, y además de que lo ampliaran para 2 años, solamente para quienes tienen cuota reducida. Por lo tanto, es una ayuda, un estímulo bastante comedido, son 960 € al año.
Cuando pedíamos anticiparlas y ampliarlas a 2 años y los ingresos no superan el salario mínimo interprofesional, lo seguimos manteniendo. En definitiva, y ampliaré en mi segunda intervención con cuanto escuchamos en materia de emprendimiento y nos llamó la atención del Instituto Aragonés de Fomento el pasado lunes, señora Vaquero, le seguimos pidiendo medidas, más medidas para ese mayor equilibrio en el desarrollo socioeconómico y, por supuesto, teniendo en cuenta aquello que era el top de sus reivindicaciones. El cuidado y, sobre todo, el estímulo a tener mayores empresas, mayor emprendimiento, por tanto, mayores autónomos. Gracias, presidente. Gracias, señora Gastón. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Gracias, señor presidente y señora Gastón. Como usted bien decía, transcurridos ya más de 12 meses, casi 15 meses de este Gobierno, pues conviene hacer un análisis y conviene recordar cuáles son las medidas que se han ido tomando por este Gobierno para impulsar, para activar el desarrollo económico y, sobre todo lo que tiene que ver en materia de trabajadores autónomos y con el emprendimiento. Como usted sabe, una de las principales medidas fue focalizar la necesidad de impulsar este modelo a través de la Dirección General de Pymes y Autónomos, que no solamente ha puesto en marcha medidas, sino que como Gobierno único que somos, ha sido muy importante también la labor de coordinación tanto con otras direcciones generales, como puede ser Comercio, Política Económica, o con otros organismos, como puede ser el CEI, IAF, ITA, y a los cuales me referiré, o incluso con otras consejerías, como puede ser Educación, con quienes se colabora habitualmente, o Empleo, Ciencia y Universidades, en llevar a cabo acciones para fomentar desde las primeras edades la cultura del emprendimiento. Pero hablando de prudencia y hablando de autónomos, yo creo que también no podemos olvidar, que es algo que ha obviado usted, el contexto nacional y que repercute directamente sobre la actividad de emprendimiento y de los trabajadores autónomos. Un contexto nacional que se caracteriza fundamentalmente por las quejas recurrentes de los trabajadores autónomos con respecto a las medidas del Gobierno de España. Quejas que se manifiestan, pues el 30% de los autónomos tendrá que pagar al año unos 1.200 euros más de cotización, o aquellas que hablan de que casi el 60% de las pymes y autónomos rechazan reducir la jornada del 37,5 horas, pues porque se ha hecho sin ningún tipo de negociación y sin ningún tipo de compensación, o aquellas que hablan también de que más de la mitad de los autónomos se les deniega la prestación por cese, a pesar de estar pagando ya por ello en su cuota, y por lo tanto, como digo, medidas que influyen directamente en todos los autónomos. Y los autónomos aragoneses pues no son una isla. Medidas recurrentes sobre el incremento de las cuotas, sobre la falta de proporcionalidad, sobre el desamparo en materia de prestaciones sociales, sobre el exceso de burocratización y cargas administrativas, que imagino que por ahí tendrá que ver en ese barullo que lleva el Gobierno de España, que ahora más de 45.000 autónomos tengan que devolver las ayudas de la pandemia, y que entre ellos imagino que sí que se encontrarán autónomos aragoneses a los que igual, oiga, aunque usted lo desprecie con ese ritintín, imagino que les vendrá muy bien esos 980 euros de la cuota cero. O, como digo, una fiscalidad abusiva, una fiscalidad ideológica que afecta al conjunto de los autónomos. Y, desde luego, en el contexto económico en el que hemos tenido que actuar, dentro de nuestro ámbito competencial, hemos tenido en cuenta estas cuestiones. Usted hablaba del análisis a lo largo del año. Pues efectivamente, en ese primer Consejo del Trabajo Autónomo ya tomamos la decisión de anunciar la cuota cero, medida que ya aplicaban 10 comunidades autónomas, que usted ve como algo muy fácil, y lo que yo me pregunto es, oiga, ¿por qué ustedes no lo aplicaron? 8 años para tomar una decisión que ya habían tomado 10 medidas y que ahora le parece algo sencillo. ¿Por qué ustedes no lo hicieron? O medidas tan importantes a las que no ha hecho usted referencia y que van dedicadas no solamente al momento de inicio
o de creación, sino también de crecimiento y de consolidación, y que fue el incrementar a través del INAEM y también tomadas medidas ya desde el inicio de 2024, incrementar en una media de entre el 30 y el 40% todos aquellos programas de fomento y consolidación del empleo autónomo. Las que tienen que ver con el establecimiento como trabajador autónomo, que se incrementaron en un 40%, las contrataciones del primer trabajador por cuenta ajena de un trabajador autónomo, que se incrementaron en un 20%, la reducción de los intereses de las inversiones entre un 22 y un 37%, o el relevo generacional también muy importante para seguir garantizando la continuidad de este tipo de negocios, que se incrementaron en más de un 30%. Pero además, señora Gastón, también nos tocó afrontar otro déficit de la legislatura anterior, entre los muchos que, como le digo, con carácter global hemos tenido que gestionar, y que tenía que ver con esa ley del autónomo y del emprendedor que se aprobó en 2019 y que, como usted sabe, contemplaba la posibilidad de llevar a cabo un plan estratégico del trabajo autónomo y del emprendedor, dos planes diferentes que se tenían que haber hecho en 6 meses y, oiga, transcurrieron 4 meses y no llegamos a ver ese plan estratégico. Pues tengo que decir que no se trata solamente en el ámbito de los autónomos y emprendedores de llevar a cabo medidas económicas, sino también medidas que contextualicen ese apoyo al crecimiento o la consolidación de este modelo económico. Y, por lo tanto, ya le digo que en el último Consejo del Trabajador Autónomo se ha llevado a cabo también la presentación de ese plan de trabajo para lanzar a lo largo de 2025 el plan estratégico del trabajador autónomo y del emprendedor que ustedes en 4 años no pusieron en marcha. Pero es que, además, una medida fundamental que se llevó a cabo por este Gobierno fue la necesidad de coser el entendimiento y el consenso con los trabajadores autónomos aragoneses. Un puente que estaba bastante perjudicado, un puente que se visibilizó su debilidad con la aprobación de esa ley, que no fue ya ni siquiera apoyada por el conjunto de las representaciones de los trabajadores autónomos, y que lo que hemos hecho ha sido coser esa relación. Para nosotros, usted que me habla del modelo, hay una gran diferencia. Los protagonistas, el centro de las políticas y de la acción del Gobierno de Aragón, del Gobierno del señor Azcón, son los propios autónomos y los emprendedores. Y para usted, señora Gastón, la protagonista era directamente usted, el Gobierno. Ese es un importante cambio de modelo. Las acciones que se están llevando a cabo se hacen de la mano del acuerdo, a través del Consejo, a través del observatorio que también se ha puesto en marcha este año, y ya hay un documento que se presentó en ese Consejo de Trabajo Autónomo, y donde pudimos empezar a tomar ya también esas primeras decisiones de cara a las medidas que se llevarán a cabo en 2025. Por lo tanto, importante también recuperar ese consenso y ese diálogo, consensuar las medidas a tomar, en lugar, como nos han transmitido, de llegar al Consejo Aragonés de Trabajo Autónomo y anunciar lo que ya en el BOA se iba a publicar al día siguiente. Ese es el modelo que también hemos cambiado. Pero importante también son las medidas no solamente de fomento y de consolidación, sino también de segunda oportunidad, de todos aquellos autónomos que han perdido la oportunidad de continuar con su negocio y que han tenido que cerrar la puerta. 3 convocatorias que supusieron un gran fracaso, la del 20, la del 21, la del 22, la del 23, y que no consiguieron llevar a cabo el objetivo que perseguían de ayudar a todos aquellos autónomos que se habían quedado sin poder prosperar, con una deuda importante, y que también, de la mano de las 2 principales asociaciones, UPTA y ATA, se ha llevado a cabo un convenio y ya se está prestando el auxilio, el asesoramiento técnico y de cooperación para que todos estos autónomos puedan recuperar la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Y ahora seguiré, señora Gastón, contándole alguna cosita más. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Señora Gastón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Retomaré desde donde lo dejé, Instituto Aragonés de Fomento. No me contestó el director gerente, a lo mejor lo puede hacer usted. ¿Pertenece el director gerente del IAF al CATA? No lo he visto en ninguna imagen, yo tengo que preguntarle. Nos habló una vez más en comparecencia y, como lo hizo el CEI, toda la programación en materia de emprendimiento gira en torno a la tecnología y a la digitalización, pero es que dijo una serie de cuestiones que chocaron. Emprendimiento agroalimentario basándose en el programa Agrotec, tecnología. Emprendimiento cultural, dijo literalmente que lo iban a llevar no el IAF, otros entes. Y el emprendimiento liderado por mujeres pasaba al Instituto Aragonés de la Mujer. Vale. Medidas adicionales que han tomado vienen recogidas en la ley, en la LAFETA. Por ejemplo, los mediadores. La plataforma de emprendimiento. Ahora mismo el Gobierno de España, desde Red.es, está presumiendo de una plataforma que ustedes tienen aquí ya creada después de la licitación y del trabajo a la carta y que apenas veo que la utilicen para dinamizar. Es algo curioso. El relevo generacional que usted dio a los siguientes presupuestos, y ya que hablamos de la Ley de Fomento de Emprendimiento y Trabajo Autónomo, señora Vaquero, yo le pido que se ciña a la realidad, a una ley que salió con la aprobación en este Parlamento con, le voy a decir, me remito al momento de la aprobación, su abstención en pleno, su voto a favor en comisión, puesto que prácticamente les apoyamos el 82% de las enmiendas que presentaban. Ahora no les gustan, pero el 82% de las enmiendas que presentaban ustedes fueron incluidas para luego acabar absteniéndose. Y le digo más, la mayoría de las propuestas plasmadas por las asociaciones de autónomos recogían un decálogo y venían incluidas en la propia ley. Bueno, es lo que ocurre cuando miramos atrás y vemos el presente, otro balance. Decía usted que la FETA no le convence, pero que con la cuota cero ya hemos visto los resultados, que teniendo una dirección general de autónomos, de pymes y autónomos, coordina mucho. Pues pobre directora general, entre relaciones públicas, coordinar y coger tareas de otros ya tiene suficiente si no le dio presupuesto. No le dio presupuesto ni casi le dio financiación en los presupuestos, bastante ha hecho. Y vamos a cuanto ha dicho para finalizar. Lea lo que dice el señor Lorenzo Amor respecto a los 1.200 euros, tranquilizando a todos los emprendedores por las quejas que usted hace, pero no hace el propio Lorenzo Amor. Y en cuanto al convenio, y finalizo con esto, la segunda oportunidad. Señor presidente, acabo con esto, que usted ya dijo el 21 de junio aquí y sigue diciendo que nos olvidamos de la segunda oportunidad. En la página 3 del convenio, en la firma suya con UPTA y ATA, dice en la exposición de motivos: en ejercicios anteriores el Gobierno de Aragón puso en marcha la línea de ayudas de segunda oportunidad. Anda. Para personas trabajadoras autónomas. No obstante, la situación de las personas autónomas que se encuentran en situaciones amparadas por la legislación sobre segunda oportunidad ha supuesto un impedimento a la hora de poder acceder a dichas ayudas, al implicar en la mayoría de los casos la imposibilidad de poder ser beneficiarios directos de subvenciones públicas, precisamente por causa de su situación deudora o de insolvencia. Van a asesorar como lo hacían. Ahora con un convenio que les da 75.000 euros a cada entidad, de las que están, porque CEAT no está. ¿Cuál es el motivo por el que CEAT, por ejemplo, no esté en este convenio? Para asesorar, para hacerles diagnósticos que a continuación subvencionan ustedes a los autónomos con hasta 2.000 euros para que vayan a hacerse esos diagnósticos. Un cierto batiburrillo que no termino de entender, señora Vaquero. Este convenio, este pseudodiálogo social con dos asociaciones de autónomos, querría usted que me contestara, aparte de lo que van a hacer, si tiene relación con esas ayudas posteriores de hasta 2.000 euros a los autónomos, y sobre todo, si es que esos diagnósticos, esos asesoramientos, esa segunda oportunidad lo van a hacer solo ellos. Gracias. Si abren al colegio de abogados, si abren a asesorías y gestorías, porque veo ciertas dudas sobre competencia. Gracias, presidenta. Gracias, señora Gastón. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta y señora Gastón. La verdad es que siempre que suele usted a esta tribuna le digo lo mismo. Lo peor en política es la incoherencia y la falta de credibilidad. Y que usted haya estado gobernando 8 años y que haya sido incapaz de cubrir las necesidades de impulsar el emprendimiento y a los autónomos, y que tenga que salir aquí siempre
con la pataleta es que usted se ha empeñado, habiendo sido 8 años consejera de Economía, se ha empeñado en ser portavoz de Economía, señora Gastón, y eso le lleva a una resignación permanente, señora Gastón. Pero yo le digo una cosa. Mire, entre lo que usted me diga, lo que usted me proponga ahora y que no ha hecho, y lo que me transmitan los autónomos, créame, me transmite más credibilidad lo que nos dicen los autónomos, señora Gastón. Yo lo siento. Y tienen que admitir que han cambiado de modelo. Mire, no solamente le hablaba de las ayudas que pueden ser de carácter económico, también hemos duplicado el fondo de SODIAR para poder ampliar las inversiones que quieran llevar a cabo los autónomos. En materia de prevención, muy importante, ¿usted se acuerda cómo quedó el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, señora Gastón? ¿Se acuerda que lo dejaron como un solar, algo importantísimo para la prevención en riesgos laborales? Pues también a los autónomos, para darles esa oportunidad, lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma, colaboración, Dirección General de Trabajo y Dirección General de Pymes y Autónomos, para que todos los autónomos se puedan formar también en materia de prevención. Pero es que además, permítame unos segundos, señora presidenta, muchísimas gracias. Además, hay un programa fundamental que a usted tampoco le ha gustado siempre, porque podría haber aplicado el éxito del Ayuntamiento de Zaragoza al conjunto de Aragón. Lo podría haber hecho, lo hemos hecho nosotros. En materia de comercio, comerciantes, la mayoría de los comerciantes son trabajadores autónomos o trabajadores societarios, ha supuesto que 3.535 comercios se hayan adherido a este programa, que se hayan producido 244.000 operaciones de compra, que se hayan generado más de 23 millones en ventas, que se hayan generado para todos los aragoneses más de 3 millones de euros, que en estos momentos lo vayamos a ampliar en la campaña de Navidad, que a lo largo de esta legislatura, para todos estos autónomos que trabajan o que tienen comercios, se vayan a invertir más de 20 millones de euros. Medidas dinamizadoras más allá, como usted dice, de la tecnología, que veo que le pone un poco tensa. Pero vamos a seguir insistiendo en la tecnología, vamos a seguir insistiendo en la digitalización tan importante para los autónomos, en la innovación. Vamos a poner en marcha programas a través de, por ejemplo, CEI, que va a dejar de ser un portal inmobiliario que acumula deuda para ser un instituto que apoye a las startups y que puedan solucionar también o aplicar soluciones tecnológicas e innovadoras para las empresas tractoras, con programas de cara al 2025 en el que puedan tener ese apoyo técnico y de financiación. Mire, señora Gastón, este Gobierno ha dejado claro que los autónomos, que los emprendedores son una figura clave en el desarrollo económico, no solamente de Aragón, de nuestro país. Y por eso vamos a romper con ese contexto económico nacional, que es un ataque permanente a los autónomos y a la actividad económica, y vamos a replicar esas medidas también de apoyo, de impulso en el Gobierno de Aragón. Gracias. Y vemos que los aragoneses, los autónomos, nos siguen dando esos apoyos. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con la interpelación 116-24 relativa a la política general en materia de infraestructuras deportivas en nuestra comunidad, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Vamos a destensar el ambiente hablando de deporte, porque ya sabe usted que el deporte es muy importante. Fíjese, he estado revisando las inversiones que hacen las comunidades autónomas en materia de deporte por habitante y, tristemente, me doy cuenta, no es en este presupuesto, lleva siendo unos años, que Aragón invierte unos 10 euros aproximadamente por habitante. Comunidades como Navarra, que es la que más me gusta a mí, porque tiene hacienda foral, que es lo que pedía el señor Blasco esta mañana, una hacienda foral para poder hacer autovías desde Aragón, para que él no sabía que estaba pidiendo una hacienda foral, invierte 39 euros. La Rioja, 30 euros. Murcia, 22 euros. Baleares, 21 euros y así muchas comunidades. Somos de las últimas en esa inversión. Pero fíjese, el Gobierno de Aragón va a hacer una gran inversión en una infraestructura deportiva que nosotros ya le adelanto que apoyamos y defendemos, que es la Romareda. En torno a 76 millones es la inversión que hasta ahora, por lo que hemos visto en medios de comunicación, va a hacer el Gobierno de Aragón. Si eso lo dividimos
en la legislatura son aproximadamente un poquito menos 20 millones al año en infraestructuras deportivas, porque al final la Romareda es una infraestructura deportiva. Lo que nosotros venimos a poner encima de la mesa es que no solo de la Romareda vive el hombre, aunque sea importante y la defendamos con uñas y dientes, que nadie se venga aquí a confundir. Nosotros pensamos que todos los aragoneses, todas las aragonesas tienen derecho a la práctica del deporte de una forma digna. ¿Cuál es el problema? Que los aragoneses y las aragonesas no todos viven en la ciudad de Zaragoza. Tenemos un territorio que es absolutamente extenso, en el que hay muchísimos municipios muy separados entre sí. Lo que nosotros planteamos es qué infraestructuras deportivas, qué plan de infraestructuras deportivas, qué más cosas va a hacer el Gobierno de Aragón o qué intenciones tiene en cuanto a infraestructuras deportivas, porque no solo pueden pagarlas los ayuntamientos, porque usted sabe, igual que yo, que los ayuntamientos tienen las capacidades que tienen. Va a colaborar, ¿qué va a hacer la Administración autonómica o en qué está la Administración autonómica a la hora de las infraestructuras deportivas? Ya sé, y sé que me va a decir, y lo comparto con usted porque lo hemos hablado alguna vez, que no se puede hacer una pista polideportiva ni un pabellón en cada municipio de Aragón, porque eso es inviable y es económicamente imposible de ejecutar. Pero ¿cuál es el plan? Nosotros lo que le pedimos, de alguna manera, es ver en qué está, aparte de esa gran inversión, que sin ninguna duda, como le digo, apoyamos, que es el Estadio de la Romareda, qué más infraestructuras se van a poner en marcha o cuáles son las ideas que tienen para poner en marcha toda esa serie de infraestructuras. Después, en la segunda intervención, yo le daré alguna idea y espero que la recoja y que la convierta en la realidad, porque usted tiene el poder y yo la voluntad. Entonces creo que entre los dos podremos hacer una buena acción. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, su turno para responder. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Izquierdo. En primer lugar, le doy las gracias por el tema que me plantea. Hablar de deportes y de infraestructuras deportivas es satisfactorio, porque le voy a decir una cosa, la comparativa que hace entre Romareda y el resto de infraestructuras deportivas, la Romareda va a ser algo más que una infraestructura deportiva, ¿vale? Pero, como comparto muchas cosas de las que me ha dicho, mi poder, que no sé hasta dónde llega, pero su voluntad sé que es infinita, vamos a hacer una alianza perfecta, estoy segura, estoy segurísima. La importancia del deporte, tanto sea de élite como de base, la compartimos. El deporte para nuestra infancia y adolescencia es esencial. El bienestar emocional que reporta para aquel que la practica es incuestionable en todos los ámbitos. Casi todos los terapeutas recomiendan la práctica del deporte como un método de fortalecer la salud mental. Por lo tanto, para nosotros es capital. Para practicar un deporte hace falta tener una mínima infraestructura. El deporte también transmite, sobre todo a nuestros jóvenes, unos valores a los que tenemos que sumarnos. El compromiso, la constancia, la fuerza de voluntad, el compañerismo, el afán de superación. Todo eso proporciona el deporte y lo tenemos que potenciar. Creo que lo sabrá, pero esta tarde a las 7 en Tarazona, le va a gustar, hacemos la gala del deporte aragonés. Espero que igual nos acompaña, si se lo permite su disponibilidad, pero si no, estaré encantada de verlo allí, porque hay que reconocer a los deportistas toda la actividad que prestan, porque son deportistas aragoneses, son nuestros deportistas. Por eso, para nosotros es especialmente significativo, a lo que invito a todos los diputados que quieran apoyar a nuestros deportistas, la asistencia en Tarazona a las 7. La inversión en deporte, sabe usted que en el presupuesto se hizo una dotación mayor de la que se venía haciendo, fue un incremento de más del 12%, que en los últimos ejercicios legislativos ha supuesto un 63,3
3 más que en los últimos 4 años. El presupuesto del 2024 en infraestructuras ha reportado 4.200.000 euros. Además de esto, hay que sumar que vamos a hacer en Benasque, el 2025, el primer rocódromo de la historia de Aragón, y que reunirá las 3 modalidades de formación y entrenamiento: el boulder, la velocidad y la dificultad. ¿Cuál es la inversión? 1.200.000 euros. 850.000 de fondos europeos y 350.000 de fondos propios. Esto venía siendo muy demandado en la zona porque permite a nuestros deportistas entrenar dentro de nuestra comunidad y no tener que salir a otras instalaciones fuera de nuestra comunidad autónoma. Estamos recibiendo verdaderamente agradecimientos por esta idea, por esta atención a esta demanda tan reclamada. También se va a rehabilitar el refugio de Respomuso. Este refugio se va a invertir 900.000 euros, 700.000 de fondos europeos y 200.000 de fondos propios. Evidentemente, aquí a un refugio no solo van los deportistas, también van amantes de la montaña en general. Por lo tanto, por eso debe priorizarse un poco la atención a todos los refugios que tenemos. Siguiendo con la atención a estas demandas históricas que venían reclamándose y no fueron atendidas, vamos a arreglar, acaba pronto la obra, el Centro Aragonés del Deporte. Mire, esta pista llevaba 13 años sin hacer ninguna actuación. Los atletas tuvieron que dejar de entrenar allí porque no admitía correr con zapatillas de clavos. No tenía las más elementales condiciones para adecuar la pista. Le iré diciendo otras inversiones. Bueno, en este Centro Aragonés del Deporte también ha habido que recurrir a obras de emergencia para impermeabilizar el muro de contención. Una obra de emergencia que va a suponer 48.400 euros y que se hará antes de finalizar este año. Esto ha debido que hacerse como obra de emergencia, es decir, porque faltaban los más elementales obras de acondicionamiento de este Centro Aragonés del Deporte, que para nuestros deportistas era un referente. En la segunda parte volveremos a debatir, o le iré enunciando en el deporte base las intenciones y la planificación. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Izquierdo, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Consejera, precisamente por esas inversiones que usted anuncia, nosotros lo que le proponemos es una idea de hacer un proyecto de infraestructuras deportivas para todo Aragón, con 66 intervenciones, 2 por comarca, que sean pequeñas ciudades deportivas en cada comarca. ¿Por qué? Y esto es sencillo de explicar y mucho más sencillo de entender. En un municipio de 80 habitantes puede haber un pabellón, pero no va a haber niños, el caso del mío, para poder jugar juntos y practicar un deporte. Sí lo hay en municipios cercanos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos y ponemos encima de la mesa? Aprovechando la estructura y el reparto de las comarcas en todo Aragón, que seamos capaces de dotar de al menos 2 infraestructuras por comarca dignas para la práctica del deporte. Dignas para practicar qué tipo de deportes. Por ejemplo, un pabellón cubierto, lógicamente, con las instalaciones adecuadas para que se pueda practicar desde patinaje, balonmano, voleibol, cualquier deporte. Una piscina climatizada para que los niños puedan nadar todo el año. Hoy un niño de la provincia de Teruel, de la de Huesca o de la de Zaragoza, si es de la zona periférica de la provincia, tiene que ir en coche más de 1 hora para poder acceder a una piscina climatizada. ¿Y eso es un lujo? En mi opinión, no. Eso debería ser un derecho, porque la natación es un deporte y en muchos casos prescrito incluso por los propios médicos. ¿Es posible hacer 66 piscinas climatizadas en Aragón? Yo creo que sí. ¿Es posible hacer 731? No.
Es posible aprovechar las infraestructuras de transporte que hoy tenemos en muchas comarcas, con los institutos, con muchísimos servicios, y centralizar para que los niños y las niñas y las personas tengan la oportunidad de tener una infraestructura al menos a 30 minutos de su casa. Nosotros pensamos que sí. Que sí, porque es tan sencillo como utilizar la red de centros de salud. Donde hay un centro de salud, se pueden poner estas instalaciones, no porque esté el centro de salud, y entiéndase bien lo que digo, sino porque está a 30 minutos, porque esto ya lo marca la Ley de Emergencias, y todo el mundo tiene que tener acceso a al menos 30 minutos desde su casa. ¿Y esto cuánto dinero cuesta? Pues nosotros pensamos que esto cuesta más o menos unos 200 millones de euros. ¿Y es mucho dinero? Sí. ¿Y lo vamos a hacer en un año? No. Fíjese, me pregunto, me respondo, se da cuenta que se lo va a poner facilísimo. ¿Qué es lo que planteamos? Que esos 20 millones de euros que a nuestro juicio se invierten en una infraestructura deportiva que, como usted dice, es la Romareda y es mucho más que una infraestructura deportiva, y por supuesto que sí, nosotros lo que pedimos es que se adquiera el compromiso, se cree un plan y se mantenga esa inversión en el tiempo. Cuando la Romareda se termine, que se siga manteniendo esa inversión y se utilice esa inversión para ir creando infraestructuras deportivas allí donde más se necesitan. Y eso se puede plantear desde una red de infraestructuras deportivas de la Comunidad Autónoma. Sí, se puede utilizar, como le digo, el mapa comarcal, la red de centros de salud por las distancias. En muchísimas comarcas tenemos 2 centros de salud. ¿Por qué? Pues porque son las distancias que son hasta esos 30 minutos. Si hacemos 2 instalaciones en cada comarca de este tipo, que tengan un pabellón, pues que sea en condiciones, que tengan una piscina climatizada, que tengan las instalaciones necesarias, seguramente todos podremos acceder a una infraestructura deportiva a 30 minutos de nuestra casa, que sería lo deseable. ¿Y eso cuánto tiempo costará? Pues depende de la capacidad inversora que el Gobierno tenga. Pero si garantizamos esos 20 millones al año, fíjese, pasaríamos de estar en uno de los últimos puestos de nuestro país a nivel de inversión en deporte, pasaríamos a estar en el 3er lugar. Desde luego, mucho mejor posicionados de lo que estamos hoy. ¿Esa inversión es posible? A nuestro juicio sí, porque se va a realizar durante los próximos 4 años. Si se va a realizar durante los próximos 4 años, se podrá realizar de ahí en adelante, los 4 o los 3 próximos años. Se podrá realizar de ahí en adelante. Luego hay infraestructuras, por ejemplo, en esta ciudad, que a nosotros nos llama la atención el estado en el que están, que es, por ejemplo, el Parque Deportivo Ebro. Yo no lo conocía, como muchas cosas de esta ciudad, lo visité hace un tiempo y me contaron que hay 117.000 usuarios de una instalación deportiva que, fíjese, tienen que practicar deporte en una carpa, porque no tienen un pabellón adecuado para practicarlo. Tienen 3, 4, 5 campos de fútbol que están todos los días llenos, tienen campos de hockey. Quiero decir, estas instalaciones algo habrá que hacer con ella, y esta es autonómica, que ahora mismo está gestionada por una fundación. ¿Por qué no hablamos también de la construcción ahí de un centro de alto rendimiento? Tenemos 2 y los 2 están en Huesca. También puede ser una opción para esos 700.000 aragoneses y aragonesas que viven en la ciudad de Zaragoza. Como ve, todo lo que le pongo encima de la mesa son ideas que nosotros estamos trabajando, estamos hablando con el sector y con el mundo del deporte, y también con el territorio. Cuando se habla de la equidad en los servicios públicos, consejera, nosotros precisamente hablamos de esto. Un chico de Gistaín tiene muy difícil ir a una piscina climatizada porque está muy lejos. Un chico del Maestrazgo, el Maestrazgo tiene muy difícil ir a una piscina climatizada porque está muy lejos. Un chico o chica de mi comarca tiene una piscina climatizada a 1 hora, que está la ciudad de Teruel. No podemos ser capaces, mediante una distribución equitativa, yo no voy a decir dónde se tiene que hacer, creo que eso tiene que ser cuestiones técnicas, de que todos los aragoneses y las aragonesas tengamos unas instalaciones deportivas cerca, a una distancia asequible. Lo lógico no es que 100 niños se desplacen al lugar donde hay 1, o niñas. Lo lógico es que un niño o una niña se desplace a donde hay 100. Eso es lo lógico. Si yo vivo en un municipio de 80 habitantes y mi cabecera comarcal es Mora de Rubielos, ya entiendo que los del pueblo más pequeño tendremos que ir al más grande, pero no tendremos que ir 1 hora en coche, tendremos que ir 20 minutos. Y esto, como le digo, se puede hacer rápido, hombre, depende. Si el señor Bermúdez le suelta la gallina que dicen en mi pueblo, ¿verdad?, pues usted será capaz de hacer muchas cosas. Si no hay tanto dinero, se podrá hacer menos, pero haciendo un plan y haciendo en un número de años determinado, y que todo el mundo sepa cómo se van a hacer esas construcciones, creo que podríamos dar un servicio en el mundo del deporte que es esencial a todos los habitantes de nuestra comunidad autónoma, y eso es la equidad en los servicios públicos. Ya se hizo con el tema de la salud, y por eso tenemos la red de centros de salud y los puntos de atención continuada que tenemos hoy. Si no, no los tendríamos. ¿Por qué? Porque hay que dar acceso a la sanidad a todo el mundo.
con este tema que haríamos, dar acceso al deporte, que es importantísimo para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo personal y profesional de todos los jóvenes y las jóvenes de nuestra comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de eso tenemos que hablar. Le ponemos encima de la mesa, ya le anuncio que de aquí saldrá una moción que intentaremos recabar el apoyo, en la que yo no le voy a poner plazos ni le voy a decir cuándo lo tiene que hacer. Le voy a decir que iniciemos un diálogo, todos los grupos de esta Cámara, con usted, por supuesto, a la cabeza, para hablar de si es posible centrar un plan de infraestructuras deportivas para Aragón a largo plazo, porque lógicamente esto no se puede hacer en un día. Como estoy seguro que me va a recoger el guante, porque como no le he comprometido ni un euro, solo he comprometido voluntad, la voluntad es libre. Espero que esa moción convenza usted también a su grupo para que la saquemos adelante y por lo menos nos pongamos a hablar de que todos los jóvenes y todas las jóvenes de nuestra comunidad tengan la oportunidad dentro de unos años de poder acceder a infraestructuras deportivas dignas y a una distancia razonable. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, su turno de dúplica. Señora presidenta, gracias. Señor diputado, muchas gracias. Aparte de que comparto lo que ha dicho, que hay que conseguir que todos los aragoneses, todos los jóvenes y en general todos, porque no solamente hay que pensar en los jóvenes en el deporte, también en los adultos, tengan acceso a instalaciones deportivas adecuadas. Pero partiendo de ahí le voy a reconocer, señor Izquierdo, que hemos perdido un activo muy importante en esta comunidad, el que usted no liderara el PAR desde el principio de los tiempos, porque a estas alturas estarían hechas todas las infraestructuras. Y aparte de esto, yo tengo que reconocer, permítame que le haya dicho esta pequeña broma, ¿vale?, que tenemos y hemos invertido a lo largo de este año, ¿vale? Hemos invertido. No todo ha sido en las grandes ciudades. Mire, se han dado en la provincia de Teruel 500.000 euros del FITE 2021, 11 proyectos para ayuntamientos de la provincia de Teruel. También en Teruel Capital, al que puede dar servicio, hay un pabellón deportivo de la Fuenfresca y se han destinado 700.000 euros. En Alcañiz se han destinado para una piscina cubierta municipal, que Alcañiz es cabecera de comarca, de comarca, y en la provincia de Huesca, por ejemplo, Binefar, también se le ha subvencionado con 300.000 euros para un pabellón deportivo. Y Tarazona, 300.000 para su campo de fútbol, porque cada cabecera de comarca, aunque también el municipio, daría igual dónde está enclavada, da servicio no solamente al municipio, sino a los pueblos de alrededor, con lo cual se prioriza, o porque su categoría deportiva en la que está su equipo le exige unos requisitos a las instalaciones deportivas, y también se está ayudando en esto. Evidentemente, en materia deportiva tenemos muchos retos. Uno de ellos es el de las infraestructuras. Es un reto. Mire, me ha anunciado el Parque Deportivo Ebro. Es una de las cosas que hay que intentar solucionar esta legislatura, porque el problema verdaderamente es acuciante. Lleva muchísimos años eso en estado insoluble, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, evidentemente, en la infraestructura deportiva también hay que fomentar en la práctica del deporte, hacer planes de deporte a las comarcas, ayudándoles, y esto lo vamos a hacer a través del Colegio Oficial de Educadores Físicos Deportivos de Aragón. Y vamos a dedicar 100.000 euros como un tope, empezando por una asignación de 15.000 y ir implantando por las comarcas, aquí sí que tomaremos su marco territorial, para ir incentivando y sobre todo para que reconocer el esfuerzo que hacen las comarcas en materia de deporte, tanto para jóvenes como para adultos. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.
Continuamos con el orden del día. Pregunta 1783-24, relativa a la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Las Sobras, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Sobras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. A finales de septiembre de este año conocimos a través de los medios de comunicación que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte tenía la intención de implantar la gratuidad de 0 a 3 años antes del 2027. Usted, consejera, hizo ese anuncio junto a representantes de las escuelas infantiles concertadas y privadas. También lo dijo el señor Azcón, que se iba a avanzar en esa gratuidad y que también se iba a incluir la progresiva del bachillerato en el sistema concertado educativo. Entiendo que les encanta concertar la educación. Toda la información que tenemos ha sido a través de los medios de comunicación, porque a los portavoces de la Comisión de Educación no se nos invitó ni se nos informó de esa mesa de primer ciclo de educación infantil. A Chunta Aragonesista nos preocupa mucho el modelo y queremos conocer qué camino se va a recorrer esta gratuidad anunciada por el Gobierno del Partido Popular, que parece ser que va a contar con las escuelas concertadas y privadas en detrimento de las escuelas públicas. Entonces, consejera, le preguntamos qué modelo se va a seguir. Gracias, señora Las Sobras. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Las Sobras, estamos en camino de cumplir lo que la Ley Orgánica 3/20 exige a las administraciones públicas, que es incrementar progresivamente una oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender las solicitudes de escolarización. Pero también nos obliga a políticas de coordinación con otras entidades para hacer esto. Y la posibilidad de establecer convenios, viene recogida en la ley, señora Las Sobras, con corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. Viene recogida esa posibilidad, no dice cómo hacerlo, pero está recogido el itinerario que más o menos debe hacer la Administración educativa. El presidente Jorge Azcón lo llevaba en su programa electoral, el establecer progresivamente la gratuidad en el primer ciclo de infantil. Lo que me asombra o me deja un poco perpleja es que no se hayan ustedes enterado, porque hay representantes de las Cortes de Aragón a los que se invitó a venir a esta constitución de esta mesa. No entiendo por qué no se le comunicó. De verdad, a las Cortes de Aragón se les comunicó. Gracias, señora consejera. Señora Las Sobras. Consejera, ya lamento decirle que a Chunta Aragonesista no se nos invitó a esa mesa del primer ciclo de educación infantil. Se lo digo sinceramente, y si nos hubieran invitado hubiésemos ido. O sea, no sé si a algún otro partido político se les invitaría, pero desde luego a Chunta Aragonesista no, lamento decírselo. Desde Chunta Aragonesista creemos firmemente en esos 27.000 niños y niñas a los que usted hizo referencia a su anuncio, que deberían y que nosotros pensamos que debería de traducirse en escuelas infantiles públicas y de centros educativos públicos, no en más conciertos y no en más privatizaciones. ¿Usted, consejera, ha pensado cuánta financiación se necesita para la gratuidad de esos 27.000 alumnos y alumnas que usted dijo en su rueda de prensa? ¿Qué partida presupuestaria se va a incluir en los presupuestos del 2025? ¿Cómo se va a empezar esta implementación de la gratuidad de 0 a 3 años? Nosotros ya conoce cuál es nuestra política, es la defensa de la educación pública como un pilar fundamental, sobre todo para construir una sociedad más equitativa, más justa, más inclusiva. Pero para esto se necesita, desde nuestro punto de vista, construcción de aulas públicas de primer ciclo de infantil o la generalización de aulas de 2 años en las escuelas públicas, porque si no, ¿dónde queda la libre elección del centro de las familias que esgrimen los partidos de la derecha, si solamente va a ser mayoritariamente en centros concertados y privados? ¿Y dónde queda ahora la elección de las familias que quieren llevar a sus hijos a esos centros públicos? Reiteramos que nuestro modelo, desde luego, no es el concertado y el privado, está muy lejos de la igualdad de oportunidades, de la inclusión y de la equidad. Insisto, el compromiso de Chunta Aragonés
aragonesista y sí que me gustaría que me contestase cómo se va a llevar esa gratuidad. Ya termino, presidenta. ¿Cuánta financiación? Si se van a aumentar las plazas en las redes públicas o si solo se van a llevar a cabo en centros concertados y privados. Y le digo sinceramente que no fuimos invitados a esa mesa, no es ninguna excusa. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera, su turno de dúplica. Pues, aunque no haya sido invitada, hoy me ha dejado clara su posición y su postura. Precisamente la constitución de la mesa, que me pide cosas que supondría estar muy avanzados. Precisamente la constitución de esa mesa fue hacer un proceso donde pudieran participar todos los sectores implicados. Mire, están los sindicatos, están las familias, está el sector de la educación infantil, de la educación local, el Consejo Escolar de Aragón, FAPAR, FECAZ Aragón, las organizaciones más representativas como ASACEI, CC, Escuelas Católicas, PACEI. ¿Por qué? Porque el proceso ha de ser totalmente transparente y participativo, intentando llegar a consensos lo más ampliamente posible. Sé que su postura y la de parte de la mesa es que únicamente se haga en la pública. Entendemos que, yo ya lo dije aquí en estas Cortes, yo defiendo todos los modelos educativos. Como autoridad, administración educativa, tengo que defender todos los modelos educativos porque son lo único que garantizan la libertad de elección por parte de las familias, ¿vale? Si hacemos el modelo que usted pretende, ¿dónde está la libertad de elección? Usted me lo explicará. Por supuesto, aunque no esté invitada a la mesa, si quieren venir, quien está encargado de... Esta mesa era tan amplia que hicimos grupos como grupo de trabajo, ¿vale? Se va a encargar el director de Planificación y Centros, don Luis Mallada. Si usted se pone en contacto con él, seguro que le escuchará sus opiniones sobre la materia. Y el resto de cosas que me pide que le avance, estamos en proceso precisamente en esa mesa de 0 a 3 de llegar a la planificación. Gracias. Siguiente pregunta, 1950-24, relativa a las actuaciones para salvar Casa Rubà, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Buenos días, consejera. Usted, como consejera del área de Cultura y responsable de Patrimonio, sabe que no es la primera vez que le preguntamos por las acciones que se deben realizar desde su departamento con respecto a la Casa Rubà en Fanlo. Usted dijo que iban a intervenir, pero a día de hoy han pasado 6 meses y aún no han empezado estas actuaciones. De hecho, a día de hoy, quien ha tenido que intervenir ha sido el Ayuntamiento, derruyendo una parte del edificio por un riesgo existente sobre el casco urbano y casas aledañas. Usted sabe perfectamente que una actuación de este tipo requiere de la ayuda y de la colaboración de una institución con más capacidad que la que tiene un pequeño municipio del Sobrarbe. Mi pregunta es, ¿qué medidas ha adoptado la Dirección General de Patrimonio para salvar Casa Rubà desde el anuncio de su actuación en marzo de 2024? Gracias, señora Buch. Señora consejera, su turno. Gracias, presidenta. Gracias, señora Buch. Evidentemente, nunca mejor dicho la palabra salvar. A día de hoy, señora Buch, hoy, esta casa sigue siendo de titularidad privada. La única actuación que ha podido hacer el Ayuntamiento de Fanlo es a efectos urbanísticos, que es por lo que se intervino, porque tenía peligro de desprendimiento, tuvieron que cortar una calle y lo que se les ha prestado asistencia, porque es un edificio VIP, no es un edificio al uso, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, junto con la arquitecta del Ayuntamiento, se elaboró un proyecto de desmontaje parcial de cubierta y hastial del muro
consolidación de carácter provisional, pero era para evitar desprendimientos. Es a lo único que hoy en día las administraciones podemos hacer por la Casa Ruba. Porque nunca mejor, aquí, ¿sabe el dicho ese de que el que no arregla una gotera arregla la casa entera? Pues aquí este edificio está verdaderamente a punto del colapso, pero sigue siendo de titularidad privada. Gracias, señora consejera. Señora Buch. Pues sí, compartimos la importancia de la palabra salvar. Como en tantos edificios y en tantas estructuras con un gran valor patrimonial nos pasa a lo largo de nuestra comunidad autónoma. Y ya muchas las tenemos para salvar más que para restaurar. Desde el Parque de Ordesa hay preocupación por la posible pérdida de este patrimonio arquitectónico y cultural y se buscan soluciones para ello. De hecho, el problema, yo sí que le digo que no es la titularidad del bien. ¿Por qué? Porque es cierto que esto pasa muchas veces, en que esa titularidad es privada, que este es el caso. Esos problemas de herencia, esos problemas de que los titulares no se quieren desprender de esos edificios que son un gran patrimonio y que nos tienen que pertenecer a todos. Pero es que en este caso los propietarios están más que dispuestos a ceder el inmueble para que se realice su restauración y su cuidado. Con lo cual, nosotros sí que, en nuestro afán de construir, le queremos plantear, señora Hernández, que se ponga a trabajar en este sentido, que busquen las soluciones junto al ayuntamiento y a los propietarios, porque sí que le garantizamos de buena mano que hay disposición para ello. Y en este sentido sí que me gustaría dejarle ya la última cuestión. ¿Estaría dispuestos a tomar medidas en este sentido? Porque es importante esa titularidad para poder actuar en salvar este patrimonio. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señora consejera, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora Buch. Hay pendiente una reunión, tal y como usted me ha dicho, en la que habrá representantes del parque, el ayuntamiento. El ayuntamiento no quiere asumir la titularidad del inmueble tampoco, señora Buch, que quizás lleva 30 años con este tema precisamente por ese problema. Entonces, en esta reunión, que tengo entendido, por lo que me ha dicho la directora general de Patrimonio, va a conseguir reunir a todas las partes, a ver si también algún representante privado de la titularidad, porque me parece que es de 3 titulares, no sé, creo que son familia, porque era un tema de una herencia, sí, e intentar llegar a un acuerdo entre todos, ¿vale? El inmueble verdaderamente está catastrófico. La asunción de ese inmueble es para rehabilitar, restaurar, reconstruir, es costoso. Lo que pasa es que lo que sí que tiene el alcalde el compromiso de que cuando sea de titularidad pública se le ayudará y se pueden conseguir subvenciones del 2% cultural, de turismo, del Ministerio, conseguir subvenciones junto con una participación, por supuesto, de la Dirección General de Patrimonio para haber arreglado el inmueble. Lo que pasa es que es lo que le digo, llegamos 30 años tarde, 30 años tarde, o por lo menos 15, o 20, porque es que ahora está ya verdaderamente casi en ruinas. Gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta 1967-24 relativa a la política cultural de conciertos en Ordesa, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Villagrasa del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Buenas tardes, señora consejera. ¿Qué valoración hace su departamento de plantear una programación cultural de conciertos en el Parque Nacional de Ordesa y si usted considera que con esa actitud y esta fórmula se abren paso esas nuevas tendencias para huir de la política cultural oxidada? Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señor diputado. Buenos días, no he comido.
y para mí no son buenas tardes, pero bueno. No hay ningún programa o proyecto de hacer ninguna actuación cultural en el Parque de Ortesa. No la hay. El director general de Cultura ha elaborado un programa cultural era en final de este año y todo el 2025, donde era Aragón, tierra de cultura. Se trataba de hacer experiencias culturales asociadas a nuestro patrimonio cultural, enclaves que para la comunidad autónoma tienen un peso y una significación histórica. Se visitó el Parque de Ortesa, en concreto porque había un centro de visitantes y un parador nacional para ver si reunían las condiciones, que evidentemente no se hubiera programado nada que no respetara lo que es un parque nacional, pero no hay ninguna programación que se vaya a llevar a cabo, ninguna actividad que se vaya a llevar a cabo en el Parque Nacional. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señora consejera. Yo tampoco he comido, pero ese no va a ser el debate. Y lo que tampoco el Grupo Socialista nos vamos a comer son excusas y más excusas, que son las que han ocurrido con estas circunstancias. Es decir, ustedes lo primero tachan la política cultural del anterior Gobierno de Aragón de oxidada. Ustedes van dos altos cargos del Gobierno de Aragón a Ordesa, no al centro de visitantes, sino a una zona protegida, que si ustedes hubieran leído simplemente el plan rector de uso y de gestión, habrían sabido desde los despachos del Pignatelli que ese espacio no se podían realizar ningún tipo de conciertos, que aquello era incompatible, pero sin entrar en las aventuras o desventuras de aquel mes de julio que tuvo el director general de Cultura, nosotros lo que le queremos decir es qué política cultural van a tener y, sobre todo, también si van a trabajar en materia de los parques nacionales. Pero fíjese, a nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es que constantemente hablen de, y cito textualmente, vocación de dar continuidad, vivir experiencias memorables, hacer latir la cultura, ADN del 100% aragonés. Ya sabemos del ímpetu del señor director general, pero fíjese, ustedes fueron con un coche a una zona prohibida en el mes de julio y si no es por la prensa aquí no nos enteramos. Nos tienen que explicar qué hacían con un coche oficial en la pradera de Ordesa, en un sitio que ustedes, si se hubieran leído el plan de uso y de gestión, sabían que era un uso incompatible para la celebración de conciertos. Pero más allá de la música y más allá de la política cultural, en ese mundo de fantasía digno del Mago de Oz, ustedes están transitando esas baldosas amarillas e intentan decir que la política del anterior gobierno era oxidada, cuando lo único que hay oxidados son algunos de los comportamientos y de las actitudes de la patada para adelante en política cultural, y también en una comarca como es la del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, que del plan Pirineos y de todos los millones con los que ustedes dicen que van a regar cultural, política, social y económicamente esa provincia, no les han dejado ni las raspas. Ustedes no se acuerdan del Sobrarbe más que ir a la pradera con el coche oficial. Por tanto, lo que esperamos es unas disculpas por esa actitud. Ya sabemos que una vez que descubrió la prensa esta circunstancia, ustedes lo cancelaron, y lo que tienen que hacer es trabajar en materia cultural y trabajar por y para las gentes del Sobrarbe. Oxidada no estaba la política cultural, sí que está la armadura del hombre de hojalata y, sobre todo, la política que parece de la bruja del oeste que tenía la novela del Mago de Oz. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le repito, yo creo que después de su segunda exposición, lo que me ha transmitido es que lo que le molesta es la palabra cultura oxidada que dijo el director general de Cultura respecto a las políticas culturales que se hacían en la legislatura anterior. Bueno, pues resumamos el hecho, es ese. Pues venga, pues mire, señor Villagrasa, cuando cambia un gobierno no puede hacer las mismas políticas culturales que otro, porque no habría entonces, habría confusión. Entonces, para que no haya confusión, hay que hacer otras cosas diferentes, hay que hacer otras cosas distintas. ¿Se ha hecho cosas distintas? Pues mire, en la Cartuja de Auladei,
en el monasterio de Rueda, en Roda di Sábana, en Albarracín, en Lituénigo y ahora en diciembre en Panticosa, se harán actuaciones culturales. De eso se trata, de que la gente vea otras experiencias, asocie su patrimonio a una manifestación cultural, sea de jota, sea de ópera, sea de zarzuela, sea de lo que sea. Y, de verdad, señor Villagrasa, agradezca que yo no entiendo la cultura como herramienta de combate frente a discursos de extrema derecha que decía el señor Urtasun, porque como él está tanto a la izquierda solo ve la derecha. Yo veo todo el arco parlamentario, con lo cual ninguna política cultural debe ser exclusiva de nada. Gracias. No se sienta ofendido. No se sienta ofendido por el término. Gracias. No se sienta ofendido por el término. De verdad, la palabra no es en sí ofensiva. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, número 2031-24, relativa a los cambios realizados en los temarios de la prueba de acceso a la universidad, PAU, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, el pasado 25 de octubre le pregunté por la prueba de la EBAU. Y le dije, primero, que no frivolizaran con esta prueba, puesto que son muchos los estudiantes que ponen en juego en esta prueba parte de su futuro académico. Le dijimos eso, que no frivolizaran con ello, y además le dije que se habían cambiado los temarios, especialmente de lengua, se había introducido el análisis sintáctico, que antes no estaba, se había quitado una obra de Buero Vallejo, cambios que usted dijo con los que usted no tenía nada que ver, que había sido la comisión encargada de esto, donde está representada la Universidad de Zaragoza, pero también su departamento, quienes habían introducido los cambios, diciendo que usted pues, no tenía nada que ver y no sabía nada. ¿Sigue sosteniendo que su departamento no tuvo nada que ver con estos cambios? Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señor Urquizu, por la pregunta, porque así podemos debatir sobre este tema de nuevo. Mire, su pregunta parte de un error de base. El temario de la PAU lo regula un Real Decreto del Ministerio de Educación, que este año salió desafortunadamente un poco tarde. El Real Decreto de junio del 24 regula cómo será la PAU, la prueba. Y el temario, junto con las órdenes de la Comunidad Autónoma, no se ha modificado. Insisto, el temario de la PAU, que entiendo que no existe, no se puede modificar. Entiendo lo que usted quiere preguntarme. Lo que se ha hecho es pactar y elaborar por esta comisión organizadora de la PAU, a la que doy las gracias porque en tiempo récord han establecido la estructura de la prueba, los criterios de corrección, las fechas y homologado los bloques de saberes. Eso es lo que ha hecho la comisión organizadora de la PAU, en la que hay representantes de la Administración, la directora general de Política Educativa, la directora general de Universidades, docentes y la Universidad de Zaragoza, el rector y la vicerrectora tercera. Esa es la composición de la comisión y esa es la que elabora todos los años los criterios de la PAU ante SEBAU, partiendo del decreto del Ministerio, que salió, ya le digo, el 24 de junio. Yo entiendo también que los centros estuvieran nerviosos, pero esto es lo que hay. No se ha cambiado el temario. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Bueno, algo se habrá cambiado porque ha aparecido en todos los sitios publicados y aprobado en la última semana de octubre que sí que se han introducido cambios en el temario, que incluso los profesores de lengua habían dado la obra ya de Buero Vallejo, se había ya impartido la docencia y ahora saben que no va a entrar en el temario, por lo tanto, algo sí que ha cambiado. Pero es que lo que usted dice no es lo que a nosotros nos dicen. Lo que nos dicen en primer lugar es que hay un enorme enfado con su departamento dentro de esa comisión, porque cambiaron de un momento para otro, sin avisar, a algunos de los representantes que la formaban, de tal forma que muchos de los que estaban allí se encontraban
encontraron con personas que no esperaban que estuvieran. En segundo lugar, que ustedes se presentaron con esos cambios. Sí, la gente que le representaba a usted en esa comisión. Se presentaron con los cambios sin avisar antes, sin decir que se iban a introducir. Y de nuevo el profesorado y los representantes de la universidad no sabían lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, lo que nos hemos encontrado es una situación un poco extraña, porque lo que nos cuentan a nosotros no coincide con lo que estaba diciendo usted. Solo pueden pasar dos cosas: o que usted no sabe lo que está pasando, que podría ser que no controle ni siquiera lo que sucede dentro de su departamento, o que usted aquí no está diciendo la verdad. Es decir, que usted está negando lo que está sucediendo, lo que sucedió en esa comisión. No sé qué es peor: que usted no sepa lo que pasa en su departamento o que usted no diga la verdad en sede parlamentaria. Por lo tanto, señora consejera, para nosotros es un problema grave, pero digo como Grupo Socialista, como gente que representa a muchos ciudadanos y ciudadanas y a muchos estudiantes, que han visto cómo desde se han cambiado las reglas del juego a mucha velocidad, ya seguramente de forma bastante tardía. Lo que le estamos pidiendo es que se haga cargo del departamento. Si usted no sabe lo que ha pasado, póngase a trabajar, busque qué es lo que está sucediendo. Y si sabe lo que está pasando, diga la verdad, diga que ustedes son los responsables de esos cambios a los que se van a ver sometidos los estudiantes. Dígalo aquí. Nosotros, la verdad es que, conociendo la información que conocemos, tenemos la sensación que están empezando a utilizar las comisiones y las instituciones de forma patrimonial y de forma arbitraria, algo que en una democracia es un problema serio. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señor Urquizu. Me queda poco tiempo. Sé lo que se hace en mi departamento y esto se hizo en una comisión que organiza, en la que forma parte el departamento y la Universidad de Zaragoza. Mire, en el temario de segundo de bachiller no solo entra la Fundación de Bueno Vallejo, también entran los Santos Inocentes de Delibes. ¿Por qué prepararon la fundación? Había que dar los dos temas, los dos. Y junto con esos dos también hay antología de textos. Con el armonizador, para no hacer el examen excesivamente largo, se pactó a la antología de textos. Estaba el armonizador de literatura, y se eligió esto. Y con el de lengua se introdujo, haciendo y acogiendo los criterios de la CRUE, un análisis sintáctico directo en vez de el que proponía el armonizador, que era análisis sintáctico inverso. Fue la CRUE. Gracias. Yo estoy bien informada. El que no dice la verdad aquí, señor Urquizu, es usted. Gracias, señora consejera. Gracias, señora presidenta. Siguiente pregunta, ¿no? Sí. Continuamos con la pregunta 2072-24, relativa a su valoración en relación con lo sucedido en la Escuela de Caneto, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Urquizu. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues para no decir la verdad, ha acabado diciendo lo que yo decía, así que tampoco está nada mal. Mire, el 8 de noviembre del año pasado, su departamento, que no usted, pero su departamento, de hecho está casi todo el mundo en el mismo sitio, menos la consejera, que ha cambiado, tomó una decisión que para nosotros fue muy grave y hemos estado durante semanas y semanas insistiendo sobre este tema, que fue el cierre de la Escuela de Caneto. Afortunadamente sigue abierta, no porque ustedes lo hayan decidido, sino porque lo ha decidido la justicia. Y la pregunta que le queremos formular es que después de un año, ¿cuál es la valoración de todo lo que ha sucedido respecto a esta escuela? Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señor Urquizu. Presidenta, perdón, primero. Mire, señor Urquizu, la situación está, los niños están en la escuela, están yendo a estudiar, no hay ningún problema, está el tema en la Confederación Hidrográfica del Ebro. No tenemos noticias de que haya habido cambios en las últimas semanas, pero estamos seguros que desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio y desde la Confederación están interesados en solventar el problema de los terrenos. Nosotros, en cuanto el terreno sea municipal, lo arreglaremos. Le notificamos a las familias la resolución de inicio del expediente para constituir la escuela pública de Caneto y en esas estamos, señor Urquizu. Vamos de la mano con el Ayuntamiento de La Fueva, con el centro de Terrantona y con las familias que hay en Caneto. ¿Dónde ve usted el problema en la situación actual? Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. No, si el problema es
todo lo que han hecho ustedes hasta ahora, no lo que está pasando ahora. Y le digo, mire, todo esto empieza con un monumental despropósito. Hace un año, por estas fechas, un director general suyo, que sigue siendo director general entonces y lo es ahora, dijo lo siguiente: esa escuela no ha existido nunca. Y a partir de ahí empezaron los problemas, porque el siguiente paso fue descalificar a la escuela, que si eran terrenos de pasto, que si el recreo, que si eran unas cabañas, lo que ustedes piensan de la escuela rural. Resumido, básicamente, visto, como le decía la anterior consejera, desde las grandes ciudades. Y a partir de ahí empezaron a poner en cantinela y en cuestión a la escuela rural. Eso es lo que vino sucediendo durante todo ese tiempo. Mientras ustedes toman esa decisión el 16 de noviembre, es decir, prácticamente una semana y media después, les dijimos en esta sede parlamentaria que lo que tenían que hacer era subsanar las deficiencias, es lo que había que hacer, y además, en lugar de cerrar la escuela, había un derecho que prevalecía sobre todo ello, que era el derecho de los niños a la educación. Por cierto, lo que le dijo el Tribunal Superior de Justicia unos meses después. Nosotros se lo dijimos aquí 15 días después de que ustedes tomaran esa decisión. Pero además les dijimos 2 semanas después, el 30 de noviembre, vayan a la CHE, pidan la documentación y consigan que algo que ya se había estado tramitando en su momento, esos terrenos permitan un uso sociocultural. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada, nada y nada. Pasaban las semanas, nosotros preguntábamos, ¿y ustedes qué hacían? Nada. Pero es que además ustedes, como además la cronología nos la contó hace poco el señor Magdaleno en comisión, nos dijo que hasta el 26 de abril, 6 meses después de cerrar la escuela, fueron por primera vez a la Confederación Hidrográfica. 6 meses después. Nosotros habíamos dicho 15 días después. Ustedes tardaron 6 meses en hacer algo que tenían que haber hecho porque ya les decíamos nosotros que tenían que hacerlo. Y solo en junio se reúnen por primera vez con las familias para que desistan de su batalla judicial. Lo que le quiero decir es que durante meses y meses ustedes no han hecho nada. No se han tomado en serio el problema, han estado retrasando la solución. Y lo que vemos ahora mismo es que un año después los niños siguen donde ya estaban, la educación sigue impartiendo donde ya estaba y la única diferencia es que familias y familias tuvieron que ir a los tribunales para defender el derecho de sus hijos a la educación. Gracias. Ustedes generaron un problema, que no han resuelto, por cierto, pero generaron un problema. Y lo que han hecho durante todo este tiempo es establecer un montón de dificultades para estas familias. Gracias, ¿Cuál es nuestra preocupación? Hace poco había unas tormentas. Le he preguntado por escrito qué es lo que va a hacer usted para subsanar las deficiencias que se han podido producir en esa escuela con las tormentas. Su respuesta, nada. De nuevo, la nada. Por lo tanto, señora consejera, su tiempo, espero que me diga algo más. Su tiempo ha finalizado. Porque este año ha sido muy duro para los niños y las niñas de Cádiz. Señora consejera, su turno de dúplica. Presidenta, gracias, señor diputado. Mire, yo de todo el proceso de Caneto he sacado 2 enseñanzas o 2 conclusiones. La primera de ellas, que cuando uno se va del Gobierno porque lo echan en las urnas, no debe dejar patatas calientes. Y le voy a explicar qué es una patata caliente. O hablo de patatas calientes o hablo de mala gestión, de caos en la gestión, porque del 19 que entró la solicitud al 23, señor Urquizu, usted no hizo nada. Podía haber ido a Confederación Hidrográfica o a donde hubiera querido usted. ¿Me entiende? O sea que por ese lado no vaya. Y la segunda enseñanza o conclusión es una frase que oí ayer y me viene que la voy a imprimir a hierro. Se intenta, por parte de algunos pocos, que el malo sea quien decida no hacer las cosas mal. Señor Urquizu, esto es lo que ha pasado en Caneto. ¿Me entiende? Yo quiero legalizar y constituir la escuela de Caneto, ¿vale? Quiero que los niños accedan seguros. Quiero que las aulas sean seguras. Quiero que los profesores estén allí destinados con su propia RPT, con sus concursos de traslados, con todo legal. Eso es lo que quiero para Caneto y voy a conseguirlo, señor Urquizu. Hablaré con quien haya que hablar, pero le digo, del 19 al 23 ustedes no hicieron nada. Gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta 2114-24 relativa a la enseñanza de catalán en Fraga y otras localidades de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Zibiac del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Zibiac, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos, señorías. Un placer estar aquí otra vez en una sesión de control, señora consejera. Mire, en Fraga
hay 3 colegios de primaria, en los cuales, en todos ellos, 3 son públicos y 1 es concertado. Y en los 4 colegios ocurre lo mismo, que hay un modelo lingüístico trilingüe en el cual se imparten obligatoriamente parte de las asignaturas en catalán, sin que los padres tengan capacidad de elegir si quieren que sus hijos reciban las clases en catalán o que no las reciban. En ese sentido, el modelo del señor Azcón con el catalán en Aragón es el mismo que el del señor Feijóo con el gallego en Galicia, que sea obligatorio y que no haya libertad. Y a mí me gustaría preguntarle, entonces, ¿qué es lo que pasa en Fraga? ¿Por qué enseñamos en catalán, siendo que en Aragón no se habla catalán? Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señora consejera. Señora presidenta, señor Cibiac, a ver, las órdenes que regulan el currículo y las características de evaluación de la educación primaria y se autoriza a centros a impartir dentro de la comunidad autónoma otra lengua que no fuere el castellano o otra modalidad lingüística, hay 2 modalidades de hacerlo. O vas por el artículo 44 y se enseña la modalidad lingüística que se hable en Fraga o en un territorio que tenga una modalidad lingüística propia, y aquí es autorizado por el Departamento y es facultativo el dar y el utilizarla en asignaturas como lengua vehicular. Lo que usted me describe de Fraga es porque no es este el método, el procedimiento o el cauce por el que se imparte el catalán. Es por el 45, enseñanzas bilingües en lengua extranjera. En la segunda parte le termino de concretar por qué es imperativo. Gracias, señora consejera. Señor Cibiac. Oiga, señor Hernández, no se escude en unas órdenes en las que viene su firma. Son las órdenes que usted firmó el 25 de julio. Que no sé si se lee las órdenes que firma o sus directoras generales le meten en estos líos, como pasa con el secretario general técnico, que metió en un lío a la anterior consejera de Educación, con el tema de Caneto y con otros temas. Mire, usted en esas 3 órdenes, en la de primaria, secundaria y bachillerato, manifiesta con su firma que el catalán es una lengua propia de Aragón. Lo dice 74 veces en el currículum de secundaria, 46 veces en el de primaria y 55 veces en el de bachillerato. Y aquí lo que hace su señoría es dejar al presidente Azcón como mentiroso, porque el presidente Azcón dijo el 31 de enero, que está en todos los periódicos, mire, me he traído uno, dijo que en Aragón no se habla catalán. Y usted dice en el currículum de primaria 46 veces que sí, que es una lengua propia de Aragón. Entonces, o el señor Azcón mintió el 31 de enero, igual que mintió ayer, cuando dijo que el Grupo Patriots había apoyado la investidura como comisaria de Teresa Rivero, cosa que es falsa, y quienes la apoyaron fue el Grupo Popular Europeo, o bien esto es una estafa y nos están tomando el pelo a todos. El señor Azcón dice una cosa, su señoría firma en las órdenes la contraria y al final hacen como en la educación lo mismo que en la política fiscal, prometer lo que luego no cumplen. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Señora consejera. Señor Cibiac, no voy a hacer de la cuestión lingüística o de la lengua motivo de discusión, porque yo creo que hay que respetar a los hablantes, ¿vale? Entonces, no voy a discutir con usted sobre este tema. Únicamente le voy a discutir sobre las órdenes que en el ámbito educativo se dan. Mire, ya en el 2017, el 74,45% de los escolares, en concreto de Fraga, porque es donde usted residenció la pregunta, ya elegían estudiar el catalán como lengua separada o como vehicular. ¿Por qué lo hacen en programa plurilingüe? ¿Por qué lo hacen, señor Cibiac? Porque necesitan obtener el B1, el B2 o el C1.
y son gente que son habitantes y niños que se relacionan, porque las fronteras no son muros. Conocen el idioma porque lo tienen en el pueblo de al lado, se relacionan y lo conocen y quieren estudiarlo y lo estudian, y por eso hacen programas plurilingües donde estudian el inglés, el castellano y el catalán. Pueden elegir, los centros no. El centro ha pedido esa autorización para hacer ese programa y una vez que se han autorizado ya viene con carácter, deben incluir en el proyecto curricular de etapa el itinerario o proyecto bilingüe o plurilingüe de su centro y hacen la asignatura vehicular que en la lengua como obligatorio, señor Cidiá, pero lo hacen por ese cauce, no por el anterior que es facultativo, pero lo elige el centro porque es demandado. Gracias. Perdón, me he excedido, perdón. Gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta número 2122-24, relativa a la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Rouco, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes ya a todos. Bueno, señor Hernández, usted sabe perfectamente por qué le pregunto que si no va a firmar el convenio o sí, o por qué está tardando este convenio que dejó el señor Fazi ya redactado, pero que por motivos de fechas no se pudo realizar. Y le hago esta pregunta porque fue usted misma la que dijo hace poco tiempo que era prioritario trabajar para que la Jota fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y el punto número 1 de actividades de este convenio era precisamente este programa de actos presentado a la Dirección General de Patrimonio. Y si no hay convenio, o la figura jurídica que usted pueda dar, si cree que el señor Fazi fue incompetente cuando hizo este convenio, pues la pregunta es muy sencilla, porque si hay que avanzar habrá que tener algo. Y la Academia, usted ya sabe que es la única academia oficial que existe con más de 700 académicos, la impulsora y hasta del logo fue la impulsora. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señora consejera. Presidenta, gracias, diputada, señora Rouco. No hay ningún problema para no firmarlo. En la Dirección General de Patrimonio no constaba este convenio, no constaba. Pero desde el principio el presidente, Carmelo, de esta academia, sabe perfectamente que ha contado con el apoyo de la consejería y de mi persona, ¿vale? De mí personalmente también, y lo sabe. Estamos apoyándole en la candidatura, dando visibilidad a la Jota, organizando y apoyando a la Jota. Mire, el 27 de septiembre tuvo lugar en Teruel una gala de la Jota. El 26 de octubre, también en el espacio jardinado de la Jantuja, en el interior de la iglesia. Y el 30 de octubre hay también un arte llamado Jota, un espectáculo de folclore en el teatro principal. Estamos intentando que la Jota se visibilice todo lo más posible para obtener ese reconocimiento. El otro día estuve en Madrid, en el Casino de Madrid, con el presidente de la Academia, apoyándolo y presentándolo en la sociedad madrileña. El apoyo de nuestra consejería a la candidatura de la Jota. Por lo tanto, no hay en principio ningún problema para firmar el convenio. Me sentaré y lo hablaremos, ningún problema. Señora Rouco. Gracias, señora consejera. Señora Rouco. Gracias, señora Hernández, porque sí, nosotros también aplaudiremos que se firme ese convenio porque es imprescindible para hacer estos actos. Usted me ha nombrado una serie de actos, pero mire, permítame decirle que el señor Oyoquí ni siquiera invitó a esos actos a la Academia, y esto es así. Más aún, le voy a decir, el señor Oyoquí ni siquiera utiliza el logo de la Academia, que es el logo que tiene el Patrimonio Nacional de la UNESCO para declararlo así. O sea, que algo ocurre allí que a nosotros no nos cuadra muy bien. Y a ver, señora Hernández, usted fue el otro día al Casino Real, pero porque le invitó y lo gestionó el presidente, que es el que organizó ese acto.
Señora Hernández, la candidatura hoy por hoy no tiene ninguna visibilidad, ni nacional ni internacional. Vamos a ver, es como si la candidatura del vino de Cariñena no contara con las bodegas de Cariñena, y parece ser que aquí se está contando con todo menos con la academia, que es la que tiene los 700 académicos, y más aún, es que ha sido la impulsora de ojalá sea este nombramiento de patrimonio inmaterial de la unidad. Por lo tanto, si usted dice que se va a firmar ese convenio para poder impulsar este nombramiento, nosotros desde luego que le apoyaremos. Yo estoy seguro que los 700 académicos que están detrás de la academia, la única oficial, le aplaudirán también. Y espero que al señor Oyoki también. Gracias, señora Rouco. Señora consejera. Bueno, pues, señora Rouco, como usted bien sabe, la academia no es la única promotora, la única academia oficial, pero en la Jota, como en todas las manifestaciones artísticas y el folclore, no todo el mundo va en la misma línea, pero no significa que no haya que unirse cuando el objetivo sea tan importante como conseguir que se declare patrimonio inmaterial de la humanidad la Jota Aragón. Bueno, la Jota en general, pero todos sabemos que en realidad es la Jota aragonesa la que es la manifestación que de verdad se reconoce como patrimonio. Desde luego estoy por apoyar y apoyaré la celebración de este convenio. Gracias, señora Rouco. Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta número 1879-24, relativa al respeto a la autonomía municipal en la tramitación del proyecto Catalina, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Moreno, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero de Fomento, señor López. Le hago una pregunta relacionada con el despliegue desordenado de renovables por todo el territorio aragonés. Y es que en estas Cortes hemos escuchado por varios grupos políticos, entre ellos el suyo, apelar a la autonomía municipal para justificar actuaciones de gran impacto medioambiental que están denunciadas en los juzgados. No queremos decir que esto sea un delito, esto lo debe decir un juez, pero es evidente que consideran la autonomía municipal como un mandato de primer nivel, que respetan profundamente, por lo que es importante que usted como consejero responsable de Fomento y de Cohesión Territorial y además de entidades locales, me dé su opinión de lo ocurrido en un municipio como Alcoriza, porque puede repetirse y se ha repetido en municipios como La Zoma, como Pozondón, como Torrenconte o como Favara. Por eso le pregunto qué le parece que la empresa promotora ignore la petición unánime de un ayuntamiento respecto a la modificación de un proyecto de renovables. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Moreno, mire, nos encontramos en un momento del proceso en el que, a juicio de este consejero, me parece temerario hacer una afirmación categórica sobre si se está tomando en consideración las legítimas peticiones del Ayuntamiento de Alcoriza o no. No le consta a este consejero que la empresa promotora ignore la petición del Ayuntamiento de Alcoriza en relación con la modificación del proyecto Catalina. Gracias, señor consejero. Señor Moreno. Bueno, pues es que es importante su respuesta para concejales, para alcaldes, que sepan que el Gobierno de Aragón, con su consejero de Fomento, van a dar apoyo y defender a los ayuntamientos frente a empresas que no respeten la voluntad de los municipios. Se lo digo esto porque si la autonomía municipal sirve para autorizar proyectos con problemas técnicos, jurídicos y medioambientales, debería servir también para hacer cumplir la voluntad de los municipios cuando esto implica una desventaja para el promotor de los proyectos de renovables. Le pregunto, ¿o es que la autonomía municipal solo sirve cuando sirve a los intereses
de fondos de inversión. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, presidente. Señor Moreno, el proyecto del que usted me habla fue declarado como una inversión de interés general autonómico mediante acuerdo del Gobierno de Aragón de 14 de junio del 2023. El proyecto, como usted bien sabe, tiene dos bloques de actuaciones: las obras de urbanización de los suelos y los activos de generación asociados. Las obras de urbanización de los suelos incluyen planta de hidrógeno renovable, las infraestructuras de captación y vertido de agua y la construcción de un ducto para el transporte de hidrógeno renovable. Y los activos de generación asociados incluyen parques eólicos y fotovoltaicos. El primer bloque es de competencia autonómica de Aragón. La orden de aprobación inicial del PIGA, firmada por este consejero, fue el día 10 de octubre y se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 22 de octubre. El 14 de noviembre se publicó en el BOA el inicio del periodo de información pública, cuyo plazo, como usted bien sabe, estará abierto hasta el 19 de diciembre. En el segundo bloque es de competencia estatal, por Ley 24/2013. El Ayuntamiento de Alcorisa ha presentado alegaciones al Ministerio y estas se deben remitir a la promotora, que deberá pronunciarse respecto de la viabilidad de incorporar dichas alegaciones a los proyectos de trámite. La información, por tanto, que en estos momentos hay en esta consejería es que tanto el Ayuntamiento de Alcorisa como la empresa promotora están trabajando para continuar con reuniones que permitan ajustar y mejorar la propuesta presentada por Covegan Infrastructure Partners. Dicho esto, ratifico, como no puede ser de otra manera, el apoyo a la autonomía municipal, la tutela efectiva desde la comunidad autónoma para todo lo que necesita el Ayuntamiento de Alcorisa y el respeto a la legalidad en la implementación de una obra de inversión tan importante para el desarrollo de esa comarca de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta 2109-24, relativa a la declaración de interés general del ferrocarril regional del Corredor Norte, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, el anterior mes de abril, la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una PNL presentada por este Grupo Parlamentario por Aragón-Teruel Existe, relativa al cercanías de Huesca-Zaragoza. Una reclamación de la ciudadanía oscense encabezada por la plataforma ciudadana Huesca Suena, que logró reunir hasta 5.000 firmas a favor de este servicio, que ayudaría a vertebrar Aragón y unir las dos mayores ciudades aragonesas. En dicha PNL, que fue aprobada por todos los partidos, se instó al Gobierno de España a realizar un estudio del cercanías, desdoblar la vía Tardienta-Huesca y a incluir estos avances en los presupuestos generales del Estado. Pero también se instó al Gobierno de Aragón a implantar la interoperabilidad de los viajeros diarios Huesca-Zaragoza y en declarar el corredor ferroviario norte como interés general de Aragón. La ciudadanía aragonesa y en particular la oscense viene reivindicando este servicio desde hace muchos años. Existe demanda para este servicio desde hace mucho tiempo. Recientemente lo evidenciaban los más de 4.000 abonos gratuitos emitidos. Imaginen cuántos usuarios podría haber si el servicio fuese rápido, fiable y con horarios bien programados para la intermodalidad con otros medios de transporte. Está más que demostrado que aumenta el uso del transporte público si éste funciona bien. El precio es importante, es cierto, pero no es lo más relevante a la hora de incentivar la demanda. La gente lo que busca es fiabilidad y comodidad. La plataforma Huesca Suena, por ejemplo, convocó hace 3 semanas una mesa redonda con las formaciones políticas para constatar qué gestiones se han hecho en estos años para lograr que el cercanías sea realidad. En dicha mesa se notificó que el 13 de diciembre se tendría lugar una reunión entre la Consejería de Vertebración, entre su consejería, en la que se trataría, entre otros temas, el cercanías Huesca-Zaragoza. El Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe participó en la mesa redonda e insistió en que, a pesar de que sea una competencia mayoritariamente estatal, el Gobierno de Aragón también tiene mucho que decidir
como, por ejemplo, en la interoperabilidad de los abonos y en la declaración del corredor ferroviario norte de interés general de Aragón. Como la PNL defendía, y usted sabe que es necesario un estudio técnico de adaptación y mejora de las infraestructuras e instalaciones ferroviarias precisas entre Huesca y Zaragoza, como el desdoblamiento de la vía en el tramo Tardienta-Huesca y el cambio de la catenaria. ¿Va a llevar a cabo esta obra ¿Va a llevar usted esta obra a la reunión con el Ministerio? También son necesarias actuaciones del Gobierno de Aragón, como declarar el servicio de cercanías Huesca-Zaragoza de interés general de Aragón o implantar la interoperabilidad en los sistemas de control de viajeros, de manera que quienes dispongan del abono diario semanal de Huesca-Zaragoza puedan acceder al transporte público de la capital con el mismo abono. Le dejo ya la pregunta. ¿Va a declarar su Departamento de Interés General de Aragón el ferrocarril regional del corredor norte Zaragoza-Villanueva-Zuera-Tardienta-Huesca y a implantar la interoperabilidad para viajeros diarios de Huesca a Zaragoza, de forma que con el mismo abono puedan acceder al transporte público de la capital aragonesa? Muchas gracias y gracias, señora presidenta. Gracias, señora Buch. Señor consejero, puede responder en un solo turno. Gracias, presidenta. Señora Buch, desde mi máximo respeto a las proposiciones no de ley de estas Cortes de Aragón, tengo que recordarle, en primer lugar, una vez más, que el Gobierno de Aragón no tiene competencias ni en las infraestructuras ferroviarias ni en las cercanías. Y cuando se habla de competencias, yo querría que fuéramos más precisos, porque las competencias son o exclusivas o compartidas. No eso de mayoritariamente, el concepto mayoritario o minoritario en el reparto competencial no existe. O hay una competencia exclusiva o hay una competencia compartida. En este caso es una competencia exclusiva del Estado. Primera reflexión. Esta pregunta habría, por tanto, que formulársela al Gobierno de España. Yo me consta que cuando el señor Guitarte era diputado en el Congreso de los Diputados, manifestaba y demandaba cuestiones de este tipo con bastante poca fortuna, por lo que estamos viendo, cómo se deduce de la pregunta que me reformula hoy usted. Pues, por supuesto que sí, que tenemos interés en que se mejoren las comunicaciones ferroviarias en todo lo que sea posible, y la conexión entre Huesca y Zaragoza es muy importante para Aragón. Señora Buch, ustedes saben que las conexiones entre las ciudades pueden hacerse también por carretera, y para ello, en unas semanas, saben también ustedes que entrará en funcionamiento el nuevo mapa concesional que ofrecerá mejoras en el servicio actual y que podremos desarrollar todo lo necesario para que el servicio esté ajustado a la demanda. Sabe usted también que para que exista un servicio de cercanías entre Huesca y Zaragoza es necesario acometer con anterioridad obras de calado en la infraestructura, sobre todo entre Tardienta y Huesca y en el túnel de Goya en Zaragoza, además de realizar importantes inversiones de adecuación en todas las estaciones que tenga habilitada la línea. Esas inversiones son tremendamente costosas y son responsabilidad única del Estado. El presidente ha dicho esta mañana, contestando a una pregunta, que el consejero que suscribe y todo su equipo va a tener una reunión bilateral con el Ministerio el próximo día 9. En esa reunión bilateral se van a hablar de muchísimas cuestiones y no tenga usted ninguna duda que este asunto también será objeto de debate en esa mesa. Pero es evidente que hay que empezar por defender lo urgente, donde uno tiene campo competencial directo. Hay que demostrar en el ejercicio de la acción política que uno es capaz de cumplir con sus compromisos, con sus obligaciones y con el ejercicio de sus competencias para poder demandar a otras administraciones públicas otras cuestiones que no son de la competencia directa de la comunidad autónoma. En cuanto a la interoperabilidad que usted me habla, el propósito es ir integrando en el mismo un sistema de pago que gestione todos los servicios de transporte público de la comunidad autónoma en una plataforma nueva de movilidad. Así que, señora Buch, vamos avanzando en la movilidad y en la mejora de la red viaria, del transporte por carretera y del ferroviario. Pero de momento debemos insistir en las infraestructuras y servicios que son de nuestra estricta competencia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.
Continuamos con la pregunta 2125-24, relativa a la nueva Ley de Vivienda de Aragón, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Rouco, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Bien, señor López, yo quería preguntarle por esta ley de vivienda que ya ha anunciado en medios, le escuché el otro día en la radio, ya lo había dicho antes que quería sacarla en el mes de diciembre. Y entonces nosotros queremos saber si usted cree que dará soluciones en materia de vivienda a nuestra región, a esos 47.000 jóvenes, entre otros, que usted siempre ha nombrado que no tienen vivienda, y con qué apoyos parlamentarios tendrá para su aprobación. Señor López, para empezar, le quiero decir que la responsabilidad de Vox en esta ley de vivienda siempre será sumarse a una buena intención para dar solución a estos 47.000 jóvenes que no tienen vivienda y a los que no son tan jóvenes. Por lo tanto, queremos tener un poquito más de información y queremos sumarnos a estas buenas intenciones de la ley de vivienda. Pero respóndame a esto principalmente. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rouco, este consejero va a tener presentado en tiempo y forma, antes del 31 de diciembre, en sede parlamentaria, el texto del proyecto de ley de vivienda de Aragón que he comprometido en varias ocasiones ante estas Cortes de Aragón, siendo mi intención la de llegar al acuerdo más amplio posible que permita aprobar durante el año 2025 un texto equilibrado, eficaz y solvente que regule un ámbito tan relevante como el de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. La voluntad del Gobierno de Aragón, al impulsar esta ley, es configurar un marco jurídico adecuado para que esas aspiraciones sean una realidad y, desde luego, contribuir a la solución de las necesidades de la comunidad autónoma en materia de vivienda después de años de olvido y de abandono. Gracias, señor consejero. Señora Rouco. Gracias, consejero. Bueno, desde Vox querríamos decirle que también sería un buen punto que hablara con su compañero, el consejero de Hacienda, porque también sería importante hablar de los impuestos y a lo mejor sería tan eficaz como el plan de vivienda. Si usted metiera una serie de deducciones del IRPF, tendría eficacia con menos intervención pública en el mercado. Es decir, un esquema general de bonificaciones autonómicas, pues como existe en Andalucía, o existe en Madrid, o existe en Cataluña, que afectaría a todos los ciudadanos que adquieran una vivienda. Y yo le digo que hable con su compañero de Hacienda porque es el más reticente en bajar los impuestos. Le voy a dar algunos ejemplos que ayudarían perfectamente a esta ley de vivienda a que los jóvenes y no tan jóvenes pudieran adquirirla. Y uno es reducir el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Introducir nuevamente la deducción por adquisición o rehabilitación, tema importante en el tramo aragonés del IRPF. Y por eso le digo que sería una medida tan eficaz o más que ese plan de vivienda. Y yo creo que si sumáramos las dos haríamos un buen favor a todos los aragoneses. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rouco, el objetivo de esta ley es garantizar el derecho constitucional y estatutario de los aragoneses a disponer de una vivienda digna y adecuada, como dice el Estatuto de Autonomía y nuestra Constitución. Pero mire, en el documento que acabo de prepararle al presidente para la conferencia de presidentes que se celebrará el día 13 de diciembre en Santander, le he hablado de tres temas muy importantes, además de que nosotros cumplimos con el compromiso de poner suelos a disposición de vivienda pública dotacional en régimen de alquiler. Financiación, fiscalidad y suelos. Financiación, fiscalidad y suelos. Son los tres ejes que va a llevar el presidente Azcón a la conferencia de presidentes de Santander del próximo día 13. Así que coincidimos básicamente en los titulares de las cuestiones importantes. El borrador del anteproyecto de ley va a ser un borrador que fundamentalmente va a poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas cuantos suelos de titularidad pública estén en uso, a garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, a
facilitar la iniciativa pública directa o en régimen de colaboración con la iniciativa privada a través de la colaboración público-privada, garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para ayudar a los demandantes de vivienda, ofrecer soluciones diferenciadas atendiendo a las características y necesidades de cada municipio, regular con criterios adaptados las circunstancias sociales actuales, las habitualmente calificadas como viviendas protegidas, contemplar modos habitacionales complementarios y regular la condición y régimen de uso de las viviendas sociales. Entre otras muchas cuestiones que espero poder consensuar con su grupo parlamentario y con el resto de grupos parlamentarios, una ley de vivienda que pretendo que sea una ley con la que pueda gobernar los partidos de la izquierda y los partidos del centro-derecha en esta comunidad durante los próximos años. Una ley que se adapte como un guante a las realidades y las necesidades de nuestra comunidad autónoma, que son heterogéneas, plurales y diversas, y que solucione de verdad el problema de los 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse del domicilio de sus padres, el problema de los municipios turísticos y la vertebración necesaria en el territorio para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta número 1910-24 relativa a la valoración política sobre la manifestación convocada por una sanidad pública, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Esta pregunta está muy alejada de cuando se incluyó en el orden del día hace 2 plenos, pero que por diferentes motivos no se ha podido debatir. Pero bueno, hoy la traigo aquí. El día 26 de octubre hubo manifestaciones en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel en defensa de la sanidad pública para proteger el sistema sanitario y, entre otras cosas, se pedían asegurar ese 25% en atención primaria, promover la exclusividad laboral para los médicos en el sistema público, reforzar en el ámbito rural la atención con el aumento de plantilla y mejora de las condiciones salariales, la atención integral a las personas con enfermedades mentales o ir aumentando la cartera de servicios de la sanidad pública. Me va a decir, lógicamente, que respeta que estas personas se hayan manifestado porque están perfectamente en su derecho, pero querría saber si va a escuchar a las plataformas, asociaciones, colectivos y sindicatos que convocaron estas manifestaciones y con esas peticiones que le acabo de anunciar. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, ya me ha adelantado usted la primera parte de la respuesta. Respeto profundamente el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y, por supuesto, a manifestarse. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Bueno, me ha respondido a una, no me ha respondido a la segunda, pero bueno, como estos días se ha hablado mucho sobre el mapa sanitario de Aragón y estoy segura que vamos a seguir hablando mucho. Desde Chunta Aragonesista consideramos que la reforma de ese mapa sanitario no puede ser únicamente una cuestión geográfica y entendemos que debe de ir más allá y que parte de esas reivindicaciones que se hicieron el día 26, algunas se deberán tener en cuenta en los objetivos de la reforma de este mapa sanitario. El Departamento de Sanidad nos ha convocado a 2 reuniones, hemos asistido desde Chunta Aragonesista, hemos pedido que se haga un diagnóstico real de cómo está la asistencia sanitaria y cómo se va a garantizar se viva donde se viva. Somos conscientes de que hay que incluir una adaptación de los criterios de la realidad demográfica para ajustarlo tanto a las zonas de nueva expansión, por ejemplo, como pueden ser La Muela o los barrios de Arcosur y Rosales del Canal en Zaragoza, pero también es cierto que no puede suponer en ningún caso una merma de la asistencia pública en el medio rural aragonés. Consideramos muy importante la cifra de la financiación, ese 25% en atención primaria, y también que se cuente con el territorio para ese nuevo mapa sanitario, que se cuente con los ayuntamientos, con las comarcas, con los consejos de salud, porque todo este mapa sanitario debe de ser dentro de un consenso y dentro de un diálogo y con todas las personas afectadas. Dicho esto, considera que las peticiones que se han realizado en esas manifestaciones se van a ver reflejadas en cierto modo en el nuevo mapa sanitario de Aragón. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, creo que me quedará tiempo para luego hablarle un poco de lo del mapa sanitario, pero lo que le quería comentar es que con la confianza que nos otorgaron las urnas, nosotros estamos solucionando los problemas que ustedes crearon por inanición y por falta de planificación.
Ustedes rebajaron las nóminas de los trabajadores, ustedes dejaron un plan de recursos humanos caducado desde el año 2020 y no planificaron todas las jubilaciones que se iban a producir. Les recuerdo que ustedes, señora Las Obras, estando en el Gobierno, jubilaron forzosamente, apúntese este número, 142 trabajadores sanitarios forzosamente jubilados, lo que supuso un coste de 42 millones de euros. En este 2024 el presupuesto de sanidad es el más alto de la historia, con más de 2.780 millones, un 10% más que el año anterior y un 34% más que en la pandemia, que era el momento más crítico y en el que más recursos se habían destinados a sanidad. También un 21% superior este presupuesto a la media del Departamento de Sanidad durante la anterior legislatura. En cuanto a personal, le voy a dar un corte en junio de 2023 y 2024. En junio de 2024 teníamos 640 trabajadores más. En cuanto a fidelizaciones, habrán escuchado esta mañana, el plan de fidelización verdaderamente fue un éxito. Entre primaria y hospitalaria, un total de 130 especialistas que acabaron su formación en Aragón o fuera de la comunidad autónoma están trabajando aquí con nosotros. Pero le voy a dar datos porque las reivindicaciones de las plataformas son objetivos que nosotros llevamos trabajando durante el último año. Sector de Alcañiz, 14 de noviembre, Alcoriza, un médico más. 11 de noviembre, Castellote, un médico más. 4 de noviembre, la incorporación de la médico que estaba de baja maternal, un derecho a los trabajadores, en Mas de las Matas. Octubre, Cantavieja, 2 médicos más. Octubre, Híjar, un pediatra. Octubre, Zona Básica de Caspe, un pediatra. Sector de Teruel. 15 de noviembre, Montalbán, un médico más. Aliaga, un médico más. Santulalia, un médico más. Sella, un médico más. Sarrión, un médico más. Alventosa, un médico más. Mosqueruela, un médico más. Mora, 2 médicos. Monreal, un médico más. Utrillas, 2 de las 3 plazas. Y nos queda una que está a punto de llegar. En Teruel Rural, un médico más. En Villel, un médico más. Sector Barbastro, en Monzón, de las 3 plazas de pediatría, 2 ya están cubiertas. Por cierto, gracias a que una le hemos facilitado o le hemos ayudado a conseguir vivienda. En Castellón de Sos, este verano ya hay una pediatra. Sectores en Zaragoza, el 4 de noviembre. En Egea, 4 médicos más. En octubre, en la zona de salud de Sos del Rey Católico, un médico más. En Ayerbe, según el último Consejo de Salud, la misma coordinadora de la zona básica indicó que la nueva reorganización, la demora a día de hoy es 0, al igual que en Almudévar. Y estos son algunos de los ejemplos que le puedo dar. Sobre el mapa sanitario, sabe usted que estamos con la mano tendida y que queremos que sea por consenso. Y, por supuesto, hemos escuchado a todas las partes. En los consejos de salud seguro que también recogeremos información. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta 1933-24 relativa a las unidades de salud bucodental formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Zamora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora. Gracias, señora presidenta. Señor Bancalero, primera vez que le pregunto, seguro que no será la última. Compartirá conmigo que sanidad, servicios sociales tienen una relación muy estrecha y muy importante y en ese tema lo cierto es que va a ser clave. Quizá por ello en septiembre un familiar de una persona con discapacidad intelectual grave me preguntó por las unidades de salud bucodental para estas personas. Sin pensar, le envié por WhatsApp el vínculo con estas 2 noticias. Aragón tendrá 3 nuevas unidades de salud bucodental en el Hospital Militar. Las unidades de salud bucodental del Hospital Militar abrirán después del verano, con su foto y de 2 medios diferentes de comunicación. Después le pregunté, unos días después, para conocer su valoración y la sorpresa fue su contestación, textual. No puedo valorar porque no existen y me sugirió que le preguntara a usted. Y aquí estamos. Entonces, la verdad es que no me lo podía creer porque le escuché con atención el día que contestó a una pregunta de mi compañero, el señor Carpi, y de verdad que visualizábamos el color de los sillones aquel día. Pero esta mañana lo entiendo mejor al escuchar lo que usted ha dicho en esa tribuna. No se queden con el titular y no se crean todo lo que dicen. De verdad, señor Bancalero, si no nos dan información, no vienen a comparecer y no nos podemos fiar de la prensa, mal lo llevamos. Mire, señor Bancalero, también dijo en mayo que estaban trabajando en las obras de acondicionamiento del espacio. Pero esta semana la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Peticiones, contestando a FADI, a la asociación, dijo que se iban a licitar y que habría que esperar al primer semestre de 2025, un año después de lo que usted anunció. Pero mire, también lo recogió la prensa, textual. Dígame por qué, en este caso, después de lo que ha dicho usted esta mañana, las familias deben creérselo. Mire, no pensaba activar la pregunta, pero hoy sé que estoy acertando. En serio, señor Bancalero, hablemos en serio. Hablamos de derechos y de dignidad, hablamos de una reivindicación histórica, estamos en deuda. Gracias al tesón de las familias como las de Afadi, se ha conseguido que el Gobierno de España, sensible a esta reivindicación, amplíe la cartera de servicios, señora Susín,
para diferentes colectivos, uno de ellos las personas con discapacidad grave. Que además lo haga con un enfoque preventivo, incluyendo la odontología conservadora, que financia las comunidades autónomas. En el caso de Aragón han llegado 1.900.000 euros, que el señor Bancalero nos tendrá que contar en qué se lo ha gastado. Y usted ahora es el que tiene la responsabilidad de gestionar. Las familias necesitan una fecha. Sienten que se están infringiendo el derecho de la salud de sus hijos, así nos lo contaron. Existe presupuesto porque se lo ha enviado el Gobierno de España. Existe el soporte legal porque el Gobierno de España ha ampliado la cartera de salud y usted ahora tiene que cumplir. Por tanto, como no puede valorar su funcionamiento, puede no contestarme. Pero también puede aprovechar el momento y pasar del titular al compromiso y decirle a las familias cuándo cree que estarán en marcha estas unidades y qué modelo de intervención va a ampliar. Mire, si no quiere decírmelo a mí, como no se corresponde con la pregunta, lo entenderé. Si no quiere contárselo a las familias que le escuchan, también, pero recíbalas en su despacho y aproveche con ellas, hable con ellas, escuche sus propuestas. Gracias. Y conozca de primera mano por qué es tan urgente atenderlas. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señor consejero, ¿puede contestar en un solo turno? Sí, gracias, señora presidenta. Señora Zamora, le voy a contestar en un solo turno, como bien me ha dicho. Lo primero, nosotros hemos hablado con las familias, Sí, la llama la jefa de gabinete, créame que hemos hablado con la familia. Le contestaré siempre que quiera porque entendemos, y aquí está la compañera y consejera de Bienestar Social, que el ámbito sociosanitario es fundamental y a día de hoy tenemos una colaboración intensísima. Yo sé que usted a lo mejor a mí no me va a creer, igual que cuando yo le digo que yo nunca he dicho que no se fíe de la prensa, he dicho que no se quede solo con los titulares. Nunca habrá escuchado decir a José Luis Bancalero que no se fíe de la prensa, eso nunca. Sobre la financiación del Ministerio, ya le digo yo que es muy fácil aumentar la cartera de servicios sin hacer una valoración exacta de los costes que tiene. El Ministerio envía el dinero, pero ya le digo yo que es insuficiente. Lo que le quería comentar es que desde el año 2008 en la comunidad autónoma existe un programa que se llama PAVIG y que atiende a esa población de 6 a 14 años con una ampliación de la cobertura hasta los 16 para los que tienen discapacidad. Pero en la actualidad, en el Hospital San Juan de Dios se atiende a esta población de 6 a 16 años con el convenio que tenemos suscrito para esas personas que tienen un grado de discapacidad y que lo presentan con algunos cuidados que necesitan sedación o anestesia. Pero además, cuando eso se queda limitado por el tipo de tratamiento al que se tienen que someter, y no se pudiera dar en el Hospital San Juan de Dios, se le atiende en el servicio de cirugía maxilofacial en el Hospital Universitario Miguel Servet. Es decir, como ve, verdaderamente esto está cubierto. Y bien que es verdad que la cartera de servicios se aumentó a solicitud de las comunidades autónomas, no porque el Ministerio entendiera que verdaderamente pacientes como los que tienen tumoraciones cérvico-faciales tuvieran necesidad. Dicho esto, también se presta atención en las unidades de salud bucodental de los centros de atención primaria. Y actualmente se está ultimando la instalación de esta nueva unidad a la que usted ha hecho referencia de salud bucodental en las instalaciones del Hospital General de la Defensa. Esas instalaciones no son nuestras, con lo cual el procedimiento para llevar las obras a cabo depende de otro ministerio, que ya le adelanto que ese ministerio, que es el de Defensa, solamente ha estado en coordinación con nosotros y, en primer lugar, impulsamos la de salud mental infanto-juvenil y ahora es cuando nos ha vuelto a tender la mano para poder licitar las obras, esta es la realidad, licitar las obras en ese hospital. Tenemos ya la licitación preparada para todo lo que es el instrumental, los sillones, etcétera, para esas unidades, pero, por otra parte, lo que vamos a aprovechar es ese nuevo convenio que tenemos que suscribir con el Hospital San Juan de Dios para aumentar la cobertura y que en San Juan de Dios esta cobertura sea personas mayores de 14 años con discapacidad intelectual igual o superior al 33% que precisen sedación. Y vuelta a lo que le he dicho al principio, cuando no se pueda dar ahí, lo que haremos será darlo en el Hospital Universitario Miguel Servet, en la unidad de cirugía maxilofacial. Está todo en marcha y créame que las familias están con nosotros. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta 2110-24, relativa a la capacidad quirúrgica del Servicio Aragonés de Salud, formulada al consejero de Sanidad por el diputado del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón. Señor Morón, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, las listas de espera quirúrgica en Aragón siguen siendo muy elevadas. Hemos finalizado el mes de octubre
con 7.393 pacientes de más de 180 días de espera. En más de una ocasión le hemos escuchado tanto a usted como al presidente, el señor Azcón, hablar de que su Gobierno va a contar con la colaboración público-privada para aligerar estas listas de espera. Pero para ello, para contar y hacer una buena planificación, es necesario conocer los recursos disponibles. Por eso le preguntamos, ¿se ha realizado desde el Departamento de Sanidad un estudio de capacidad quirúrgica del Servicio Aragonés de Salud para mejorar la planificación y así evitar el incremento de la lista de espera quirúrgica? Gracias, señor Morón. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, buenos días. Lo digo porque, como antes no hemos comido aquí en Aragón, dice que hasta que no se come siguen siendo buenos días. Efectivamente, una de las principales preocupaciones cuando asumí esta responsabilidad fue conocer los datos reales de la lista de espera quirúrgica y ver la capacidad del sistema para poder afrontar esa tarea, que es verdaderamente un reto. Pero antes de exponer las medidas y concretar la pregunta a la que usted me ha hecho referencia, lo que le quería comentar es que al inicio, y ya lo he comentado esta mañana, nada más llegar nos encontramos que más de 1.110 pacientes que estaban atendidos en las consultas del Hospital General de la Defensa en el ámbito de la traumatología no aparecían en la lista de espera de demanda quirúrgica y que también durante los años 20 al 23 más de 1.500 pacientes no fueron introducidos, es decir, diagnosticados de cataratas, pero nunca estuvieron en esa lista de espera quirúrgica, si bien sí que fueron intervenidos, pero nunca aparecían en ese registro, con lo cual los datos verdaderamente estaban falseados. Es decir, no queremos compararnos con los números que había con anterioridad, pero fundamentalmente es porque no se pueden comparar, porque nosotros no estamos haciendo lo mismo que se hizo en el anterior Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Mire, señor consejero, el motivo de esta pregunta no es entrar en una guerra de cifras como a la que nos han sometido esta mañana los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, ¿no?, respecto al tema de la lista de espera. Creo que es una pregunta más de fondo, ¿no? Realmente, mire, el objetivo de esta pregunta era de solución a una cosa que realmente nos sorprendió, a una afirmación que hizo usted en un debate con el señor Carpi, cuando parecía que se quería justificar su gestión con el Partido Socialista, quería justificar que el gasto dedicado por parte del actual Departamento de Sanidad en conveniar con centros privados era inferior al que había destinado el Partido Socialista. Realmente no creemos que ese tenga que ser el camino, porque, mire, vos consideramos que todos los aragoneses tienen derecho a una sanidad pública de calidad. Y tan pública es la sanidad que puede recibir un aragonés en un centro de titularidad pública como en un centro concertado que se mantenga o que esos servicios se paguen con fondos públicos. Por lo tanto, no creemos desde Vox que usted se tenga que justificar ante el Partido Socialista respecto a quién es el que gasta menos en conveniar con la sanidad privada. Lo que hay que hacer es planificar, contar con los mejores recursos propios, pero ahí donde no lleguen los recursos propios es donde el Gobierno de Aragón tiene que conveniar para que esa asistencia de calidad sea la mejor que se le pueda ofrecer a todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, por partes de lo que me ha ido diciendo. Lo primero es la cantidad, nunca hemos dicho que sea inferior, es exactamente la misma cantidad que se dedica a la conservación externa para lista de espera quirúrgica, que no es la cantidad que hemos escuchado esta mañana aquí y que han liado, que es lo que se destina en la cuenta 216, que es para lo que se hace con medios ajenos. Dicho esto, hemos realizado una evaluación de la capacidad quirúrgica con las dificultades que nos hemos encontrado por cómo están los datos a día de hoy
en el Departamento de Sanidad, que verdaderamente estaban abandonados por muchos proyectos que hubieran puesto en marcha, que ninguno estaba acabando. Y lo que sí que le puedo adelantar con el tema de la actividad quirúrgica es que lo que necesitamos es equilibrar las entradas con las salidas. Y lo que ha salido de esa evaluación es que tenemos un déficit de 15.801 intervenciones en jornada ordinaria, quiere decir, para que nos entendamos, en horario de mañana. Pero la actividad que estamos llevando lo que refleja es que verdaderamente si hemos aumentado, no solamente hemos aumentado las entradas, que sí, pero aumentamos las entradas porque vemos a más pacientes aragoneses. Es decir, estamos atendiendo más, haciendo más consultas y realizando más pruebas. Y estos pacientes sí que entran en la lista de espera quirúrgica, que verdaderamente es cuando aparecen esos datos y no están falseados. Por ejemplo, en 2023 hubo 4.200 entradas más comparadas con el 2019, pero 8.400 entradas más que en 2022. Y hay 2.000 entradas más que en el mismo periodo que estamos gobernando nosotros que con el Gobierno anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más actividad, que vemos a más pacientes y que, por supuesto, diagnosticamos más. Y que no tenemos ningún inconveniente en realizar conciertos público-privado y que, de hecho, esta mañana se ha citado aquí que cuando no encontramos digamos, los servicios asistenciales necesarios dentro de nuestros profesionales, no tenemos ningún inconveniente en buscarlos de forma exterior y contratarlos para solucionar los problemas de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 2111-24, relativa a los recursos económicos destinados al acogimiento y atención de los menores extranjeros no acompañados, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Arranz. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días o buenas tardes ya, señora consejera, a las horas que son. Según el Gobierno aragonés, el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados, MENAS, en Aragón estaba saturado en el mes de julio de este año, con una ocupación del 128,85% de su capacidad. Según los datos que manejamos, en julio había 309 menores bajo tutela, de los cuales 134 eran MENAS o son MENAS, mientras solo hay 104 plazas disponibles. Desde Vox queremos saber a cuánto ascienden los recursos económicos que el Gobierno de Aragón destina al acogimiento y atención integral de estos MENAS bajo tutela de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera. Gracias, presidenta. Pues, señora Arranz, el presupuesto en la atención a menores en dificultad social, para mí todos los menores son menores en dificultad social, es de 42.505.000 euros, 933,24 euros. Esto es el presupuesto inicial que ustedes aprobaron también junto con nosotros. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Arranz. Ya veo que no me lo quiere concretar, que la pregunta era muy concreta. Como ya conocerá, Vox defiende que por el propio menor, por el interés superior del menor, donde mejor están es en su país, con sus padres, con sus familias y en sus culturas de origen. Pero mientras podamos llegar a lograr esta medida, creemos que los aragoneses deben ser conocedores del coste que nos supone el acogimiento de tales MENAS, por pura transparencia, por rendición de cuentas y porque somos oposición y tenemos la labor de control del Gobierno. Ya sabemos que existen los costes de alojamiento, comida, ropa, atención de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, cocineros, limpieza, seguridad, paga para gastos, etc. Las cifras que manejamos, si usted tiene los datos, si nos lo quiere decir, es que acoger a cada MENA en Aragón supone alrededor de 109,21 euros al día en gastos de alojamiento y manutención, más 75 euros al día en programas de atención. Estamos hablando de unos 5.500 euros al mes. ¿Es así o no es así? La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, que usted creo que telemáticamente acudió o estuvo presente, incluía una financiación de 1 millón de euros para el Gobierno aragonés pudiera acoger esos 20 primeros MENAS, con lo cual ya nos hace una idea del coste.
¿Hay algún control de las ONGs que se dedican a favorecer la entrada ilegal de menas, a acogerlos en pisos y centros y que se están lucrando bajo ese paraguas de buenismo y solidaridad? Queremos que nos hable, desde Vox, queremos que nos hable de cuentas y no de cuentos. Usted se quejaba de falta de financiación y planificación del Gobierno de España a la hora de repartir, entre comillas, por las comunidades autónomas a todos estos inmigrantes ilegales, incluidos los menas. Pues ahora es el momento de decirnos por qué se quejaba de tal financiación y a cuánto asciende, por ejemplo, al mes o al año, el acoger y el sostener a estos menas en la tutela de Aragón. Gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera. Gracias, presidenta. Ha hecho usted la cuenta de la vieja. Yo reitero, el presupuesto global de atención a menores en dificultad social, porque yo no distingo menores, es 45 millones de euros. Y además, fíjese, en esa cuenta de la vieja que ha hecho usted se ha olvidado de la sanidad y de la educación, que también lo cubre la comunidad autónoma. Pero mire, le voy a decir una cosa, señora Arranz, y lo he dicho ya muchas veces. Este Gobierno cumple las leyes, este Gobierno respeta los derechos humanos y este Gobierno cumple con sus compromisos. Si usted quiere meter a determinadas personas en un avión y llevarlas a Bruselas, hágalo usted y fírmelo usted. Yo seguiré cumpliendo con las leyes y la ley lo que determina es que la obligación del Gobierno de Aragón es acoger y tutelar a todos los menores en desamparo, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su religión y de cómo haya llegado a esta comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 2112-24 relativa a los expedientes de investigación y disciplinarios relacionados con el Centro de Protección de Menores de Ateca, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado del Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. Señor Arranz. Gracias otra vez, señora presidenta, y buenos días o buenas tardes otra vez, señora consejera. Cerramos usted y yo hoy esta sesión de control. Desde Vox queremos preguntarle por el caso del Centro de Menores de Ateca en Zaragoza. Como todos sabemos, estalló este escándalo a principios de agosto de 2024 y nos consta que el centro fue cerrado, el asunto está judicializado, conociendo del mismo el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, y el director del centro y varios trabajadores, por cierto, 2 de ellos magrebíes y un rumano, sin ninguna titulación ni preparación profesional para atender a esos menores que en teoría deberían ser protegidos por la Administración y, sin embargo, eran víctimas de graves delitos, torturas, lesiones, vejaciones, abusos sexuales y se les acusa hasta de grupo criminal. Entiendo que a usted la repugnará tanto como a mí. La responsabilidad judicial y penal ya se determinará, no es cuestión suya. Hoy venimos a preguntarle por otras responsabilidades, políticas, administrativas y de otra índole, de esos responsables de la adecuada tutela y protección de esos menores. Si se han abierto los expedientes internos de investigación en el IAS anunciados, así como si se abrió expediente disciplinario contra la persona responsable del Servicio Provincial de Tutelas, así como otra investigación iniciada. Contésteme, muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señor Arranz, como usted mismo ha dicho, el tema de Ateca está judicializado. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Arranz. Bien, el hecho de que esté judicializado no impide que ustedes hagan sus investigaciones internas, como de hecho anunció usted misma, y ya sabía que estaba judicializado porque el centro estaba cerrado y en prisión preventiva el director y otros empleados. El caso es de suma gravedad y no debemos dejarlo pasar sin depurar responsabilidades y asegurarnos de que no existan otros centros con condiciones similares, donde puedan repetirse este tipo de condiciones y este tipo de malos tratos, y debemos garantizar, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad,
responsabilidad garantizar, preservar la intimidad, seguridad y bienestar de todos los menores bajo la tutela del Gobierno de Aragón. Usted ya anunció la apertura de un expediente de investigación interno y de un expediente administrativo para la posible reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, conforme al artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector Público, contra la entidad gestora del Centro de Menores de Ateca, que creo que es la Fundación Comunidad y Salud, y también queremos saber la marcha de esos expedientes disciplinarios a la persona responsable del Servicio de Tutelas y Protección de la Infancia, salvo que ustedes no hayan hecho nada y quedará todo en promesas vacías. Habló usted también de auditar otros centros, establecer controles más rigurosos y establecer un registro hasta de trabajadores con formación y titulación adecuadas para que trabajen en estos centros de menores. Explíquenos la marcha de esas gestiones. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera. Gracias, presidente. Señora Arranz, respecto al contrato, está resuelto. Se está tramitando la orden para crear el registro de trabajadores, tal y como yo comenté en mi comparecencia. Estamos trabajando también en la elaboración de ese plan de inspección y, como ya dije también en mi comparecencia y usted mismo ha dicho, ese expediente era interno y está a disposición de la Guardia Civil, que pidió toda la documentación en su momento. Y fíjese, usted ha dicho una cosa en su intervención que yo se le iba a decir. Entre mis competencias está velar por la intimidad y el interés superior de la privacidad y el interés superior del menor. Usted se contradice en esta pregunta junto con la anterior. Yo, desde luego, señora Arranz, le voy a decir una cosa. De mí no obtendrá ninguna información referente a menores para que ustedes sigan convirtiéndolos en el foco de atención y en un circo. Gracias. Gracias, señora consejera. Se levanta la sesión.